Sí, bueno. Hola, probando uno 2 3. Muy buenos días. Sí, bueno. Hola. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenas tardes. Probando audio. Sí, bueno. Hola. Probando uno 2 3. Sí, sí. Sí, bueno.
20 equipos que se inscribieron, solamente quedaron 3 y ya en este... En la rama femenil tenemos al equipo de Pelaceras vistiendo una camiseta de las cenas, están diciendo un color blanco, una playera blanca allí mezclado entre azul. Entonces, Carmen, Sol, Jennifer, Betsy, Nayeli es la alineación del equipo de Pelaceras. Ahí está la información para conocimiento de todos los presentes, de todos los aficionados, para que se vayan preparando. A ver, señores árbitros, ya vamos a arrancar con este partido. Ya vamos a arrancar con este partido. Vamos a definir el primero y el segundo. Estos dos equipos que vienen con todo. El equipo de las nenas, ya lo decíamos, una combinación allí de la Sierra Mije. Y el equipo de Pelaceras de la ciudad de Oaxaca. Allí está. Recoge balones de ambos equipos, por favor. Y también a todos los aficionados que nos regalen, por favor, el primer escalón. El primer escalón juega. Pueden sentarse en el segundo. El primer escalón lo pueden despejar, por favorcito. Esa es la información que estamos dándole a la afición, a las personas que nos acompañan hoy en esta tarde. Sale, señores árbitros, vamos a iniciar con este partido entre el equipo de Pelaceras y el equipo de las nenas. Allí dando las últimas indicaciones, ambos equipos. Señoras y señores, agárrense de donde puedan, acomódense porque vamos a iniciar con este bonito encuentro entre el equipo de Pelaceras y el equipo de las nenas. Señores árbitros, por favor, a la cancha. Así pues, estamos anunciando. Ahí tenemos al equipo de las nenas y el equipo de Pelaceras. Van a contender en estos momentos. Nada más vamos a esperar a los árbitros que al parecer se están cambiando. A ver, señores árbitros, ¿dónde están? Señores árbitros, nada más la llegada de los árbitros. Ustedes descansen, puede pasar, puede suceder. Preparándose después de este partido, entra a la cancha el equipo de Tres Coronas, del equipo de la localidad de San Pedro, Jayacaxtepec, y también
el equipo de Ayutla, de la comunidad de Ayutla. Ahí está pues la información para todos los equipos que van a contender hoy en esta tarde. Son las finales que estamos presenciando, que vamos a presenciar hoy en este día. Ahí tenemos a la número 4, que es Ime, haciendo su respectivo calentamiento. La número 13, Jovita. La número 0, Adela. No, es este lado estoy hablando del lado de las nenas. Del lado de Peraceras tenemos al número 1, Carmen. El número 8, Sol. Número 21, Jennifer. Número 4, Leslie. 12, Nayeli. Esos son los alineamientos que está presentando hoy en esta tarde el equipo de Peraceras. Y del lado derecho, el equipo de las nenas vistiendo una camiseta blanca. Tenemos como número 13, Jovita. Número 0, Adela. 4, Ime. 1, Maxi. 12, Nereida. 13, Fabi. Y 9, Gloria. Estos son las jugadoras que van a jugar en estos momentos, en estos instantes. Nada más llegan los árbitros. Sale, ya. Pues de una vez que empiece. No, árbitros. Señores árbitros, se les solicita Vale, vamos a arrancar, ya vamos a poner árbitros allí.
Señores árbitros, por favor. Sale, vamos a arrancar. Vamos a arrancar con este partido entre el equipo de Pedaceras y el equipo de Las Menas. Sale, vamos a arrancar con este partido. Sale, vamos a arrancar con este partido. Ahí está el árbitro provisional. Claro que sí, en lo que llegan los oficiales. A ver qué pasa, a ver qué sucede. Ahí dando las indicaciones. El primer escalón juega. El primer escalón juega por conocimiento de ambos equipos. El primer escalón juega. Ahí está. Vamos a arrancar con este partido. Tiempo ya está corriendo, señor árbitro. Ya está corriendo el tiempo. Y así vamos a arrancar con este partido entre el equipo de Pedaceras. Allí así arrancamos. Ahí tenemos a la defensiva del equipo de Pedaceras. El número 4 se la pasa a su defensa. Allí tranquilizando. Se la pasa a la número 8. Ahí nuevamente balón que le favorece a la jugadora número 4 a la 21. Ahí tenemos peleando fuertemente ambos equipos son las jugadoras haciendo ahí por poco la número 21 se equivoca. La número 21 Bueno, que sale a la defensiva. muy buenas tardes. Estamos presenciando el partido entre el equipo Sí, de las buenas Menas tardes, señoras y señores. Así estamos arrancando. Amable auditorio, quienes están sintonizando la Unit Radio, la 89.3. Nosotros estamos aquí en el palco deportivo de básquetbol de la comunidad de Santa María Tlahuitoltepec, Oaxaca. Momento para llevar la crónica de los partidos finales. Bueno. Estamos aquí en la cancha de básquetbol de Santa María Tlahuitoltepec. Bien. Estamos haciendo la prueba. Sí, buenas tardes. Sí, buenas tardes a todos. Sí, buenas tardes, señores y señores. Sí, buenas tardes. Sí, estamos. Sí, buenas tardes, señores y señores. Estamos en el palco deportivo de básquetbol en la comunidad de Santa María Tlahuitoltepec, Oaxaca, para llevar todos los pormenores en este evento deportivo de fútbol y básquetbol. Sí, señoras y señores, estamos casi por iniciar para comentar algunas situaciones de este deporte de fútbol, baby foot. ¿Verdad, compañero? Baby foot, sí. Vamos a tratar de echarle ganas. El área de la
fútbol, las grandes finales. Estamos viendo dos equipos que acaban de iniciar este partido para también llevar a cabo. Sí, compañero, muy buenas tardes. Sí, señores, se están sintonizando llevar la crónica que se van a llevar. Están ya los dos equipos, compañero Carlos, que ya iniciaron el partido. Dos equipos en la rama femenil, un equipo local y un equipo visitante. Ya están llevando el encuentro, se está llevando en este momento, en esta tarde, una tarde muy fresca, una tarde donde se puede apreciar, o donde se puede, pues ahora sí que llevar muy bien este deporte de fútbol de 5 elementos. Están jugando la rama femenil en este momento, compañero Carlos. Quienes en estos momentos de este municipio Sí, vamos a, por aquí está el audio fallando un poco, pero estamos en este momento para presenciar, saludamos a toda la gente quienes están siguiendo esta transmisión, la Genet Radio, también los que nos están siguiendo a través de internet, pues reciban un cordial saludo. Nosotros estamos aquí en este palco deportivo de básquetbol, donde ya inició la final del fútbol en la rama femenil. Un equipo visitante y un equipo local de esta comunidad se está llevando en este momento, en esta tarde, esta gran final. Ya los dos equipos ya están jugando en este momento. En este momento el marcador va de 0-0. Es el marcador parcial en este momento. Pues ya ya aquí el sonido local está llevando la crónica en este momento. Ahorita vamos a llevar también la crónica más adelante. Por lo mientras estamos nosotros llevando los pormenores y saludando a toda la gente, a toda la comunidad donde se llega a sintonizar la Genet Radio, la gran final donde se está llevando en esta comunidad de Santa María de la Huitoltepec. Ahorita van a confirmar los equipos, quiénes son los equipos que están jugando en este momento. Ahorita nos van a confirmar ya para llevarle la crónica en esta tarde. Sí, como comentas, Nando, pues primeramente comentar que el pueblo de Tlahuitoltepec, ahorita con esta fecha, ya hoy por ser 13 de diciembre, hoy se acaba la jornada deportiva, en la cual corresponde el deporte de voleibol, fútbol, básquetbol en sus categorías cadetes, veteranos, máster, categoría libre, en la rama varonil. En la rama femenil tenemos buenos equipos, jugadoras que vienen directamente desde Distrito Federal, jugadoras que año con año nos han acompañado. En esta ocasión están en la gran final y más al ratito vamos a tener presencia de estos equipos de básquetbol. Por lo tanto, estamos avanzando con el deporte de fútbol en esta cancha deportiva de básquetbol.
en el centro de la comunidad. Desde luego también se está llevando a cabo el jaripeo tradicional que está por terminarse. Nuestra gente poco a poco se va acercando también a esta cancha deportiva de básquetbol en donde se está jugando el deporte de fútbol, baby foot, de 5 jugadores. Comentábamos allá Nando, ahí está la portera muy atenta, esta jugadora que viene directamente allá de otra comunidad. Más adelantito estaremos dando a conocer de qué comunidad vienen estas muchachas quienes están disputando este lugar importantísimo. Estas jugadoras allá acaba de hacer una patada que acaba de soltar esta jugadora con una potencia allí que lleva este esférico, pero ahí estaba la portera del equipo de Tlahuitoltepec, un equipo anfitrión que también es bastante aguerrida, también hace lo suyo, tratando de que esto se lleve a cabo de buena fe, como dicen por allá las capitanas. Échenle ganas, dice la capitana, le dice a todos sus integrantes. Por lo tanto, no hemos visto ni un gol, no han podido anotar, pero ahí están, ahí luchando con todo. Ahí están los equipos que les conforman. Para que también desaprovechemos este esférico, pero esta jugadora se encontraba tan fría y acaba de soltar la bola, se le escurre, ya lo tenía y se le escurrió, y gol del equipo visitante, es del equipo de Tlahuitoltepec. El equipo Tlahui está ganando un gol a favor. Mientras tanto, Nando, si por ahí ya me tienes los datos allá, pregúntale aquí a mi amigo, está al lado. Femenil, es de... Bueno, son equipos de la rama femenil, Pedaceras y Las Nenas. Son los dos equipos que están contendiendo en esta tarde, ya la gran final, en la rama femenil, Pedaceras contra Las Nenas. Y parece ser que las Pedaceras están perdiendo por un gol. Vamos a ver cómo va el marcador. Ya hace un rato vimos que la portera cometió un grave error, un error muy grave, donde soltó la pelota dentro del área y ahí es donde surge el gol. Pero pues falta lo que es el segundo tiempo. También estamos viendo, compañero Carlos, este torneo se está llevando con algo de oficialidad, porque tenemos dos árbitros oficiales que están llevando este control del encuentro, y son árbitros que conocen muy bien este deporte de fútbol. Más adelante se va a llevar lo que es el básquetbol, las grandes finales, donde ya tenemos los equipos quienes van a contender ya los primeros partidos en diferentes ramas y categorías. Serían más adelante los encuentros. Por lo mientras estamos ya disfrutando la gran final del fútbol de 5 elementos. Vemos allí al número 21 que hace la jugada, hace un bonito tiro, pero antes ahí está la portera haciendo su trabajo, también realizando allí su trabajo la portera. Entonces vemos aquí a los elementos de estos dos equipos que están pues enfrentándose muy fuerte, y son los equipos que llegaron en la gran final, compañero Carlos. Estamos viendo un partido muy reñido, un partido que se está llevando muy bien. Ahí está la portera haciendo un buen trabajo, atajando todo lo que son los tiros muy fuertes, los tiros de saque de esquina en este momento para las nenas. Adelante, compañero Carlos, adelante. Sí, Nando, como
tú dices, acaban de soltar uno allá desde el medio campo, pero la portera estaba muy atenta, ahí solventando, resolviendo, ahí atacando, haciendo una tajada enorme con las dos manos, donde pudo desviar el esférico y se fue a tiro de esquina. Pero ahí estamos viendo el equipo de Las Peñas, el equipo de las pedacerías de Las Peñas o Las Nenas están haciendo todo lo posible con tal de poder anotar, empatar el score, pero Tlahuitoltepec no permite. El equipo de las pedaceras está desesperada cuando vemos allá a estos dos grandes pilares representativos de cada municipio. El equipo de pedaceras insiste, no puede anotar gol. Hasta ahorita no han podido encontrar el espacio para poder penetrar en la esférica. Pues igual saludamos a toda la gente que nos está escuchando, que nos está sintonizando, a toda la República Mexicana, directamente desde este municipio de Santa María, Tlahuitoltepec, y por qué no también la gente que se encuentra trabajando y no tuvieron la oportunidad de estar con nosotros en esta festividad en este municipio, a toda la gente que viene o que están trabajando por allá en la Unión Americana y de diferentes estados de la República. Saludos, amigos y amigas, estamos llevando a cabo este bonito partido central, es en sanción a la defensa de Tlahuitoltepec. 2-0, qué manera de realizar este fallido, de veras. La sorprendieron a esta jugadora, esta portera que se queda ahí y se queja, está dando las indicaciones necesarias, haciendo la señal. Parece que no queda nadie allí como a defender. Por eso es que surgen estos espacios de repente y aprovechando estas jugadoras que en maniobra, quienes dominan muy bien el balón. Ahí vemos ahí el equipo de los blancos, el equipo de Tlahui. Viene nuevamente el equipo de pedaceras. Pedaceras, estas nenas, las nenas se hacen llamar también. Ahí vemos ahí estas jugadoras que portan el uniforme de color amarillo canario. Veamos allá qué hace el equipo de las pedaceras. No han podido encontrar. Híjole, ahí muy desviado este disparo. Muy desesperadas ya están estas chicas, las nenas. Muy desesperadas al parecer porque está perdiendo 2-0. Poco a poco ahí el equipo de Tlahuitoltepec ahí defendiendo en la zona ofensiva y ahí está la portera, rápidamente entrega la bola para que se haga el saque. Es saque ahí que hacen estas chicas de las nenas, un disparo muy desviado y es balón nuevamente para el equipo de las nenas. Insiste el equipo de las nenas, no hay nada, pero ahí estaba una jugadora queriendo sorprender a la portera, pero muy desviado allá este disparo. Nando, ahí estamos viendo estos dos equipos. ¿Qué te parece? Parece que están muy desesperadas, a mi parecer, de acuerdo a la observación que estamos dando acá. Un fogonazo en este momento. Allí el equipo de las nenas está presionando con todo, compañero. Sí, estoy viendo un equipo que está presionando. Un tiro, largo ese tiro. La portera simplemente vigilando. La pelota pasa al ladito de la portería, nada más. Pero sí estoy viendo el equipo de las nenas. Parece ser que vienen de la ciudad de Oaxaca. El equipo de las nenas. Sí, son jugadoras que tienen mucho conocimiento en este deporte. Por algo están en la gran final. A ese tiro de la jugadora se va sola, una finta, un tiro. La defensa simplemente lo está desviando la pelota porque estaba adentro, compañero Carlos. Estaba más adentro la pelota, pero simplemente allí la defensiva del equipo de
el equipo de Pedaceras se está desviando. Así que estamos ya con este segundo tiempo de este bonito encuentro de fútbol. Fútbol se está llevando en esta tarde las grandes finales. El equipo ganador se estará coronando en este torneo de fútbol. El fútbol se llevó allí en la escuela SECAM. Allí se llevó el fútbol, todo el desarrollo. Entonces simplemente aquí se está llevando lo que es la gran final. Así estamos presenciando, ya vemos mucha gente, los aficionados allí simplemente observando todo lo que se está llevando en esta cancha. Saludos a toda la gente quienes están sintonizando el www.iginetradio.com. Por allí usted nos puede sintonizar a través de internet y la frecuencia 89.3 desde su FM directamente aquí en el palco deportivo de básquetbol. Está transmitiendo la 89.3 FM. Entonces por ahí estamos ya viendo ya las jugadoras un poco agotadas. El equipo de Pedaceras parece que se ven cansaditas estas muchachas, pero falta tiempo. Y ese tiro de esta jugadora número 11, un tiro un poco desesperado, ese tiro, compañero Carlos. Sí, Nando, decíamos que el equipo de Pedaceras parece ser que empieza a defensa del equipo. Ya no quieren saber nada de su rival, quieren llevarse el triunfo, quieren quedar en primer lugar. Ahí vemos la presión que mete el equipo de las nenas. Las nenas ahí hace un pase para su compañera. Y rápidamente la presión de la número 11, esta jugadora que es bastante corpulenta. Ahí está otro disparo, ¡gol! ¡Gol de esta número 5! De manera de descuidarse por allá esta jugadora de Tlahuitoltepec, esta jugadora de Pedaceras. Y la portera se quita ya los guantes. Prácticamente está aniquilando ya el equipo de las nenas a las Pedaceras. Ya vamos identificando una vez más, repetimos, las nenas son los que están llevando a cabo la ventaja. El equipo de las nenas, 3-0. Y cuando faltan escasos segundos, minutos y segundos. Así pues, ahí mis grandes amigos que viven la intensidad de fútbol. Estamos aquí directamente transmitiendo desde Santa María Tlahuitoltepec, Mije, hoy 13 de diciembre, donde estamos llevando a cabo las grandes finales para sacar el primero y el segundísimo lugar también. Una vez que termine este partido, inmediatamente estarán pasando a la cancha los dos equipos, Ayutla y Tres Coronas. Otro partidazo, otro duelo que vamos a tener esta tarde. Ahí no pudo defender su zona esta muchacha. Ahí se ríe, se queda riendo nada más. Mejor ya se quitó los guantes esta portera, un poco desanimada esta jugadora ya, como que se acaba el tiempo y el árbitro, a consideración del árbitro, y se finalizó. Queda entonces como primerísimo lugar el equipo de las nenas. Ahí está, ahí también acomodándose, haciendo el saludo deportivo. Estamos transmitiendo aquí directamente desde la radio, Ginet Radio, con su lema: consume lo que tu pueblo produce y apoya lo que tu gente hace. En la estación de 89.3 de FM. ¡Vívanlo, mis amigos! Ahí está entrando el equipo de Ayutla y Tres Coronas. Otro partidazo que vamos a tener esta tarde. La gente poco a poco también se va congregando
en esta cancha de básquetbol. Parece que el jaripeo está a punto de finalizarse. Más al ratito vamos a tener presencia también de los equipos de básquetbol. Van a iniciar para que ustedes también tengan conocimiento. El equipo de cadetes son los que van a iniciar después de este partido. Y ahí vendrá el equipo de Máster entre el equipo de Tamix y el equipo de Tlahuitoltepec. Tlahuitoltepec parece ser quien tiene el invicto y Tamix es el equipo que tiene que viene subiendo la ronda de perdedores para pelear el primero y segundo lugar. Y ahí vendrá en la categoría de veteranos, el equipo de Tlahuitoltepec y el equipo de Bisontes de Totoltepec. Estos equipos, estos elementos que ya están participando en la categoría de veteranos, los Bisontes de Totoltepec, ahí se hacen presentes. Pero también tenemos otro partidazo allá que decíamos, el equipo de la rama femenil, el equipo de guerreras que vienen directamente desde el Distrito Federal, y el equipo de Condoy, quien también ha tenido que pasar difíciles momentos hasta llegar a ocupar el campeón invicto. Entonces tenemos buenos partidos, y en la rama varonil libre vamos a tener el equipo de Unidos Sierra y el equipo de Pulqueros. Esa es la información a todos mis amigos, mis amigas, para que también ustedes den seguimiento allá, estén informados qué equipos son los que están contendiendo, qué equipos son los que les toca jugar. Radio, ahí está efectuando para iniciar hora local. Entonces vamos a esperar quién es el equipo que va a salir avante en este partido, Nando. Sí, compañero, aquí los dos equipos, Ayutla y Tres Coronas, que viene directamente de la comunidad de San Pedro Ayacaxtepec. Tres Coronas, un equipo finalista, y vemos con este bonito uniforme de color azul con una franja de color rojo, mientras el equipo de Ayutla con ese uniforme de color rojo y short color blanco. Así que estamos disfrutando ya este encuentro. Ya inició el primer tiempo y vemos allí los equipos muy habilidosos, muy rápidos, estos jugadores. De este lado el equipo de Tres Coronas viene haciendo el saque lateral, y de allí viene el equipo de Ayutla. Tres Coronas está presionando con todo. El equipo de Ayutla simplemente va a realizar el saque de portería. Tiene un portero, el equipo de Ayutla tiene un portero muy alto y muy seguro. Viene el equipo de Ayutla, un bonito tiro muy impecable, y se desmarca el equipo de Ayutla. Vemos allí los muchachos muy rápidos, el equipo de Tres Coronas que presionan con todo. Viene ese tiro, cerca ese tiro. Ayutla está presionando con todo. Así se está viviendo este encuentro, señoras y señores, quienes están sintonizando la Guinet Radio de la 89.3 desde su FM. Vívalo con todo. Esa es la gran final que estamos disfrutando en esta tarde. Una final del deporte de fútbol. 5 elementos están jugando en este deporte. Y esta es la gran final. Dos equipos, un equipo de Ayutla y Tres Coronas directamente desde la comunidad de San Pedro Ayacaxtepec, Mije. Así que en este momento los dos equipos están presionándose con todo, compañero Carlos. Sí, Nando, ningún equipo quiere perder. Acordémonos de que los dos equipos quisieran ganar, quisieran llegar al primer lugar. Hay bonitos premios, siempre y cuando el portero se equivoque, o siempre y cuando la defensa del equipo contrario pueda tener que equivocarse para tener este golazo. Por poco ahí nada más entra otro gol, pero ahí estaba el defensa del equipo de Tres Coronas.
Tres Coronas está presionando fuertemente. Hay un remate ahí que hace este muchachón, este jugadorazo, que es bastante hábil, es bastante rápido. Ahí vemos ahí sobre la cara de este jugador que porta la playera número 12. Ahí vemos entonces ahí este disparo potente. Este disparo bastante fuerte allá, hay que tener mucho cuidado. Ahí está entonces el saque que realizan rápidamente, pero ahí está el número 10 al estilo Ronaldinho lo quiso hacer, pero no puede ser nada. Pero ahí vemos al equipo de Tres Coronas. Tres Coronas por poquito nada más. Cerca. Pareciera que iba a entrar el golazo allí, pero ahí estaba muy atento este portero. Háganse de cuenta, pareciera que está dentro del juego, está jugando Ter Stegen ahí directamente de Alemania, uno de los porteros allá del equipo de la Barca Barcelona. Así es, mis amigos, el portero muy atento, este portero no se desveló, sabe a lo que va, sabe a lo que entró en la cancha, porque si no tendrá que ir a la banca. Y está sudando la gota gorda este portero, está bastante ya nervioso ambos porteros, porque estos jovenazos, estos jugadores son bastante rápidos, se van para allá y vienen otra vez. Recuerden que es gol. Parece que fue gol. No fue gol. Así que es mi información. De salvo. Está llegando la portería del equipo de Tres Coronas y el portero con un poco de suerte atajando todo este tiro muy fuerte. Nuevamente ahí está el portero del equipo de Tres Coronas. Así que en este momento vamos a ver cómo termina este encuentro. Vemos allí los dos equipos que ya están en este momento presionando. Parece que hubo una falta. El árbitro es un tiro con barreras que va a realizar el equipo de Tres Coronas y está muy cerca de la portería. Vamos a ver cómo reacciona el equipo de Tres Coronas, porque parece ser que es un tiro. Cerca ese tiro del equipo de Tres Coronas. Ayutla simplemente defendiendo su portería y viene 1 contra 1. Se va este jugador, el número 17, se desmarca y la defensiva del equipo de Tres Coronas simplemente haciendo la jugada. Viene nuevamente el equipo de Ayutla, nuevamente Tres Coronas. Cuidado porque el portero simplemente recoge la pelota. Así que en este momento se está encontrándose con todos los dos equipos de poder a poder en esta tarde. Algo es la final, esa es la final que se está viviendo en la comunidad de Santa María Tlahuitoltepec, Mije. Estamos en la cancha de básquetbol, pero se está adaptando esta cancha para jugar el deporte de fútbol, compañero Carlos. Sí, Nando, sorprendieron al equipo de Ayutla, ya el portero. Si no fuera atento, hace ratito veíamos ahí con las muchachas de los que ocuparon el segundo lugar, de repente se distrajo y cayeron los 3 goles. Pero ahí estamos viendo el equipo de Ayutla. Ayutla ahí está luchando con todo. Ahí está el defensa del equipo de Tres Coronas. Tres Coronas rápidamente al estilo Messi y un disparo directo allá que hace este jugador de Tres Coronas. Lástima que no podemos identificar allá por sus nombres y luego el número del equipo de Tres Coronas. ¡Gol del equipo de Tres Coronas! Es el equipo de Ayutla. Es el equipo de Ayutla. Sí, el equipo de Ayutla que acaba de anotar ese golazo. Adelante, compañero. Adelante. Es el equipo de Ayutla que acaba de anotar el primer gol. Sí, con uniforme rojo. El equipo los de la Ayutla. playera roja son los de Ayutla. Sí. Entonces Ayutla acaba de anotar este golazo. Sorprendieron a este amigo que estaba muy atento, pero no se fijó que venía un disparo así directo a su portería. Ni siquiera no pudo sujetar el esférico. Y ahí está entonces
El equipo de Tres Coronas quiere hacer lo suyo, quiere empatar el score. Vamos a ver de qué manera lo pueden organizar estos jovenazos. Ahí está el número 4 dando indicaciones. Este muchachón que viene directamente de su comunidad de San Pedro, Ayacaxtepec. Ahí entonces también están empezando a jugar, también están empezando a practicar el deporte de fútbol rápido. Veamos allá el equipo de Tres Coronas. Tres Coronas se va con todo. Este amigo que porta el número 7 al estilo Cristiano Ronaldo la quiso hacer, pero ahí se duele. Se fue al piso este muchachón número 7. Veamos quién va a realizar este disparo directo, pero ahí está el defensa del equipo de Ayutla. Ayutla muy atento porque sabe que va ganando a favor de un gol. Está ganando el equipo de Ayutla. Vemos allá rápidamente que recuperan el balón y otra vez el equipo de Ayutla en una finta ahí de tiro, pero ahí estaba el equipo de Tres Coronas con todo, y ahí está, para allá, para acá, dice, y ahí está otra vez Tres Coronas, lástima que no puede caer, no llegó nadie allá en la portería, pasó cerquísima nada más, allí por poco, allí toca otra vez el poste y otra vez en 2, 3, 4 momentos. Parece que sí vamos a ver más goles, Nando. Sí, Ayutla está presionando con todo, compañero. El equipo de Ayutla simplemente haciendo la jugada y el portero con toda la suerte está atajando ahí esos balones que están muy cerca para anotar el gol del equipo. Decíamos que está presionando con todo el equipo de Ayutla y el equipo de Tres Coronas simplemente está descontrolado, simplemente la defensiva está perdido, no está en su área, no está en su momento donde realmente debe de estar ubicado la defensiva del equipo de Tres Coronas, directamente de la comunidad de San Pedro, Ayacaxtepec, Mijes. Vemos allí el equipo de Ayutla que nuevamente presiona el tiro, ese tiro, ¡golazo! Golazo del equipo de Tres Coronas, señoras y señores. Aquí están cantando el gol con todo, los aficionados simplemente presenciando. Se acerca el equipo de Tres Coronas, el marcador de 2-1 es el marcador, se está poniendo emocionantísimo este encuentro. El equipo de Ayutla con este bonito uniforme de color rojo y el equipo de Tres Coronas también trae un bonito uniforme color azul con una franja de color medio rojo y los pantaloncillos de color blanco, así que los dos equipos están en este momento ya muy cerca para el marcador. Estamos en el marcador parcial todavía. Vemos allí el portero haciendo el saque desde la portería. Cuidado porque se va la delantera del equipo de Tres Coronas. Ayutla haciendo la jugada. Qué habilidoso los integrantes del equipo de Ayutla. Recibe usted allí el gran saludazo desde la comunidad de Santa María Tlahuitoltepec. Estamos en el corazón de la comunidad, en la cancha municipal de Santa María Tlahuitoltepec. Venga, allí el equipo de Ayutla insiste. Otro gol, pero San Francisco Ayacaxtepec no se deja, no se va a dejar. Ahí está presionando fuertemente porque saben que sí pueden. Acaban de hacer un gol. Por eso es que peligrosamente están haciendo la jugada. El equipo de San Pedro Ayacaxtepec, estos equipos de Tres Coronas ahí directamente parte allí del municipio o distrito de Zacatepec, Mije. Ahí un disparo fuerte. ¡Gol! Parece que fue gol y el portero ahí se queda, no se dio cuenta de que esto ya había caído. Venga, ahí está entonces el tiempo que se acaba. Nos quedamos con el medio tiempo. 3-1 a favor del equipo de Ayutla Mije.
Saludos allá a todos los amigos allí de Ayutla, quienes en estos momentos están sintonizándonos a través de la radio, en la estación de 89.3 de FM, Ginet Radio, con su lema siempre, así como lo escuchamos: consume lo que tu pueblo produce y apoya lo que tu gente hace. Ese es nuestro lema desde esta estación. Acaba de iniciarse este segundo tiempo, esta segunda parte. Veamos allá de qué manera va a jugar el equipo de Tres Coronas. Está sufriendo bastante en la defensa. No puede pasar en la defensa del equipo de Ayutla. Está sólido trabajando el equipo de Ayutla, que portan un uniforme rojo. Adelante, Nando. Consume lo que tu pueblo produce y apoya lo que tu gente hace. Apoya a tu equipo favorito. Son los dos equipos que están contendiendo en esta tarde ya la gran final en rama varonil, en deporte de fútbol. Ese tiro de este jugador número 17 del equipo de Ayutla, que también viene con todo. Ya vemos allí el portero de Tres Coronas, que parece ser que ya está un poco más concentrado, porque parece hace un rato se desconcentraba totalmente, porque la defensiva del equipo de Tres Coronas simplemente estaba desubicado. Haciendo la jugada el equipo de Tres Coronas, viene el número 7 realizando este saque. Vamos a ver qué hace el equipo de Ayutla. Ese es un tiro impecable ese tiro. Vemos el equipo de Tres Coronas allí, la jugada que hace la defensiva del equipo de Tres Coronas de la comunidad de San Pedro Jayacaxtepec, que viene Ayutla haciendo la jugada. Se desmarca este muchacho muy habilidoso, este número 8, viene Tres Coronas simplemente lo frenan. Es una falta, un codazo que hace este jugador del equipo de Ayutla. Hay una falta que marcan y es una tarjeta amarilla que sanciona así los árbitros. Que portan el número 17 de Tres Coronas. En este momento viene nuevamente el equipo de Tres Coronas, se desmarca, pierde la pelota, viene Ayutla hace la jugada, simplemente saca la pelota y nuevamente la defensiva del equipo de Tres Coronas simplemente aguantando allí la jugada. Viene nuevamente ese tiro, un fogonazo que saca este jugador Abel. Nuevamente el portero de Ayutla, seguro, certero ese muchacho, levantando la pelota, la jugada, bonito tiro. Presión total, presión, una falta, otra tarjeta amarilla que aplica allí los señores oficiales. Adelante, compañero Carlos. Jugada nos están demostrando el equipo de Ayutla. El equipo de Ayutla está trabajando sólido, así como lo han ensayado, así como lo han entrenado. No crean que lo estamos viendo porque este equipo es nada más con todos sus elementos, sino que se han dedicado en las tardes, en las mañanas, estos jovenazos que nos están mostrando buenas estrategias de juego, al igual que el equipo de Tres Coronas. Tres Coronas, estamos cerca de terminar ya con este bonito encuentro de fútbol. Y ahí está el portero muy atento de Tres Coronas, el equipo de Ayutla. Ahí presiona el equipo de Ayutla, pero ahí está el número 17 de Tres Coronas. Cuidado por allá. Vemos ahí es el número 17, quien es muy aguerrido, quien está trabajando fuertemente. Por poco se va, pero ahí viene otra vez el equipo de Ayutla, insiste, no quiere ceder, se ha mantenido con esta presión el equipo de Ayutla, presiona, no quiere dejar, no quiere soltar. Veamos ahí qué hace el equipo de Tres Coronas allá tratando de sujetarse, colgarse, pero una finta que hace este muchacho, este jugador. Lástima que ahí no pudo soltar este disparo. Ahí estaban dos defensas queriendo hacer ahí la burla, pero ahí estaba el defensa del equipo de
Ayutla, Tres Coronas avanza, pero Ayutla no se deja, Nando. Sí, el equipo de Ayutla está muy parado en lo que es la defensiva. Y el equipo de Tres Coronas batallando, luchando con todo, queriendo emparejar el marcador, pero Ayutla sabe defender, Ayutla haciendo la jugada y sigue presionando, quiere otro gol. Vamos a ver cómo termina este encuentro, ya estamos en el segundo tiempo, ya para pasar en el deporte de básquetbol. Ese tiro y el portero simplemente sacando la pelota. Decíamos que Ayutla está presionando, Ayutla quiere otro gol y es lo que está haciendo este jugador número 12, muy habilidoso, muy certero, muy rápido este chamaco. Así que el balón es para el equipo de Tres Coronas. Vamos a ver qué marca el árbitro está muy atento también en las jugadas que se está llevando en este encuentro. Ahí está el equipo de Tres Coronas, el número 17 haciendo la jugada, simplemente la defensiva del equipo de Ayutla con ese cuerpo, deteniendo a este jugador número 17. Fútbol está en esta tarde, ya una tarde muy fresca, una tarde donde podemos disfrutar este deporte tan luego que termina este deporte de fútbol, vamos a pasar en el deporte de básquetbol. Más adelante vamos a indicar quiénes son los equipos y las categorías que van a contener ese tiro. ¡Cerca! ¡Ay, la defensiva simplemente atajando! Y Ayutla está con todo, Ayutla regresa. Y hay una falta que marca el árbitro. El encuentro está ir y venir en esta tarde. El balón es para el equipo de Ayutla. Cerca nada más, compañero Carlos, ¿cómo ves este juego? Ya vamos a ver qué hace el equipo de Ayutla. Sí, como decíamos, el equipo de Ayutla le está dando un poco de cátedra al equipo de San Francisco, Ayacaxtepec, este equipo de Tres Coronas. Ahí mano dice el árbitro. ¿Qué sanción acaba de aplicar el árbitro? Recuerden que el árbitro es la máxima autoridad y ahí no se puede, sino que por acumulable, 2 amarillas y ahí está. así como lo acaba presionando. Este chavo, gol desde larga distancia a los 28 metros, pero lástima que no lleva la dirección para poder meter en la portería del equipo de Ayutla este disparo. Ahí faltó más dirección para el equipo, para un elemento de Tres Coronas, Nando. Sí, el equipo de Ayutla simplemente está esperando que termine el tiempo, que termine el encuentro, porque lleva marcador en este momento. El equipo de Ayutla sigue presionando, el equipo de Ayutla está con todo, quiere otro golecito nada más para poder definir ya el encuentro. Viene Abel, el número 17 del equipo de Tres Coronas, allí el número 8. Es el número 4 que también allí haciendo la jugada, levantando la pelota, y el portero, certero el portero de Ayutla. Y la defensiva, recuerdan que ya hay un jugador menos del equipo de Ayutla. Viene el equipo de Ayutla, se desmarca, cuidado. ¡Oh! El portero, una falta porque salió de su área. Así tenía que ser, porque la pelota simplemente iba solo con este muchacho delantera del equipo de Ayutla. Y vamos a ver los árbitros también haciendo la marcación con una tarjeta amarilla que lo sancionan al portero. Vamos a ver el tiro. Es ahí ese tiro. Gol de este encuentro. El equipo de Ayutla está aumentando en el marcador, compañero Carlos. Ay. ¿Cómo fue posible no detener este balón? Claro, estando 3 jugadores en la portería, 2 defensas y un portero en medio.
El portero ni siquiera no se dio cuenta que llevaba la potencia este balón, pasándolo a la altura del hombro. Se quedaron viendo nada más que ya había caído este balón. Cuidado ahí. Ahí vemos el equipo de San Francisco. Parece que hay mano. Hay mano. Otra falta más dentro del área que comete el portero. Sí, ya salió el cuerpo, dice el árbitro. Los árbitros muy atentos, sancionando todo lo que pasa allí dentro de la cancha. Allí cometió una falta el portero del equipo de Ayutla. Vamos a ver cómo es tiro directo, parece ser que está indicando los árbitros. Vamos a ver qué hace el equipo de Tres Coronas. Hace el tiro, la pelota, desviado ese tiro de este número 17. Sí, compañero Carlos, está terminando este encuentro con todo. Ya son los últimos minutos que vamos a disfrutar este encuentro. Y ese tiro un poco desesperado de este número 10. Y termina el encuentro en esta tarde. Los dos equipos son equipos visitantes, un equipo de Ayutla Mije y San Francisco Ayacaxtepec, que acaba de perder el encuentro en este partido que se llevó en esta tarde. Ese fue la gran final en el deporte de fútbol. En el deporte de fútbol está presente también en este torneo en honor a la festividad de Guadalupe. Eso es lo que estamos celebrando. La Virgen Guadalupe se está celebrando en este año y en este mes. Estamos ya el día 13 de diciembre, ya para culminar todo lo que es el evento deportivo de básquetbol y de fútbol. Ya dimos un primer paso. El deporte de fútbol ya terminó tanto las dos ramas, varonil y femenil. Y vamos a continuar con el siguiente deporte, el deporte de básquet. Así que vamos a disfrutar bonitos encuentros, bonitos partidos en sus diferentes categorías y diferentes ramas. Compañero Carlos, parece ser que hay dos equipos que se va a enfrentar en primer momento en esta categoría, parece cadetes, ¿verdad? Ahorita nos van a indicar quiénes son los equipos que llegan a la gran final, compañero Carlos. Sí, Nando, como tú comentas, ya los árbitros están organizando, ya los coordinadores del deporte de fútbol también están recogiendo todas las cédulas, las anotaciones, porque ya terminamos con este deporte. Toca ahora el deporte de básquetbol en la categoría de cadetes. El equipo de Tlahuitoltepec y el equipo... A ver qué equipo es el que va a ser rival para el equipo de Tlahui. Ya nos van a dar aquí los datos más completos para darle a conocer seguramente estos datos. Ya los árbitros oficiales ya se están acercándose en este momento. Nosotros estamos aquí en el palco deportivo de básquetbol, directamente desde la comunidad de Santa María de Tlahuitoltepec, y ya vemos mucha gente. Tan luego que termine el jaripeo ranchero, mucha gente van a encontrarse en esta cancha, se van a reunirse en esta cancha, porque sabemos que toda la gente de la comunidad de Tlahuitoltepec son aficionadísimos al deporte de básquetbol, más cuando juega equipos locales con equipos visitantes. Entonces, sí, aquí estamos nosotros desde el palco deportivo de básquetbol. Ya la cámara también está presente. Nosotros estamos aquí disfrutando también este encuentro. Ya terminó el fútbol y vamos con el deporte de básquetbol. Ya más o menos ya nos están dando algunas indicaciones que va a arrancar con categoría de cadetes, ¿verdad, compañero Carlos? Adelante, compañero Carlos. Sí, Nando, como tú comentas, estamos llevando a cabo la transmisión para todos ustedes, auditorio.
en la frecuencia de 89.3 de FM con la radio Ginet o Ginet Radio. Apoya lo que tu gente, lo que tu pueblo produce. Así pues, y apoya lo que tu gente hace. Ese es el lema que tradicionalmente maneja Ginet Radio. Bien, entonces estamos viendo ya las entradas de estos dos equipos. El equipo de Tlahuitoltepec, un equipo en la mañana, en la tarde, ya estuvimos viendo ya por ahí de la 1 de la tarde, antes de que finalizara, se suspendiera este deporte. Estos jovenazos hicieron frente al equipo de Totontepec, Villa de Morelos. Dos equipos quienes pues sí se enfrentaron con todo. Estos jovenazos que portan la playera roja, ellos salieron triunfadores, llevando una ventaja bastante disparado. Así que vamos a esperar de qué manera el equipo de Nejapa va a solventar también o va a enfrentar, con qué estrategia, con qué jugadas, cuáles son los movimientos que van a efectuar estos jóvenes de Nejapa, que vienen directamente allá de la parte baja de este municipio de Santa María Tlahuitoltepec. Así pues, a todos aquellos amigos quienes están sintonizándonos a través de este municipio y a través también de la estación de 89.3, estamos llevando a cabo esta crónica, esta información para que ustedes también le den seguimiento. Al mismo tiempo estamos grabando el video para que también ustedes revisen, puedan checar la página. A través de la página pueden entrar ustedes en www.ginetradio.com. Pueden ustedes allí visualizar más de así en vivo, en directo. Nosotros estamos transmitiendo este bonito deporte. ¿Por qué no comentar? Están mucha gente circulando aquí en esta bonita comunidad, en este bonito municipio, así como también se están acercando poco a poco, porque saben que no hay que perder de vista ya las grandes finales donde están haciendo sus entradas estos jóvenes. Nando. Sí, yo estoy viendo los dos equipos con un bonito uniforme. Más adelante vamos a confirmar muy bien este equipo que trae este color uniforme de color rojo. Parece que dice Tlahui. Y estoy pensando que viene en alguna de las agencias de este equipo. Sabemos el equipo de Nejapa, que viene directamente desde la parte baja de este municipio y ya está en la gran final. Estamos en cadetes, categoría de cadetes, ya muchachos que ya se están perfilando para la juvenil, pues ya listos ya para iniciar este encuentro. Es una sorpresa, parece ser que es una sorpresa que el equipo de Nejapa llega a la gran final. Sabemos algunos elementos que no están completos, pero vamos a disfrutar de este encuentro, de este momento. Ya los dos equipos ya están listos, ya están haciendo calentamientos. En la parte derecha está el equipo de Tlahui, que dice su playera, yo pienso que viene en alguna de las agencias. El equipo de Nejapa con un bonito uniforme, compañero Carlos. El equipo de Nejapa, uniforme tradicional, color medio verde con una franja de color negro. Ese es su uniforme tradicional que trae el equipo de Nejapa, que surge también allí el equipo de Chapulines. Así vienen estos muchachos chapulines que lamentablemente parece ser que quedó fuera de este torneo, quedó fuera. Entonces sí, hay un equipo en cadetes que llega a la gran final, que también viene de la comunidad o la agencia de Nejapa, compañero Carlos. Sí, como tú comentas, Nando, ayer precisamente el equipo de Chapulines, radicados allá en la comunidad de Nejapa, enfrentó al equipo de Pulqueros en el primer partido categoría libre, donde Pulqueros saliera ganador, pero sufriendo ante este equipo de Chapulines,
10-11. En el último momento, en los últimos segundos, quien hiciera este disparo fuera este famoso, el amigo payaso. ¿Por qué no identificarlo así? Porque nosotros, o yo también, debo de manifestar, debo de confesar que estuve siguiendo estos pormenores de este bonito partido que se llevó a cabo ayer, y hoy precisamente volvió a enfrentarse Pulqueros y Chapulines para pase a segundo lugar, donde Pulqueros pues ayer no estaban completos. Hiciera falta Floriberto, no estaba, tampoco estaba otro elemento, Artemio. También dice saludos allá donde nos estén escuchando. Parece que también están en una comisión. Qué bueno que también pues están dando de comer a la banda. Así tradicionalmente nosotros nos organizamos aquí, la gente del pueblo. Por eso mismo nosotros informamos a toda la gente, a todo el auditorio. Así pues, gente bonita, quienes nos están sintonizando a través de Ginet Radio en la frecuencia de 89.3 de FM. Está a punto de iniciarse este partido, ahí amable auditorio. Están los árbitros ya presentes, están haciendo ya el registro, ya están los primeros 5 que van a entrar de cada uno de los equipos. Nando, ¿qué te parece si empiezas con la narración de este partido? Ahora sí, esto se va a poner bueno. Me he dado cuenta que este equipo de Tlaui son bastante rápidos, pero vamos a esperar qué dice Nejapa. Es una cara nueva del equipo Tlaui, mucha juventud todavía estos chamacones con esta edad, pues sí, hay mucha facilidad para jugar el deporte de básquetbol, al igual que el equipo de Nejapa. Y este uniforme que trae el equipo de Tlaui es color rojo y con una franja de color blanco. Esos pantaloncillos también tienen una franja. Bien, vamos a iniciar, señoras y señores, muy buenas tardes. El encuentro está por iniciar en el deporte de básquetbol. Ya estamos en el deporte de básquetbol, aficionados que viven la intensidad de este deporte de básquetbol. Señoras y señores, viene el saludo deportivo. Tengan todos ustedes allí en casita este encuentro. Los dos equipos están listos. Vamos a disfrutar este encuentro. Para la narración con su servidor, ya vemos el equipo, los dos integrantes adelante. Allí el equipo de Tlaui haciendo el primer bote. Se va el número 7 del equipo Tlaui. Viene allí este jugador, el número 7 nuevamente. Y hay un robo del esférico. Se va el equipo de Nejapa, el número 9. Se les marca el número 9 haciendo un bonito tiro y bloqueo. Bloqueo total que hace este jugador del equipo de Tlaui Toltepec. Nuevamente Nejapa haciendo la jugada bajo la tabla, el número 4 del equipo de Tlaui Toltepec. Tlaui Dish, que así se hace llamar este jugador, el número 7. Haciendo la jugada, ¿para quién? Nuevamente el número 7 buscando a quién, al número 11. Al número 11 que pierde allí la jugada. El saque lateral le corresponde para el equipo de Tlaui. Es una falta del número 10. Saque lateral que le corresponde para el número 11 del equipo de Tlaui Toltepec. Viene allí el número 7. 7 para quién, para este muchacho, el número 8. Un lanzamiento desde larga distancia. Viene, es una falta que marca los señores árbitros. Está ya iniciando la gran final, compañero Carlos. Sí, cuando vemos ya la gente se está congregando ya en esta cancha de juego de básquetbol, porque saben que este es el último partido y no hay que perder de vista este último partido. Bonito tiro y del número 10. Qué manera de despegarse esta colada que acaba de hacer este número 10. Un muchachón bastante rápido, corpulento, habilidoso. Otro robo de balón para el número 10. Canasta. El equipo Tlaui le está dando cátedra al equipo de Nejapa, la comunidad de Nejapa. Estos muchachones que lleva el balón y anota a un punto. Ahí está la primera canasta del equipo de Nejapa, respondiendo, sacando a como puede en la tabla ahí este efecto. Además de los 2 puntos, y se va en la pintura este número 13 del equipo de Nejapa. Agencia de Tlaui Toltepec, él mismo recupera y ese balón es
Quien corresponde es el equipo de Tlaui. Corresponde para el equipo de Tlaui. El equipo de Tlaui, el número 11. El 11, a ver, busca a sus compañeros. Dirige la jugada, señala la jugada. Y ahí está el número 10. Este muchachón bastante certero. Segurísimo. Parece que fue a practicar otro rato antes de que le tocara jugar. Y ahí está interceptando este pase. Robo de balón que hace el equipo de Tlaui Toltepec. Recuerden que así castigó feamente el equipo de Totón. Totontepec sufrió ante este equipo de Tlaui Toltepec. Unos jovenazos allá que demuestran la rapidez. Esta combinación del número 11. El balón se va fuera del área, Nando. Sí, estoy viendo un equipo muy rápido, muy habilidoso. El equipo de Tlaui, al igual como que salió muy apagado el equipo de Nejapa, pero también reacciona el número 10, una penetración total con una canasta, señores. El número 10 acaba de hacer una bonita jugada, penetra con todo. Y el equipo de Tlaui simplemente a ver qué hace, si reacciona. Parece ser que el marcador casi se empareja en este momento, porque el equipo de Tlaui así inició con el pie derecho totalmente. El número 7 haciendo ese lanzamiento, no consigue nada. Recupera nuevamente la defensiva del equipo de Tlaui Toltepec. El número 10 solito. Cerca. Cerca nada más. El equipo de Tlaui Toltepec está cerca. No hay canasta. Ese tiro con falta. Con falta ese tiro y va a estar en la pintura el número 10. El número 10 más habilidoso. El motor del equipo de Tlaui Toltepec. Cadetes, estamos disfrutando en esta tarde. Y vemos ya mucha gente ya concentrados en este palco deportivo de básquetbol. Ya se inició, estamos iniciando ya las primeras finales del deporte de básquetbol, señoras y señores. Esos tiros no pudo encestar el número 10, se va el número 10 del equipo de Nejapa, el número 10, allí el número 9 en una bella vuelta, ¿no? Regresa al número 10, penetra al número 10, hace bonito lanzamiento, no consigue nada, recupera la defensiva del equipo de Tlaui Toltepec. El número 15, se desmarca el número 11, el número 11 haciendo la jugada, busca a quién, es al número 15 del equipo de Tlaui Toltepec, pase la jugada que hace este equipo, y ese tiro, impecable de ese. La falta que comete el equipo Tlaui, el número 13 otra vez se acomoda en la línea de tiro, no hay nada en el primer lanzamiento. El segundo lanzamiento que va a efectuar este jugadorazo número 13 directamente de Nejapa. Señoras y señores, acaba de anotar un punto más a favor de su equipo, el equipo de Nejapa. A todos aquellos amigos quienes están escuchando en casita, pues también enviamos saludo. Sintonícenos a través de Ginet Radio en la frecuencia de 89.3 de su FM. Ahí estamos, compañero, ahí estamos en esa frecuencia de la 89.3 FM o en el www.ginetradio.com. Síganos, ahí estamos directamente en esta comunidad. Se está llevando todo en vivo, a todo color, lo que se está llevando en esta cancha. En este momento el equipo de Nejapa le cometen una falta. Hay tiempo fuera que marcan los señores oficiales y es momento de comentar, de platicar ya lo que tienen que hacer cada uno de los elementos de los dos equipos. Ya muy parejo, compañero Carlos, ya el marcador, el equipo de Nejapa ha reaccionado porque los primeros segundos el equipo de Tlaui Toltepec anotó dos canastas así repentinos y es lo que está haciendo el equipo de Nejapa. Vamos a frenar, vamos a sancionar el equipo de Tlaui porque también el equipo de Tlaui es muy habilidoso, muy rápido. Esos chamacos están cumpliendo todas las funciones que tienen que hacer dentro del área estos jugadores. El equipo de Nejapa aumentando un tiro más, sí, el segundo tiro no consigue nada. Recupera la defensiva del equipo de Tlaui Toltepec. Sí, se va el número 7. El número 7 que es muy habilidoso, Trish
Trish se hace llamar este jugador. El pase para el número 10, lanzamiento largo y cerca. No pasa nada. Recupera el equipo de Tlahuitoltepec el número 4. El número 4 más alto. Viene el número 2, el número 15, el número 4. Pase cerca. Bajo la tabla el equipo de Nejapa. Nejapa reacciona. Busca, se desmarca. ¿Quién? Es al número 9. El número 9 que también es muy rápido. El número 10 que hace siempre la jugada. El equipo de Nejapa. Un bloqueo limpio. Y se va el número 10 solito. Otra canasta más. Una bonita descolgada que hace el equipo de Tlahuitoltepec. Y Nejapa, el número 10, pase bonito y con frecuencia. Allí el número 14, Nejapa, quiere reaccionar, tiro libre, largo ese tiro. Rompimiento largo, compañero Carlos. Vaya momento importante que estamos viviendo con este partido. De veras nos están regalando un bonito partido el equipo de Tlau y el equipo de Nejapa. Son jóvenes que están practicando diario a este bonito deporte. Ahí está la falta que se lleva este número, otra vez el 13. El 13 es el único que ha castigado el equipo de Tlaui en la defensa. Parece que ya lleva 3 faltas. Allá el número 4 y el número 13 en la pintura. Primer lanzamiento, aprovecha el 50% trabajando. Ahí como que la gente también poco a poco también se anima también en apoyar el equipo de Nejapa. Segundo lanzamiento y ahí está. Anota un punto más y esto se convierte de 2. Veamos a ver cómo resuelve esto el equipo de Tlahuitoltepec. Ahí está el número 7. El 7 al número 4. 4 a ver qué hace este jovenazo buscando ahí a sus compañeros. Ahí el número 10. Otra vez el número 7 desde larga distancia y adentro. Qué manera de realizar este bonito disparo desde la línea de 3 y cuenta de 3 puntos, dice el árbitro. Una media vuelta del equipo de Nejapa. Ahí el número 10, el mismo remata y no le puede resultar este movimiento, este muchacho número 10. Este jugador, 4 faltas ya de un jugador que estamos viendo, estamos observando. Primer lanzamiento del número 10, anota un punto más. Está siendo castigado el equipo de Nejapa. El segundo lanzamiento nada y presiona el equipo de Nejapa. Nejapa se va rápidamente a su zona defensiva, Nando. Sí, lo que estoy viendo el equipo de Nejapa que sí son sus tiros el 50% porque en el segundo momento lo fallan estos muchachos, pero el equipo de Tlaui está ahorita en este momento reaccionando. Se va el número 10, el número 11 como con bloqueo por parte del número 10 del equipo de Nejapa. Es una falta que comete este jugador y le dan los tiros a este número 11. El primer lanzamiento, vemos ese tiro, compañero Carlos, un poco desviado, pero ahí está, adentro la canasta. Ovaciones para los dos equipos. Son 2 equipos de la comunidad. Uno que viene desde la agencia de Nejapa, la tierra de mezcal, y el equipo de Nejapa viene a participar en este torneo y ha llegado a la gran final. Y es lo que nos está dando el equipo de Nejapa. Sabemos que es muy aguerrido el equipo de Nejapa, muy rápido. Ya inició el segundo tiempo. Viene el número 11 con ese lanzamiento corto. Recupera el número 10, allí le marcan una falta, foul ofensivo del equipo de Nejapa. El número 10 le marcan una falta. Y decíamos, compañero Carlos, que aquí se está llenando las gradas, se está llenando mucha gente y viene llegando porque casi está por terminar el jaripeo ranchero, que también estuvo emocionantísimo ese jaripeo ranchero. Participaron toda la gente, toda la afición y todos los que conocen este deporte pues es un deporte muy peligroso, pero también mucha gente le gusta. Y también estuvimos viendo allí los grandes narradores, los grandes comentaristas de este deporte de jaripeo ranchero.
Saludos a estos señores, a estos muchachos que también le llevan este deporte. Y ahí está la falta que comete el equipo de Tlaui Toltepec. El balón para el equipo de Nejapa. Vamos a continuar con este encuentro. Allí el árbitro pidiendo el esférico. Allí pidiendo el esférico en este momento, compañero Carlos. Sí, Nando, de veras que nos está dando un buen partido. El equipo de Tlaui lleva la ventaja hasta en esos momentos, pero mínima la ventaja. Claro, esto está todo por decidirse. Hasta que se acabe el tiempo, entonces sí se puede gritar el triunfo. Mientras tanto, la moneda sigue en el aire. Viene el equipo de Nejapa rápidamente a ver qué hace, porque acaban de pedir un tiempo fuera y desde larga distancia este muchachón no lo pudo acertar, pero ahí estaba el número 10. Solito estaba el número 7. Pero viene Nejapa nuevamente. Nejapa no ha podido aprovechar todo el balón, posición de bola. No han podido ni siquiera pasar en la pintura, en la defensa del equipo de Tlaui. Veamos ahí el número 10, bonito disparo de pase, pero hay un bloqueo limpio que le pone este jovenazo número 7. Y se van con todo. Ahí está el equipo de Nejapa regresando con el esférico, pero intercepta y este jugador número 7. Rapidísimos estos jugadores. Vamos a ver cómo resulta esta jugada del equipo de Nejapa. Muy desviado ya este pase. Créanme que el equipo de Nejapa está un poco ya desesperado, de tal manera que el equipo de Tlaui lo está aprovechando muy bien y está sacando mucha seguridad. Se sienten seguros estos 5 jugadores que están en el campo de juego. Ni siquiera, no hay desconfianza. Fíjense nada más de qué manera estamos presenciando, estamos observando este disparo ahí a través de la red. Anotando un punto más, otra canasta que acaba de anotar este jugador del equipo de Tlaui Toltepec, Nando. Sí, es un tiro impecable que hace este número 10 del equipo de Tlaui Toltepec y anotando otra canasta más, y ya se está desbarcando un poco el equipo de Tlaui, pero Nejapa nunca se deja. El equipo de Nejapa siempre lucha hasta los últimos segundos. Es lo que está haciendo los integrantes del equipo de Nejapa, y el pase para el número 10 allí se equivoca, recupera el número 15, Tlaui, lanzamiento corto, rompimiento largo para 1 contra 1, se va antes. Se están dándose con todos estos muchachos cadetes. Estamos disfrutando este encuentro. Se va el número 14, el número 11. ¿Para quién? En pase equivocado, robo del esférico. Allí le quitan el esférico al número 10. Se va solito el número 10. Otra canasta más. Otra canasta más que acaba de hacer el equipo de Tlaui Toltepec. El número 14 desde larga distancia. No hay canasta. Se desconcentra el equipo de Nejapa. Aprovecha el equipo de Tlaui Toltepec. 3 contra 3. Se va el número 14. Es el número 4. ¿Para quién? Para el número 7. Fintea. Busca a quién entregar la pelota. Fintea simplemente el pase. ¿Para quién? 10 para tiro. Nos indica. Se va el número 10. Bajo la tabla del equipo de Nejapa. Es el número 3. Es este número. También vamos a dar a conocer para ustedes, auditorio, quienes no pueden salir en casita, quienes no nos están acompañando desde este campo de juego de básquetbol. Estamos ahorita viendo el partido entre Nejapa y el equipo de Tlaui Cadetes Varonil. De allí viene el equipo Tlaui y Tamazulapan Master. Posteriormente Guerreros y Laicans sub-23, categoría sub-23. Siguiente partido, Tlaui contra Bisontes en la categoría de veteranos, Tlaui y Bisontes. De ahí vendrá en la categoría, en la rama femenil, Condoy y Guerreras. Y por último, vendrá el equipo de Unido Sierra frente al equipo de Pulqueros. Esa es la información para todos ustedes, amable auditorio, para que también tengan conocimiento o vayan programando su tiempo
tráiganse algo, cartoncito, periódico, cobija, gabán, todo lo que sea necesario con tal de abrigarse bien y observar los partidos aquí en vivo. Nosotros estamos transmitiendo estos bonitos encuentros directamente desde esta cancha del municipio de Santa María Tlahuitoltepec, Mije. Adelante, Nando. Sí, ha terminado el encuentro, ya estamos viendo, ya van a dar el marcador final, ya el último saludo deportivo para que los dos equipos salgan. Lo que estamos viendo es que están jugando es el segundo tiempo, ¿no? Segundo tiempo que va a iniciar este encuentro, y ya se está anunciando también los partidos próximos, los que siguen. Tlahui contra Tamazulapan, Master, categoría Master, se estará saltando después de este encuentro, porque el equipo de Tlahui se está enfrentando en este momento con el equipo de Nejapa. Arranca el siguiente periodo, se va el número 10, otra canasta más, una bonita descolgada que hace el equipo de Tlahuitoltepec. Tlahui está abriendo el marcador nuevamente, y el equipo de Nejapa, el número 13 desde la línea de 3. Antes, a ver qué marca los señores árbitros. Allí pide, a ver, el árbitro está dando algunas indicaciones, pero por lo mientras ya los equipos ya están en la cancha. El balón es para el equipo de Nejapa. Nejapa, el número 14, bonito lanzamiento, pero sin canasta. Contragolpe, es una falta que marca los señores oficiales. Es una falta que allí indican los señores oficiales, y el balón para el equipo de Nejapa. Bien, entonces es el número 11 que va a realizar este saque lateral. Se va el número 10, Nejapa. ¿Para quién? Intercepta el número 13. El número 13 se desmarca. Bonito tiro, pero antes es una falta. Pisó la línea final, nos indican los señores oficiales. Así que ya estamos viendo los dos equipos en esta noche, ya tarde noche ya para nosotros. Ya la hora es de 6:42 de la tarde, ¿verdad, compañero Carlos? Y vemos ese lanzamiento del equipo de Tlahuitoltepec. No hay canasta. Adelante, compañero. Sí, el balón se sale fuera del área. Por allá el equipo de Nejapa sigue batallando, sigue luchando, sigue haciendo lo suyo, tratar de empatar el score, remontar el score si es posible. Pero mientras Tlahui no lo permite, entonces sufre el equipo de Nejapa. Otra combinación mala, balón para el equipo de Tlahui solito. ¡Ay! ¡Qué manera de fallar este disparo! Parece que Tlahui viene la contra. El esférico y el aro se negó. ¿Dónde vas?, le dicen. Tan solito que estaban los dos, a pesar de un robo de balón, y no pudo anotar la canasta. Francamente, del equipo de Tlahuitoltepec. Estos jovenazos bastante fuertes, corpulentos. Ahí están los entrenadores, saben qué es lo que tienen que hacer, saben cuál es el diseño de la jugada. Ahí están dando información. Esto tienes que hacer así, tienes que ir para allá, tirar y resolver el asunto. Pero mientras Nejapa ahí está en la tabla, una media vuelta, este muchacho, bajita nada más. Y se queja este jovenazo allí. El número 11 alcanzó a rozar, tocar. Ahí el número 10 es en la línea de castigo. Primer lanzamiento, anota. Vamos a esperar el segundo lanzamiento que va a efectuar este jovenazo. El segundo lanzamiento no pudo conectar, trabajando el 50% nada más. Ahí el equipo Tlahui ahí castigando fuertemente al equipo de Nejapa. La comunidad de Nejapa, tierra de mezcal. Veamos este disparo, ya decía yo. Se está inclinando la suerte al equipo de Nejapa. Y el número 13, bonito disparo. Qué manera de
pasar ahí este balón, un rompimiento largo para el equipo de Tlaui, bonito pase y anota otra canasta más. Y la gente también se prende cuando estamos sintiendo que se está cayendo la neblina. Poco a poco también hace lo suyo también el clima ante las adversidades de la lluvia en la mañana, pero ya poco a poco fue despejándose. Así es, Nando. Sí, lo que estoy viendo es que los dos equipos son muy habilidosos, muy rápidos. Vean, el equipo de Tlaui Toltepec, el número 4, nuevamente roba la pelota y el pase. Impecable ese pase del número 4, pero el número 10 falló. Falló en este momento este chamaco porque el número 4 dio un buen pase. Lamentablemente el número 10 va a llevar los dos tiros, la línea de tiros libres. Primer tiro lo falla en este momento. Vamos a ver en el segundo lanzamiento. Ya estamos en el segundo tiempo y otra falta más que comete el número. Es el número 7 que acaba de cometer la falta por parte del equipo de Tlaui Toltepec. El equipo de Nejapa ya también está reaccionando. El equipo de Nejapa se va al número 10, se desmarca el número 10, se va al número 10. Una bonita entrada, pero lamentablemente no le cae la canasta. Es un tripleo que hace este jugador porque sale desde casi donde está la línea de tiros libres. Efectivo ese primer lanzamiento de este muchacho, muy certero, muy seguro, muy rápido, pero pues hasta allí, ¿no? Segundo momento, no hay canasta. Entonces el 50% de su tiro este muchacho asegura. Vamos a ver, el balón es para el equipo de Nejapa. Ahí está el número 13. El número 13 del equipo de Nejapa. Pase para quién, para el número 11. El número 11 desde la línea de 3. Efectivo ese lanzamiento. Ahí está la canasta de este número 11 del equipo de Nejapa. Nejapa está presente en esta gran final y parece ser que quiere reaccionar. Bajo la tabla el número 14, levantando la pelota, el pase para qué, para el número 9. El número 9 perdiéndole la pelota, el número 13, 1 contra 3. Se va el número 13, el pase para el número 11. ¡Canasta! El público se prende en esta tarde noche, señoras y señores. Se está disfrutando la gran final. Nejapa contra el equipo de Tlaui Toltepec, compañero Carlos. Sí, en serio, que está reaccionando el equipo de Nejapa. Nejapa está empezar a castigar el equipo de Tlaui Toltepec. Allá el número 7, un disparo demasiado forzado. Muy forzado este disparo. Pero ahí estaba el equipo de Tlaui. Ahí el score. Poco a poco también el equipo de Nejapa va levantándose, se va despertando. Híjoles. Personal, el número 13 lo lleva. ¿Para quién? Para el número 14. Bonito lanzamiento. ¡Oh, bonito triple! 14 no perdona en este momento y el número 10 pelea totalmente 10 contra 10. El equipo de Nejapa levanta la mano, aquí estamos. El número 13 se va, cuidado. El pase para el número 11. Antes le quitan allí la pelota al número 11. Es una falta que marcan los señores oficiales. Se está viviendo emocionado ese tiro. Antes el tiempo termina, señoras y señores. Si este muchacho tiraba perfecto, contaba la canasta. Vamos a ver cómo sale el marcador, compañero Carlos, porque parece ser que ha empatado el marcador. Están allí los dos equipos, están en la media cancha y saben muy bien el marcador porque también está el pizarrón electrónico y sí, parece que están llevando todo allí el marcador. Entonces, vamos a ver, parece que queda empatado, compañero Carlos. Sí, hay un empate, como tú dices, Nando, hay un empate. Si este muchachón, entonces si fuera que este muchachón anotara, prácticamente el equipo era ganador.
Pero veamos, ahí el equipo de Tlauvi, el número 7, al número 4, el 4 a ver qué hace este jovenazo ahí mismo, haciendo una serie de disparos, pero ya no le cae la canasta al equipo de Tlauvi. El equipo de Nejapa le está cayendo la suerte se ha inclinado a ellos, al equipo de Nejapa, un equipo que viene aguerrido. Pareciera que en un primer momento iba abajo, pero poco a poco fue reaccionando, Nando. Sí, lo que se está viendo es que Nejapa está muy motivado, Nejapa está reaccionando totalmente y el equipo de Tlauvi se desconcentra un poco, pero vemos el número 7 con ese lanzamiento que no le cae la pelota, el número 10 del equipo de Tlauvi Toltepec, robo del esférico, se va el número 7, el número 11, bonito tiro, allí bloqueo limpio, rompimiento largo para el número 13, pero intercepta el número 10, qué forma de regresar el número 10 del equipo de Tlauvi Toltepec, ahí se va el número 10, ¿para qué? Para el número 4, el número 4 manejando la pelota, se desmarca el pase para el número 11, bonito tiro, corto ese lanzamiento, recupera nuevamente el equipo de Tlauvi Toltepec, el número 4, la defensiva del equipo de Nejapa está perdido en este momento y Tlauvi por poquito roba la pelota del número 7, el número 7 tira antes. Es el número 11 que comete su primera falta del número 11. El saque lateral le corresponde. ¿Qué partido se está cerrando con todo? El número 10 es el número 10 haciendo el tiro. No hay canasta. Bajo la tabla el número 5. Es el número 15 para el número 10. La defensiva del equipo de Nejapa no se encuentra en este momento, pero intercepta el número 14. Y el pase, rompimiento largo el número 13. ¡Canasta, señores! ¡Qué canasta acaba de hacer el número 13! Se queda parado simplemente finteando allí al número 7. Y los señores oficiales haciendo la marcación del número 9 que comete la falta. El saque lateral le corresponde para el equipo de Tlauvi Toltepec. Es el número 7 para el número 5. ¡Antes! Otra falta más, compañero Carlos. Eso sí que el equipo de Nejapa ya supo de qué manera puede ganar el partido, a ver si así lo hace, si mantiene así la presión, estoy seguro de que va a ganar el equipo. Pero si Tlauvi no reacciona, quiere reaccionar tarde, no lo va a hacer. Está un poco descontrolado el equipo de Tlauvi, ya no le caen las canastas. Mientras tanto, ahí estamos observando el saque lateral que corresponde para el equipo de Nejapa. Hemos visto una serie de faltas en contra del equipo de Tlauvi. Balón nuevamente para el equipo de Nejapa. Nejapa y el número 11. Y finalmente el balón sale fuera del área. ¿Es balón para quién? Es balón para el equipo de los verdes. Nejapa en estos momentos va a realizar el saque lateral. Ahí dice el árbitro. Viene el número 14. El número 14 por poco se le escurre el balón. Ahí el pase para el número 13. Peligrosísimo. Se va el número 13. Pase para el número 7. Antes la falta ahí. Y ahí está pidiendo tiempo fuera ya el equipo de Tlauvi porque ya no le está. Así que vamos observando ya de regreso. Ahí como que momentáneamente también nos está pegando el frío. Ahí el equipo de Nejapa luchando con todo. Otra vez el número 11. Bonito disparo. Una entrada fuerte que hizo ahí el equipo de Nejapa. El número 10 se lleva la falta. Y son 2 tiros libres. Hay 2 entonces. Primer lanzamiento no puede conseguir. Vamos a esperar el segundo. A ver qué hace este muchachón. Número 10. El número 10 anota un punto más. Y se va arriba el equipo de Nejapa. A ver qué dice Tlauvi. Tlauvi momentáneamente quedándose atrás, abajo. Ahí el número 7. Bien, entonces allí el número 10. Muy pasado este disparo. Rompimiento largo que hace el equipo de Nejapa. Se va un bonito pase para el número 10. Una finta de tiro. Vaya ahí de una serie de remates que hace el equipo de Nejapa. Cuidado, por poco hace violación este muchacho. Está tan solo el equipo de Tlauvi.
¿Qué me dices de eso, Nando? Sí, compañero, como... Imperdonable, imperdonable. Sí, ya el muchacho fallando solito, el equipo de Tlavi no le cae la canasta. Pero es momento que el equipo de Nejapa está reaccionando y es lo que está haciendo en este momento, aprovechando toda la debilidad que comete el equipo de Tlavi Toltepec. Y Nejapa allí también perdiendo la pelota. Vamos a ver cómo termina este encuentro. El número 11 del equipo Tlavi se va, se desmarca antes, pierde la pelota. Y los árbitros nos indican que el balón es para el equipo de Tlavi Toltepec. Allí se equivoca totalmente este jugador, el número 10, que perdonó allí abajo del tablero. Lanzamiento largo, no consigue nada bajo la tabla. El equipo de Nejapa no puede reaccionar. El número 11 para el número 2. Otra falla más de este muchacho. Y el número 13. El número 13 allí perdonó totalmente. Por ahí dice, el que perdona, pierde. El pase, el número 11, bonito tiro. Cerca, el número 10, bonito remate, tampoco. Recupera totalmente y buscando, estirándose con todo, señoras y señores. También nos está acabando las palabras que decir en este momento, porque si usted lo está escuchando, aquí en la cancha se está viviendo con todo. El número 10 aprovechando ese lanzamiento. Hay dos posibles que hace el número 10 del equipo de Nejapa. Saludamos a toda la gente quienes están escuchando a través de su frecuencia 89.3. El equipo de Nejapa está cerrándose con otro lanzamiento más. Compañero Carlos, falta, es tiempo fuera que pide el equipo de Tlavi Toltepec, y desconcentradísimo total el equipo de Tlavi Toltepec porque ha perdonado dos momentáneos abajo del tablero. Pero pues el básquetbol es así, el básquetbol es relampagueante, el básquetbol es rápido, por eso mismo los muchachos de repente se desconcentran. Adelante, compañero Carlos. Sí, Nando, yo veo que el equipo de Tlavi Toltepec ha sido, ya se ha aprovechado y le ha ganado mucha la confianza para que también le está dando mucha confianza el equipo de Tlavi, al parecer, y el equipo de Nejapa está tratando de aprovechar todas estas oportunidades. Así lo hace el equipo de Nejapa y Tlavi Toltepec, muy desesperados ya, desesperados en cuanto a los tiros, a los pases, están perdiendo mucho balón. Fíjense nada más, puros tiros de tres hace ratito, hasta que finalmente vemos la primera canasta del equipo de Tlavi. Vale, entonces allí dos momentos, parece que ya le encontraron otra vez el equipo de Tlavi. Viene la marcación personal de tú por tú. Dice Tlavi, nosotros podemos, todavía hay energía. 8-17, Tlavi Toltepec acercándose peligrosamente, Nando. Sí, en unos momentos, en segundos, anota dos canastas el equipo de Tlavi Toltepec, pero Nejapa quiere aventajarse, Nejapa quiere reaccionar más, Nejapa, y antes es una falta y allí el tiempo termina. Señoras y señores, termina el encuentro. Ahí están los aplausos de la aficionado, simplemente disfrutando este encuentro de pura juventud, compañero. Fue tiempo extra, Nando, al parecer, porque hace ratito donde fuera queda como primer lugar, un lugar bastante merecido el equipo de Nejapa, y Tlavi finalmente entrega el triunfo. Así pues tiró la toalla el equipo de Tlavi. Mientras tanto ya estamos viendo las entradas del equipo de la categoría de máster. Ahí tenemos a los grandes jugadores, ahí tenemos al profesor Graciano integrándose en la categoría de máster. Vemos también al ciudadano Adolfo, viene directamente desde la Ciudad de México a reforzar el equipo de máster de Tlavi. Tenemos al profesor jubilado Francisco Díaz, ahí directamente del Calvario. Ahí está también integrando el equipo de máster el profesor Jaime, actualmente de la comunidad de Las Flores. Ahí quien más vemos por allá, Juan Gutiérrez, otro profesor jubilado también. Tenemos al famoso Apache
Apache Pablo Gutiérrez, su apodo Apache. Así está integrado el equipo de Tlahuitoltepec en la categoría de máster. Y del otro lado tenemos la presencia del equipo que viene en la comunidad vecina, el equipo de Tamazulapan, Mije. Ahí está el profesor jubilado también, Constantino, el famoso Champions, ahí con su número 4. ¿Quién más tenemos por allá? Desconocemos los nombres, pero tenemos el número 4, tenemos el número 11. ¿Quién más? Todavía no se quita la sudadera, la chamarra. ¿Por qué? Porque hace frío. Ahorita el momento está frío todavía, pero cuando inicia el partido y viene el calorón, ahí empiezan a sudar. Así estamos entonces viviendo esta tarde estas emociones del deporte de básquetbol. Ahí está por iniciarse este bonito partido. Recuerden que una vez que termine este partido entrará a la cancha Guerreros Totón y Laicans, Guerreros Totón y Laicans en la categoría sub-23. Guerreros Totón y Laicans, categoría sub-23. Allí otro partidazo que vamos a vivir esta noche. De allí vendrá el equipo de Tlahui contra Bisontes de Totontepec. El equipo de veteranos Bisontes y Tlahuitoltepec van a hacer frente para pelear el primero y el segundo lugar. Otro platillo fuerte que viene en la rama femenil entre el equipo de Condoy y el equipo de Guerreras, que vienen directamente del Distrito Federal. Estas jóvenes, estas muchachas, quienes en esta ocasión están participando en este torneo, y qué bueno que nos están acompañando en esta festividad. Y el otro partido, el último platillo fuerte de esta noche, vendrá a jugar el equipo de Unido Sierra frente al equipo de Pulqueros. Unido Sierra integrado por integrantes del equipo de elementos del equipo de Zacatepec Mije, el equipo de Totontepec. Ahí están reforzando el equipo de Unido Sierra y parte también de un elemento de el equipo de los aztecas allá de Tempantlali. Así está integrado entonces, para que ustedes tengan conocimiento, amable auditorio. Nosotros estamos haciendo todo lo posible para que ustedes también lleven los pormenores, estén informados, estén enterados de qué equipo que son los que están llegando a ocupar el primero, segundo, tercer lugar. Son momentos importantes que estamos viviendo esta tarde, hoy 13 de diciembre, con nuestra patrona, a la Virgen Guadalupana. Así pues, hoy se concluye, hoy se termina, hoy se acaba todo el partido de básquetbol. Mañana pues será otro día, mañana seguramente estaremos disfrutando de otro deporte, que es el voleibol. Solamente de un día, para todos aquellos aficionados quienes gusten también de participar, pueden acercarse mañana a las 8 de la mañana, pueden pasar en la regiduría de deportes para que ustedes registren su equipo. Es voleibol mixto, tres hombres y 3 mujeres. Así pues, hay bonitos premios. Y vámonos con el saludo deportivo, Nando. Sí, ya como lo dices, compañero Carlos, ya los dos equipos están muy listos, ya van a los árbitros centrales ya están para el equipo número 8, el profesor lanzamiento bajo la tabla del equipo de Tamazulapan. Es el número 10 que hace este pase para el número 5. Categoría máster, más de 50 años. Sí, están en la cancha, señoras y señores. Vamos a vivirla a través de la frecuencia 89.3 o si no, a través del internet www.ginetradio.com. Disfrútalo usted este encuentro en categoría máster. Tlahuitoltepec contra el equipo de Tamazulapan. Ahí está. Ahí vemos cómo se agarran estos jugadores. Es 1-2 y la alternancia nos dice que balón para el equipo de Tamazulapan. Vemos allí el número 11, Tamix.
El número 11 busca quién, es el número 9, el gran famoso Champions, es el que maneja en este momento. Lanzamiento largo, no consigue nada, recupera el número 11 del equipo Tamix, es el número 10. El número 10 buscando, es el número 5. El pase para el número 9, fintea. Pase para qué, para el número 10. Antes. Es el número 10 que comete la falta del equipo Tlawi. Vemos allí el profesor Juan presionando con todo. Y bajo la tabla el número 11. El número 15 comete la falta del equipo Tlawi Toltepec. Una final muy tradicional, compañero Carlos, porque siempre hemos presenciado estos dos equipos que llegan a la gran final, Tamix contra Tlawi. Es una final tradicional que siempre vemos que los dos equipos llegan en las grandes finales. Y es lo que hace el equipo de Tlawi Toltepec, presiona desde la salida, desde la línea final al equipo de Tlawi. Y viene Chano, el profesor Chano, el número 11, a ver qué hace, busca a quién, es el profesor Jaime, nuevamente Chano, haciendo la jugada, el pase, no hay pase, simplemente es una falta que marca los señores oficiales. Balón para Tlawi, el pase para el número 11, buscando la falta el número 11 bajo la tabla. Y ahí le consideran dos posibles para el número 11 del equipo de Tlawi Toltepec. Tlawi Toltepec, el marcador no se abre todavía. El primer lanzamiento del número 11. Así abre el marcador el equipo de Tlawi Toltepec por parte del número 11. Ahí está el número 11 fallando el segundo lanzamiento. Ya estamos en el primer tiempo por parte de estos dos equipos, el equipo de Tlawi Toltepec y el equipo de Tamazulapan, categoría Master. Estamos disfrutando esta final, categoría Master, compañero Carlos. Efectivamente, Nando, ahí el equipo de Tlawi no ha podido encontrar los tiros, el espacio. Ahí el equipo de Tama presionando fuertemente, pero ahí está el equipo Tlawi metiendo un poco la velocidad también por parte del número 10. Es balón para el equipo de Tlawi Toltepec, el saque que corresponde a hacer el equipo de Tlawi. Ahí está Chano acercándose a recibir el balón. Viene Jaime, es el que controla el balón, una finta de pase. Antes hay una falta, dice el árbitro, y es por parte del equipo de Tamazulapan. Es balón para el equipo de Tlawi Toltepec. Ahí Chano, una finta de pase, pero finalmente entrega la bola. ¿Va para quién? Va para Apache. Apache se queda ahí nada más parado. No supo hacer nada. Es balón para el equipo de Tamazulapan. Tamazulapan en estos momentos el número 5. El número 5 al número 9. Lástima que no cayó la canasta. Pero ahí está Apache ahí sin saltar. Pero le costó también. Le costó la altura de no poder bloquear así limpiamente. Por eso el equipo de Tamazulapan aprovechando en la línea de castigo el primer lanzamiento, el número 4. Cerca nada más. Veamos el segundo. El equipo de Tamazulapan. Tamazulapan en estos momentos recupera la bola, el esférico. A ver para quién. El número 9, otra vez Champions. Ahí el número 10. El número 10, bonito pase para Champions. Y anota otra canasta. Como pudo allí levantar el esférico. Este jugadorazo está demostrando la jugada que ha ensayado, que ha practicado. Veamos allí el equipo de Tlawi. Tlawi ahí pierde el balón momentáneamente y ahí está Jaime disparando de 2. Antes hay una falta. Es balón para el equipo de Tlawi. Ahí está Apache, como que piden un tiempo fuera, pero en la línea de castigo está Jaime. Vamos a ver de qué manera puede solventar el asunto, porque está perdiendo el equipo de Tlawi. Ya estamos viendo ya mucha gente ya congregados ya en esta cancha deportiva, en esta cancha central del municipio de Santa María Tlawi Toltepec,
Como que ahí se hacen bolas a estos amigos. Adolfo se va para afuera y entra Leoncio. Ahí Leoncio con su número 12. Vamos a ver el número 13, Jaime. Ahí primer lanzamiento, anota a un punto. Poco a poco se abre el marcador. Ahí el segundo lanzamiento, anota otro punto más. Peligrosamente el equipo de Tlaui está acercándose, Nando. Sí, es algo sorprendente, los dos equipos jugando con toda velocidad, compañero Carlos. El equipo de Tamazulapan haciendo ese bonito lanzamiento con la canasta del número 10, compañero. Ahí está el equipo de Tamazulapan respondiendo también con una canasta. Y como comento, que el equipo de Tamazulapan y el equipo de Tlaui Toltepec tienen mucha velocidad, a pesar de que estamos hablando más de 50 años estos señores. Y estos jugadores son los que nos están dando este bonito deporte y este bonito encuentro. Ahí está el número 10, el profesor Jaime. Es el número 8 que porta este jugador, haciendo un lanzamiento desde la esquina y con una canasta. Así que los dos equipos están respondiendo con muchas canastas, con esos tiros muy acertados. Así que otra falta más que marcan los señores oficiales. El balón para el equipo de Tamazulapan. Ahí está el número 10. El número 10 al número 5. Busca. Ahí está el 5 para el número 4. El número 4 asegurando. Y el número 9. ¡Champions! Este jugador número 9 acaba de encestar. Simplemente la pelota toca la red y adentro, señores. Y Apache también allí haciendo ese lanzamiento, corto ese lanzamiento. Y Tamazulapan, nuevamente el número 9, Champions se va, se desmarca. Ahí lo dejaron tirar este número 9. Pase para quién, para el número 9. Otro lanzamiento, no consigue nada. Bajo la tabla del equipo de Tlaui Toltepec. Ahí está, rompimiento largo para el número 11. El número 11 se va, ¿para quién? Para el número 10, solito. No hay canasta. Qué forma de pelear esos jugadores ahí bajo la tabla. Agarrándose con todo, y así está el básquetbol en esta comunidad de Santa María Tlaui Toltepec. Estamos ya las finales en esta categoría máster, los dos equipos más. Ahí está el primer tiempo. El primer tiempo, compañero. Nando, qué bonito partido estamos viviendo esta noche. 6-8, únicamente 2 puntos de diferencia. Estamos aquí viviendo este partido, amigas y amigos. Saludos, enviámosles saludo a toda la comunidad Mije, Zapoteca, Chinanteca, los que alcancen a sintonizarnos. A la comunidad vecina, por ejemplo, Tamazulapan está jugando su equipo. El equipo de Tamazulapan en la categoría de Master, y el equipo de Tlaui Toltepec, quien está perdiendo un punto de diferencia. Parece que el equipo de Tlaui Toltepec es quien tiene el invicto. Ahí vemos otra vez la presión que mete el equipo de Tamazulapan. Antes, foul, dice el árbitro. Los árbitros ahí muy atentos también, siguiendo los pormenores, sancionando todas las faltas. Ahí está el equipo de Tamazulapan, el número 4. Al 4, al número 10. El 10, a ver qué hace el equipo de Tama. Parece que hay una finta de tiro. Y anota. Estaban allí el equipo de Tlaui. Y el número 10 en la línea de castigo. Y esto lo convierte de 3. De 3, ahora sí. El equipo de Tlaui. Tlaui avanza. A ver, balón para quién, balón para el equipo de Tlaui, pero ahí estaba Champions solito, hay una combinación y antes falta del equipo de Tlaui. Y Apache ahí se queja, fue únicamente bloqueo, intercepción de bola, dice, pero antes el árbitro ya había sancionado que era falta.
Es entonces balón nuevamente para el equipo de Tlahui Toltepec. Tlahui tiene el esférico. Balón para el número 8. El 8 es el que controla el esférico, el profesor Jaime. Viene el número 8 nuevamente desde la línea de 3. Un poco desesperado. Pero antes ahí está el balón fuera del área. Y corresponde el saque el equipo de Tamazulapa, Nando. Sí, estoy viendo allí el equipo de Tlahui un poco desconcentrado. El número 8 acaba de tirar con ese lanzamiento muy corto y es lo que está aprovechando el equipo de Tamazulapa, que está muy bien organizado, está muy concentrado, está haciendo un buen trabajo, lo que tiene que hacer. Mientras el equipo de Tlahui Toltepec se desconcentra un poco. El número 9 se va, bonito lanzamiento con otra canasta más del equipo de Tamazulapa. Es lo que decíamos, que el equipo de Tamazulapan está concentradísimo, está anotando otra canasta más y el equipo de Tlahui pide un minuto de tiempo para dialogar, para comentar. Ahí está el entrenador dando las últimas indicaciones que tiene que hacer los elementos. Son gentes de experiencia, son gentes que ya han jugado mucho tiempo, han venido desde la categoría infantil hasta máster, los últimos momentos de este deporte de básquetbol que están disfrutando estos señores. Ahí vemos al maestro Chano, hay el ciudadano Pablo, el profesor Juan, el profesor Jaime, son los que están conformando el equipo de Tlahui. De igual manera conocemos allí algunos jugadores del equipo de Tamazulapan, pero pues ahí está, el equipo de Tamazulapan está muy al pendiente de lo que se está llevando en este encuentro. Ahí está el número 8, ya reanudamos el encuentro. Ahí está el número 11, antes otra falta más. Es otra falta más que comete el jugador del equipo de Tamazulapan. Ahí está el saque para el número 8. ¿Para quién? Para el número 11. Bonito tiro. Cerca. Allí falla el número 11. El pase solito al número 8. Bonito tiro. Remate del número 11. Pero antes hay una falta que cometen estos jugadores. Es ofensivo que marcan los señores oficiales y 4 personales de este jugador número 11. Ahí está el lateral que le corresponde para el equipo de Tamazulapan. Nuevamente el número 11 al número 9. Champions, bonito lanzamiento desde la esquina, no consigue nada. Una finta que hace el número 8 y así buscando la falta este número 8. Estratégicamente lo hace el número 8 haciendo la finta para buscar la falta. Ahí hace un rato decíamos que algo sorprendente que estos señores corren con toda velocidad y vemos cómo es que reacciona el número 8, bonito en lanzamiento, pero antes le cometen una falta allí al número 8, al profesor Jaime le cometen una falta y ahí están los dos posibles que puede realizar el número 8, se concentra. Ahí está el primer lanzamiento, efectivo ese lanzamiento. El primer tiro es efectivo. Segundo lanzamiento, no consigue bajo la tabla el número 8 del equipo de Tamazulapan. Se va el número 5. El número 5 ¿para quién? Simplemente es para el número 10. Quiere entregar el esférico, empieza a presionar el equipo de Tlahui Toltepec y vemos al número 5 se desmarca y es para tiros, nos indica, se va el equipo de Tamazulapan, el número 5 fintea, busca, bloqueo limpio. Qué manera de bloquear allí el número 15. Simplemente el número 5 dejó la pelota y el número 8 que nuevamente busca la falta de esta manera, compañero Carlos. Eso sí que se están agarrando con todo. El número 11 ahí bailotea un rato con el esférico y él finalmente cae allá. Balones para el equipo de Tama. Momentáneamente el balón lo pierde para este terreno de juego. Hasta 60, 70 años, algunos no creo, menos de 70, ahí están, pero ahí siguen practicando, ahí siguen demostrando que sí se puede todavía. Así lo hace el equipo de Tama, Nando.
Es lo que está haciendo el equipo de Tamazulapa, haciendo toda la velocidad, sacando toda la estrategia, sacando todo lo que tiene que ser en el deporte de básquetbol, compañero Carlos. El número 4 haciendo con toda la velocidad. Bueno, pues esa es la jugada que aplica el equipo de Tamazulapa. Vea ahí el número 10, se desmarca el número 10, bonita entrada, esa entrada de aquellos, ¿no? De los 90, de los 80, son jugadas pues que hacen estos señores. Bueno, pues es lo que se está viviendo en esta tarde noche, compañero Carlos. Sí, como te digo, Nando, de veras, este partido pues está sacando una emoción. Solamente un minuto, parece que vamos a tener otro partido porque el equipo de Tlaui tiene el invicto. Mientras tanto, Tama va ganando a favor de... No alcanzamos a observar muy bien allí en el tablero qué puntaje lleva, pero sabemos que va adelante en el score el equipo de Tama está ganando, si por ahí me equivoco, unos 4 puntos. Va abajo el equipo de Tlaui, está a punto de terminarse. Vamos entonces a observar allá el número 15 que recupera el esférico. Viene Chano, el número 11. Hay una finta de tiro y lástima que el balón pasó muy alto ahí. Ahí Juanito no pudo entender la jugada. Se le escurrió el balón ahí con las dos manos. Prácticamente el balón está en poder del equipo de Tamazulapan, el número 10. El número 10, bonito disparo y anota otra canasta más. Se va despegando el equipo de Tamazulapa nuevamente, Nando. Sí, el número 10 es imperdonable. Este señor pues ya hace una jugada y termina el tiempo. Ha terminado este encuentro, compañero Carlos, y vamos a esperar el marcador final. Parece ser que si el equipo de Tlaui tiene el invicto, si tiene el invicto, entonces si Tama gana, entonces habrá otro encuentro. Si se tiene que jugar, parece ser que se tiene que jugar en el momento, se va a jugar nuevamente este encuentro, así que tal vez hay un tiempo de 3 minutos, depende de los señores oficiales, porque el equipo de Tlaui Toltepec tiene el invicto, entonces se tiene que jugar en este momento, porque acaba de ganar el equipo de Tamazulapan con esta velocidad que estábamos comentando, compañero Carlos, el número 10, que no perdona esos tiros, esos pases del número 11, y Champions, que parece ser es un jugador que lo hace muy bien, como fueron en su juventud, como lo hicieron dentro del equipo de Águilas. Sí, efectivamente, Nando, como tú comentas, estos elementos de repente nos sorprendieron sacando un poderío ahí el equipo de Tamazulapan, que el equipo de Tlaui pareciera se estaba confiando demasiado y le costó trabajo en poder empatar, remontar el score. Así como estamos viviendo esta noche, ahí amable auditorio, ahí el equipo de Tamazulapan rápidamente recibe el esférico. Antes hay una falta del número 15, que es Adolfo, por parte del equipo de Tlaui. Y rápidamente se acomoda en la línea de castigo el número 5 de Tamazulapan. Tamazulapan en estos momentos tiene la ventaja en la pintura, pero este número 5 le puede costar esto, que acaba de desaprovechar el primer lanzamiento. Segundo lanzamiento, tampoco. Ahí estaba el número 11. Otra vez el equipo de Tamazulapan. Tamazulapan ahí desde la larga distancia, nada. Ahí está Apache con la altura. Viene rápidamente entonces la reacción del equipo Tlaui. ¿Cuál va a ser? Vamos a observar momentáneamente si esto termina ganando el equipo de Tama. Prácticamente, si Tlaui no le echa ganas, el equipo de Tamazulapan ya le quitó el invicto a Tlaui. El equipo que gane primer lugar. Así que nada para nadie, la moneda está en el aire todavía. No hay que cantar victoria todavía. Seguimos ahí con la crónica, seguimos observando ahí este jugador número 8, es el quien ha sacado muchas faltas allá, el profesor Jaime, quien estratégicamente busca las faltas, Nando. Sí, es otro jugador que también está en su momento, ya para jugar el deporte ya con esta edad. Está el profesor Juanito, que hace el lanzamiento, no consigue nada. Pues lo ganó el equipo de Tamazulapan, así que Tamazulapan quiere llevar este torneo, este encuentro, quiere coronarse con la victoria, así que vamos a ver qué responde el equipo de
Tlahuitoltepec, porque es en este momento el marcador es de 0-0 y ya en el segundo juego se está llevando en esta noche ya. Vemos, acaba de entrar el otro veterano, otro máster, el número 4, el profesor Pancho. Acaba de hacer ese lanzamiento y no pudo conseguir su canasta. El balón para el equipo de Tamazulapan. Ahí está el número 11. El más joven parece ser el número 11, que se ve mucho más joven, pero pues la edad ahí está. Vemos ahí el número 5, al número 10, que es el que no perdona, el número 10, y el Champions, el número 9, y el pase para el número 10, nuevamente el número 10, otro lanzamiento con una canasta. Decíamos que el equipo de Tamazulapan está con todo y es el número 10 que acaba de anotar la primera canasta de este encuentro. Se va Chano se desmarca, busca a quién antes. Bajo la tabla le cometen una falta y hay 1 minuto de tiempo por parte del equipo de Tlahuitoltepec. Sí, así como estamos viviendo este encuentro, presionadísimos para los dos equipos, más para el equipo de Tlahuitoltepec porque ya abrió el marcador el equipo de Tamazulapan y Tamazulapan está yéndose adelante con una canasta. Y vamos a ver qué indican los entrenadores por parte de los dos equipos, el equipo de Tamazulapan y el equipo de Tlahuitoltepec, compañero Carlos. Sí, el equipo Tlahui no le salen las cosas como lo está planeando. Estamos viendo otro tiempo fuera y están ingresando los jugadores. Otra vez van ingresando. Ya platicaron, ya comentaron todo el formulario que van a engendrar allí en la cancha deportiva. Mientras tanto, ahí Chano con su número 11, la pintura. El primer lanzamiento no puede hacer nada. Segundo lanzamiento y finalmente conecta un punto a favor de su equipo. Ahí está entonces el equipo de Tamazulapan. Tamazulapan allá con el número 4, el 5, es el 5 ahí, quien busca al número 4, el número 0, es el número 0 con el número 4, otra vez con el número 11, este ciudadano, este jugadorazo que es peligrosísimo en la línea de 3, y ahí está otra vez castigando la defensa del equipo de Tlahui, el número 11, el 11 a ver qué hace, saca el esférico y señorón allá el número 4, otra vez con el número 4, a ver qué hace el 4, penetra, un bonito drible, ahí una entrada forzada, pero no puede conseguir la canasta, pero ahí está Tamazulapan, otro disparo y anota otra canasta más. Y va aventajando el equipo de Tamazulapan. Allí Jaime pierde el balón, quiso burlarse de 2, pero ahí está el número 5. Bonita canasta otra vez que acaba de efectuar el equipo de Tamazulapan, el número 5. Vemos allá a este elemento, el Apache. Apache avanza con el esférico. Hay una combinación por parte del número 10, nada. Y ahí recupera el número 5. Balón para el equipo de Tamazulapan. Rápidamente avanza el equipo de Tama. Bonito tiro. Y el balón quedó corto. No pudo ni siquiera alcanzar el tocar el aro. Pero ahí va avanzando Chano, solito ahí con este pase. Allá Apache, a ver qué hace Apache. Mejor espera a sus compañeros. Otra vez el número 10. Ahí como que camina 2, 3, 4 pasos, pero ahí no se dieron cuenta de repente porque se le escapa uno momentáneamente. En tanto que es una rapidez que están jugando. De repente atraviesan allá y el árbitro ahí se quedó medio que distraído. Pero ahí está el número 5, el 6, y es Apache. Famoso Apache ahí disparando en la línea de 2. Finalmente anota el 50% de efectividad. Pero ahí estamos observando las jugadas del equipo de Tamazulapan. Adelante, Nando. Sí, el equipo de Tamazulapan está en este momento muy motivado, ya que lleva la ventaja en esta tarde y en este encuentro. Vemos allí el número, acaba de entrar este jugador, hubo un cambio por parte del equipo de Tamazulapan y el número 10 sigue tirando, sigue allí los lanzamientos y balón para quién, para el equipo de Tlahuitoltepec. Entra nuevamente Champions, descansó un ratito, allí va a descansar el número 11. Ahí está el número 6, Apache, y el número 11, Chano. Ese lanzamiento imperdonable.
Chano está haciendo ese lanzamiento con la canasta. Simplemente la gente observando, la gente está disfrutando este encuentro. Ahí está el número 4 al número 5, que no consigue nada. Recupera el equipo de Tlahuitoltepec. Ahí está el profesor Jaime haciendo este pase para el número 11. El número 11, bonito lanzamiento. ¡Oh! Sí, porque estaba por terminar el tiempo. Ahí está también la gente prendida, la gente dando los aplausos para estos dos equipos, el equipo de Tlahuitoltepec y el equipo de Tamazulapan. Saludos a toda la gente de Tamazulapan quienes están siguiendo esta frecuencia en la 89.3 desde su FM. Y los que también nos está siguiendo a través del internet www.higinetradio.com. Ahí estamos, síganos con esta frecuencia mientras vemos ya el segundo tiempo que estamos reanudando de este encuentro. El equipo de Tlahuitoltepec está a favor del esférico. Ahí está presionando el equipo de Tamazulapa. Se va el número 11, el número 11. Ahora sí que empieza a reaccionar el equipo de Tlahuitoltepec. Y esta es la definitiva, señoras y señores. Este es el encuentro que vamos a ver cómo termina. Mientras vemos allí el equipo de Tamazulapa en el número 5. El número 5 haciendo ese lanzamiento. No consigue. Bajo la tabla el número 6. Apache bajando la pelota y buscando estratégicamente la falta, compañero Carlos. Síganos en la frecuencia de 89.3 de su FM, amable auditorio. Estamos viviendo ya el último tiempo de este partido entre el equipo de Tlahuitoltepec y el equipo de Tamazulapan. Allá el equipo de Tlahuitoltepec como que momentáneamente está reaccionando y el equipo Tama se distrae. No se pueden distraer de esa forma porque Tlaui va avanzando, va acercándose al score. Otra vez Tlaui ahí intercepta, robo de balón para el equipo de Tlahuitoltepec. El equipo de Tama viene a presionar. Ahí el número 8, el 8 a ver a quién, al número 10. El número 10 otra vez con el número 8. Una finta ahí con el número 8. Este 8 ahí por poco le quitan el balón y finalmente el balón se le escurrió solo. Ese es balón para quién. Hay un cambio, dice. El número 11 se va adentro otra vez. Y este número 10 se va fuera del área. Ahí el equipo de Tama acaba de hacer su cambio porque sabe que esto es importantísimo. Porque ya están medio cansadones estos señorones de Master. Ahí el balón es para el equipo de Tlahuitoltepec. Ahí se le escurre el balón, Jaime. A pesar de que le costó recuperar el esférico, pero finalmente en el pase pierden otra vez este balón. Allá Champions, bonito pase, qué manera de realizar este pase. Un ojo de águila momentáneamente ahí, este número 11. De tú por tú. 1 y 1 dice el número 11. Ahí está otra vez el número 10. El número 10 con el número 5. Una finta de tiro. No puede tirar, pero ahí está Champions. Solo no puede hacer, pero ahí está el Apache también recuperando en la tabla. Allí castigando fuertemente el equipo de Tamazulapa, el equipo de Tlahuitoltepec. Pero el equipo de ¡Qué canasta, señores! Otra canasta más. Tamazulapa no se deja, no se quiere dejar, Hernando. Sí, una canastísima que hace el número 6 y el gran Apache acaba de encestar y con una falta esta jugada puede ser de 3 puntitos. Vamos a ver cómo termina este encuentro. Ahí está el número 6, cerca. El número 11, Chano haciendo contrarremate y se queja ahí este jugador. Se va el número 9, Champions, se va y también falla este número 9. El número 10 no pudo entender la jugada y el balón para el equipo de Tlahuitoltepec. Rompimiento largo. Ahí se equivoca el número 6 del equipo de Tlahui. Antes otra falta más. Hay tiempo fuera, nos indican los señores oficiales. Se está acabando este encuentro y vamos a ver cómo termina este encuentro. Y
Tamazulapan, que también está en este momento reaccionando y va a tener los dos posibles este señor que porta número 0 en este momento. Vamos a ver los dos posibles que va a realizar este jugador. El primer lanzamiento del equipo de Tamazulapan, no hay canasta en este momento. Vamos a ver en el segundo lanzamiento. Ahí está el segundo lanzamiento. Efectivo es el lanzamiento del número 0. Este jugador está anotando y desmarcando al equipo de Tlahuitoltepec. Se viene el equipo de Tlahuitol, el robo del esférico. Ahí se desconcentra nuevamente el equipo de Tlahuitoltepec, el número 5, el número 10. La jugada para el número 5, bonito lanzamiento con una canasta. La jugada muy rápida que hace el equipo de Tamazulapan y la jugada del equipo de Tlahuitol. En serio, Nando, hasta a mí me sorprende de qué manera están jugando, dónde sacan tanta energía ahí el equipo de Tamazulapan. Ellos empezaron bastante frío, ahí está la anotación. Anota otra canasta más el equipo de Tama, a pesar de que iba 11-12. Únicamente eran un punto, pero ahora anotan otra canasta el equipo de Tama y está favoreciendo a 3 puntos de diferencia. Y entonces ahí sí estamos viviendo esta emoción. Señoras y señores, los que aún todavía no se acercan en esta cancha, tenemos lugarcitos por allá enfrente de esta cabina de control. Ya nos estamos acercando al próximo partido. Guerreros de Totón y Lycans, es la categoría sub-23. Y ahí vendría el equipo de Tlahuitoltepec y Bisontes de Totontepec en la categoría de veteranos. Bisontes de Totontepec y Tlahuitoltepec. Viene también la categoría femenil o rama femenil, Condoy y Guerreras en la rama femenil para pelear el primero y segundo lugar. Y por último, el equipo de Unido Sierra y el equipo de Pulqueros son los próximos encuentros a desarrollarse. Y así finalizaremos con este bonito deporte. Ahí estamos viendo el número 15, nada. Y allá parece que hace efecto esta porra que está abajo del tablero. Ahí gritándole con todo, haciendo bullas, haciendo todo lo que encuentre ahí este amigo. Pero ahí está el equipo de Tamazulapan, un bonito rompimiento. ¡Qué manera de clavar este disparo, Nando! Sí, un equipo de Tamazulapan que está muy concentrado en este momento, ya los últimos minutos, y es lo que está realizando este número 10 del equipo de Tamazulapan, anotando otra canasta más. Y balón para el equipo de Tlahuitoltepec, que quiere reaccionar, pero parece ser que están un poco desesperados y el tiempo también está encima. El saque es para el equipo de Tlahuitoltepec, que está el número 11, profesor Chano, el profesor Jaime. Ahí le cometen una falta. Dos posibles le dan a este número 8, el profesor Jaime. Son 5 personales. Al número, ¿qué número es? Es el número 5 que ha cometido la falta. 5 personales en este momento. Así que a la regadera este número 5 del equipo de Tamazulapan. El primer lanzamiento del número 8. Efectivo es el lanzamiento del número 8 del equipo de Tlahuitoltepec. Segundo lanzamiento del número 8. Cuenta la canasta, señores. Hay otro tiempo más para el equipo de Tamazulapan y se acerca el marcador en este momento. Un punto de diferencia, señores. 14-15. Es el marcador ya en los últimos minutos, los últimos segundos, señoras y señores. Compañero Carlos, ¿cómo vamos a terminar este encuentro? ¡Qué emoción estamos viviendo esta noche, de veras! El equipo de Tamazulapan y el equipo de Tlahuitoltepec, solamente un punto de diferencia y faltando escasos minutos y segundos, el número 8. Ahí se congela la jugada, ahí el equipo de Tlahuitoltepec y es saque lateral para el equipo de
Tamazulapan el número 10, a ver para quién, para el número 11. El 11 pide la bola, pásamela, es mía, dice, pero el número 12 se niega en realizar el pase. Debo de sacar estrategias, debo sacar faltas, dice el número 12. Está muchachón, decimos, porque van rapidísimos, están jugando muy rápido estos jugadores, bastante corpulentos, estos señorones. Gracias acá a mi amigo que directamente nos está conectando en la frecuencia de 89.3 del FM a través de Ginet Radio. Consume lo que tu pueblo produce y apoya lo que tu gente hace. Ese es nuestro lema a través de esta radio. Así pues, grandes amigos, a toda la República Mexicana, a los amigos, amigas, parientes, paisanos, los que nos están sintonizando, revisen la página, estamos conectados a través de YouTube. Y estamos en la página para que ustedes lo chequen. Aquellos amigos que no pudieron la oportunidad de estar con nosotros, es el www.ginetradio.com para que usted pueda presenciar, pueda observar de a viva imagen. Estamos transmitiendo también a través del video. Ustedes lo pueden checar. ¿Quiénes son los que están jugando? ¿Quiénes son los que están dentro del campo de juego, Nando? Sí, ahorita estamos ya viendo los últimos minutos. Allí el número 11 que acaba de penetrar y le cometieron una falta. Ya están los primeros tiros. El primer tiro de este número 11, el profesor Chano acaba de anotar el primer puntito y parece ser si aquí entra cerca. Recupera el número 15, a ver qué hace, para quién. Allí maneja con calma la pelota para el número 11. Chano busca a quién, al Apache. Apache quiere penetrar, busca al número 11 desde la línea de tiros. Remata el número 10. ¡Canasta, señores! ¡Qué media vuelta hace! ¡Cuidado! Y el número 9, Champions, haciendo la jugada antes. No cuenta la canasta, dicen los señores oficiales. ¿Qué partido se está terminando? Un partidazo se está viviendo. El número 11 es el número 10 que acaba de anotar un rompimiento largo. Se desconcentra el número 10. ¡Cuidado! Vamos a ver cómo termina. Estamos en los últimos minutos o los últimos segundos. Se viene el número 10 del equipo de Tamazulapan, el número 10. Y la gente empieza a aprender en esta noche. Allí vemos el equipo de Tamazulapan. El número 9, ¿para quién? Para el número 12. El número 12 del equipo de Tamazulapan, una media vuelta. Se desmarca el número 12 antes. Es una falta y va a ser de 2 posibles. ¡Qué partido estamos disfrutando, señoras y señores! Va a tener los 2 posibles el número 12, el primer lanzamiento cerca, no hay canasta. La gente se prende, la gente abuchea, la gente está metido en este encuentro. Ahí está el número 12 haciendo el segundo lanzamiento. ¡Efectivo ese lanzamiento! ¡Ay! Se está viviendo un partidazo, señores. Estamos en Master, categoría Master. Claudio Toltepec contra el equipo de Tamazulapan, compañero Carlos. Sí, Nando, qué emoción, qué pasión estamos viviendo esta noche. 17-17 el score parcial. Únicamente 16 segundos de juego. ¿Qué estará pasando en la familia de cada uno de estos veteranos si no estuvieron presentes en esto, si no lo están viviendo aquí en la cancha y están en casita? Ruéguenle a todo, porque el equipo de Tlaui Tama están contendiendo. Ahí está Jaime, anota. Vamos a ver si cuenta la canasta. Pues sí, sí contó.
Una falta que cometió ahí el equipo, uno de los elementos de Tama. 6 segundos únicamente ya para concluir con este bonito partido de esta noche. Ahí está Jaime en la línea de castigo. Jaime ahí en el primer lanzamiento. Nada. Recupera él mismo. Antes hay una violación. Es balón para el equipo de Tamazulapan. A ver qué hace Tamazulapan. Hay un tiempo fuera, dice. Ahí el equipo que pide es el equipo de Tamazulapan, dicen los árbitros. Es poco la diferencia, una cantidad parece ser. Más Nando y ahí ingresa nuevamente y son segundos nada más que quedan, mínimo de menos de 6 segundos. Adelante, Nando. Sí, vamos a ver cómo termina este encuentro. Este tiro puede ser impecable. Un tiro. ¡Oh! Cerca el remate el número 10. ¡Ante! ¿Qué está pasando, señoras y señores? Parece que un árbitro está marcando una falta del número 8 y hay dos posibles. Y el número 10 es el responsable. Es el responsable. Sí, adelante, compañero Carlos. Primer lanzamiento. Primer lanzamiento, anota. Ay, 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 ay. Gracias, Nando. Así que ni siquiera se pudo hacer nada. Ay, señoras y señores. Un partidazo que acabamos de disfrutar. El número 10 ahí en este momento falló su último tiro, señoras y señores. Pues ahora sí que ahí están los saludos que están haciendo los integrantes de los dos equipos. El equipo de Tlahuitoltepec, qué forma de cerrar allí el partido, el equipo de Tlahuitoltepec, y el marcador lo lleva el equipo de Tlahuitoltepec por una canasta de ventaja. Ese fue el marcador, compañero Carlos. ¿Cuál el marcador? Fue un punto, Nando, porque sí. El que estaba en la línea de castigo era para asegurar los dos tiros libres y volviera a empatarse. Pero qué bueno que la gente también nos está acompañando, nos está regalando playeras, nos está empezando a motivar también, porque nosotros llevamos a cabo este tipo de estos partidos, estos encuentros que se están disfrutando de esta noche. Materiales Juquilita nos acaba de regalar una bonita playera de color guinda, y es para nosotros los que estamos llevando a cabo también esta narración, esta crónica, esta información, para que ustedes también tengan conocimiento de qué momento, qué ambiente estamos viviendo esta noche. Amigos y amigas, los que están escuchando a través de la radio en la frecuencia de 89.3 de su FM, consume lo que tu pueblo produce y apoya lo que tu gente hace. Ese es nuestro lema de Ginet Radio. Fíjense. Así que a todo volumen, escuchen a todo volumen. Si usted no se quiere acercar aquí en la cancha, súbele el volumen a la radio para que usted escuche. Ahí se están repartiendo dulces, chicles, playeras, hay una infinidad de regalos que está repartiendo Materiales Juquilita, Nando. Sí, compañero, qué bueno que hay gentes que realmente ama lo que es el deporte, y aquí dando este regalito, este obsequio, el Materiales Juquilita. Si usted quiere construir, Materiales Juquilita tiene todo para la construcción. Ahí está el compañero José Luis, el apodado
mascotas que está repartiendo las playeras para todo el público, y ese es bonito, señores, que colaboren de esta manera la gente, y es lo que está haciendo Materiales Juquilita. Y por aquí también nos regalaron una bonita playera, como dice el compañero Carlos, con este bonito obsequio. Nosotros estamos llevando la crónica a través de esta radio, a través de esta frecuencia, la 89.3 o FM, o usted entra a través del internet, www.ginetradio.com. Estamos en esa frecuencia también. Y consume lo que tu pueblo produce y apoya lo que tu gente hace. Apoya usted a su equipo, a el equipo que quiere apoyar usted en esta noche. Ya viene la siguiente final. Como comentábamos como compañero Carlos, el equipo de Tlahuitoltepec cerró con todo. El equipo de Tamazulapan, que también pudo defender el marcador, pero lamentablemente los últimos minutos, los últimos segundos, el número 10 del equipo de Tlahuitoltepec anota. También cuando se está terminando el tiempo, el número 10 hace un bonito lanzamiento bajo la tabla y el árbitro marca una falta, y es donde el equipo de Tamazulapan le dieron los dos posibles ya después del tiempo, y simplemente no pudo aprovechar este número 10 porque era para empatar el marcador en este encuentro. Lamentablemente ganó el equipo de Tlahuitoltepec. Nadie quería despegarse de sus asientos, pero cuando estamos viendo ahí los regalos ahí que van arrojando sobre las gradas, chicles, dulces, playeras, una infinidad de regalos que están haciendo ahora, que están repartiendo, misma que están disfrutando. Claro, no están repartiendo chelas, que es lo que más quisiera, más al ratito ya al término de todos los partidos. Entonces prácticamente la gente está congregada ya en este terreno de juego. ¿Por qué? Porque ya terminó el jaripeo y la gente pues se ha acercado aquí en el terreno de juego. Ahí están las gradas, viene el público, ahí se levanta la ola. ¿Por qué? Porque ahí están repartiendo los chicles y sí, se sigue repartiendo regalos. Ahí la gente quien está patrocinando, y por qué no mencionar otra vez, nos está regalando, nos está obsequiando esta playera Materiales Juquilita. Así pues, mis grandes amigos, los que están sintonizándonos a través de la radio, Ginet Radio, en la frecuencia de 89.3, ahí está el amigo Mascotas, ahí está el amigo ahí, José Luis, es el que es el encargado de repartir estos regalos. Gracias ahí, amigo José Luis. Ahí ya estamos transmitiendo. Muchas gracias por esos regalos. Muchas gracias. De veras, así nos motivamos y así motivamos también al público presente para que también no les gane el frío, que no les llegue el frío en el corazón, sino que al contrario, estemos con ganas en el aplauso, aplaudiendo, regalándole los aplausos a estos jugadores que están por iniciarse este partido entre el equipo de Tlahuitoltepec y el equipo de Laicans de Tlahui y el equipo de Guerreros de Totón, sub-23. Vamos a observar el salto entre dos que va a efectuar el equipo de Tlahuitoltepec y el equipo de Guerreros de Totón. Ahí está uno de los pilares, este jugador bastante alto, los dos altotes. Ahí está el Apache Junior, Julián Sergio, el número 15, y Mijail ahí directamente de Totón. Balón para el equipo de Totontepec, el número 6, se anota. Una rapidez que emprende el equipo de Totontepec, Villa de Morelos. El equipo de Tlahuitoltepec, nuevamente Laicans, vamos a observarlo, vamos a identificarlo como Tlahuitoltepec en estos momentos, el número 15, empieza frío, balón para quién, el número 4, cerca nada más, el número 4. Vamos a ver el equipo de Totón. Ahí el número 15 luchando con todo. El esférico es balón para el equipo de Tlahuitoltepec. Tlahuitoltepec en estos momentos lleva el balón. Está
El score a favor del equipo de Totón. Una finta ahí de tiro desde la línea de triple. Nada. Es balón para el equipo de Totontepec. Totontepec en estos momentos tiene el balón. Este jugador número 4. Ahí está el número 9 de Totón. El número 9, Julián Cerco, ahí presionando fuertemente entre estos dos altotes. Es balón para el equipo de Totón. Hay una falta que marca el árbitro. Nando. Sí, estoy viendo los dos equipos con una capacidad de jugar el deporte de básquetbol. Los dos equipos, ahí el equipo de Totontepec y el equipo de Tlahuitoltepec. Tlahuitoltepec con dos postes muy altotes, ¿no? Y al igual que el equipo de Totontepec. Ahí está este muchacho que también juega en categoría libre por parte del equipo de Totontepec, y ya está la primera canasta del equipo de Tlahuitoltepec. Este muchacho, el número 8, que acaba de encestar su primera canasta del equipo de Tlahuitoltepec. Vamos a ver cómo reacciona el equipo de Totontepec. Se va el número 12 bajo la tabla, el equipo de Tlahuitoltepec. Ahí está el número 12 manejando el esférico, se va, se desmarca. Viene el número 8, pase para este muchacho, fintea, busca, tira, canastota, señores, sí señores. Este chiquillo acaba de hacer una magia de jugadas bajo la tabla del equipo de Totontepec. Y ahí está el número 5 al número 10, es el número 10, parece ser del equipo de Totontepec. Ahí está nuevamente Totontepec haciendo esta jugada. Muy cerrado ese lanzamiento. Y el número 8 del equipo de Tlahuitoltepec congelando el esférico. Y vamos a ver qué hace Reyes, el número 7. Primer lanzamiento, no consigue nada. Vamos a ver el número 7 del equipo de Totontepec. Ahí está el número 7, bonito lanzamiento, no consigue nada. Bajo la tabla el equipo de Totontepec roba nuevamente la pelota. Se va, busca a este muchacho de Totontepec. Bonito bloqueo. Bajo la tabla de este número 4, bajando la pelota de este grandulón del equipo de Totontepec. Se va el número 7 recibiendo la falta, compañero Carlos. Sí, Nando, estamos observando dos equipos bastante fuertes. Parejo la estatura. Nada para nadie. Y luego la habilidad y la agilidad que están demostrando estos muchachones. El equipo de Tlahui se va rápidamente. Ahí el número 12, un bonito pase para Julián Sergio. ¡Es solito! Pareciera que no pasa nada, pero este jovenazo tira así como que despacito nada más, sin resorteos, sin agresividad. Son jugadas de triangulaciones, son jugadas de triangulaciones que están haciendo el equipo de Tlahuitoltepec, ¿no? Son jugadas muy estratégicas porque está bajo la tabla este muchacho y conectando la pelota nada más, compañero Carlos. Así es, con una mano nada más él lo está haciendo. Él como que demasiada confianza también. Entre más motivación, mejor. Ahí está, finalmente resortea este jovenazo. Pero ahí estaba, tiró de lejos. Antes hay una falta que marca el árbitro. Es balón para el equipo de Tlahuitoltepec. Ahí faulean al equipo de Tlahui. Desde larga distancia el número 12. Pero ahí estaba Julián Sergio aprovechando la estatura como él puede. El número 8 de larga distancia de 3 puntos. Y él lo disfruta, él lo festeja como debe de ser. Ahí está el equipo de Totontepec que va avanzando a la contraria. Y el número 15, Mijail se cae. Ahí entrega la bola a su compañero. Balón para quién y bloqueo limpio que le ponen. Pero ahí estaba uno atrás de ese jugador. Alcanza a tocar y es falta. Falta ahí del jugador de Tlahuitoltepec y es el número 12 de Totontepec quien se acomoda en la línea de castigo que acaba de desaprovechar. Qué manera de desaprovechar este primer disparo. Segundo lanzamiento, adentro. Ahí acaba de conectar un punto más el equipo de Totón y se va rápidamente el Laicans. El equipo de Tlahui se le escurre, se le fue, se le acabó el campo de juego, Nando.
Sí, el equipo de Tlahuitoltepec que contragolpea demasiado y el equipo de Totón también quiere hacerlo de esta manera, haciendo la jugada. El número 9 pierde la pelota, recupera el número 12 y el número 7 pelea fuertemente. Hay una falta que marca los señores oficiales y el balón para el equipo de Tlahuitoltepec. Tlahui maneja el esférico por parte del número 8, quien es el movedor del esférico. Este chamacón conocemos que fue el campeón canastero en la Copa Juárez, en la categoría infantil. Este muchacho que también está ya en la sub-23. Viene el número 12. El número 12 se va del equipo de Tlahuitoltepec, hace la jugada y pierde allí la pelota. Rompimiento largo para el equipo de Tototepec Reyes. El número 7, el pase para quién? Para el número 10. Y pierde allí la pelota. Recupera el número 6. Pase para el número 5. Es el tiro. Bajo la tabla, no consigue nada. Recupera el equipo de Totontepec. El número 12 al número 6. Lanzamiento largo. No consigue nada. Bajo la tabla el número 13. Tlahuitoltepec está resolviendo todo bajo la tabla. Simplemente la jugada aérea que hace el equipo de Totontepec. Totón está presente en esta final. Sub-23, estamos en la sub-23 y el número 7 haciendo la jugada. ¿Para quién? Para este número antes. Hay una falta. Adelante, compañero. Bien, así es como termina este primer tiempo. El equipo de Tlahui y el equipo de Laicans de Tlahui y el equipo de Totontepec. 5-9. 5-9. Ahí está el score parcial. ¿A favor de quién, Nando? El equipo de Tlahui. Laicans. Ahí ¿sí? está. Es el equipo de Tlahui. Solamente 4 puntos de diferencia. Iniciamos el segundo tiempo entonces. Ahí está el equipo de Tlahui, el número 12, el 12, una media vuelta, le bloquean este disparo. Te dejo aquí el micrófono, solo que tendré que ir a participar mientras a calentar también la musculatura. Adelante, Nando. Sí, compañero, vamos a narrar este encuentro. Ya el compañero también va a participar en este momento en categoría de veteranos. Así que vamos a estar aquí para seguir con la narración con este encuentro. Lo que es el sub-23, el equipo de Tlahuitoltepec contra el equipo de Totón. Totón está en este momento por parte del número 9. Ahí está. El número 9 haciendo el segundo lanzamiento, no consigue nada bajo la tabla. El número 12 no consigue ahí la canasta. El número 12 por parte del equipo de Totón. Ahí está el segundo lanzamiento. Es primer lanzamiento con una canasta. Así que está en este momento el equipo de Totontepec. Está en este momento. Vamos a ver qué hace el equipo de Totón. Nuevamente este número 12 busca a quién. Es el número 7, no consigue nada bajo la tabla. El número 12. Qué momento de reaccionar el equipo de Totón en este momento. Así que Totón está motivadísimo en este encuentro ya en el segundo tiempo. ¿Qué responde el equipo de Tlahuitoltepec? La jugada es de 2 puntos. 9-10. Ahí está Totón, está llevando la marcación en este momento. 9-10. Le dio la vuelta al marcador. Vemos al número 8 para el número 7. Un pase bonito y bloqueo. Este pase efectivo de este muchacho, el número 7 para el número 8. Vamos a ver cómo reacciona el equipo de Tlahuitoltepec. Ahí está este jugador del equipo de Totón al número 15. Bonito lanzamiento con la canasta. Este Torre, este chamaco, el número 15, acaba de encestar y aprovechando toda la estatura que hace el equipo de Tlahuitoltepec. Así que Tlahui está reaccionando. También responde el equipo de Tlahuitoltepec.
Totón está reaccionando, pero simplemente falla ese lanzamiento. Vamos a ver qué hace el equipo de Tlahuitoltepec. Ahí está el número 8, Marco. Busca a quién. Es otro jugador, Lalo. Marco, bonito lanzamiento. ¡Efectivo ese lanzamiento del equipo de Tlahuitoltepec! Un triple que acaba de anotar el equipo de Tlahuitoltepec. Se desmarca en este momento el equipo de Tlahui. Viene el número 7. El número 7 con un ganchito y la jugada lo hace el número 7. El encuentro es de ir y venir en esta noche. Estamos en la categoría sub-23. Ahí está Lalo haciendo la jugada. Lalo, ¿para quién? Para Marco. El pase el número 4. Antes. Estos grandotes están acercándose y se están dando con todo en la ofensiva y la defensiva de este encuentro. El número 4. Ahí está el primer lanzamiento. No hay canasta. Vamos a ver el segundo lanzamiento de este número 4. Ya en el segundo tiempo. Antes es una falta que marca los señores oficiales. Balón para el equipo de Totón. Totón está en este momento llevando el esférico. Robo del esférico. El número 7 para el número 2. El número 2 a ver si alcanza la pelota. Simplemente muy fuerte ese lanzamiento. Y Totontepec, el número 6. ¿Para quién? Para este número 12. Antes, ahí está el número 12. Este chamacón allí haciendo la jugada por parte del equipo de Totón. Ahí está el primer lanzamiento. No hay canasta. No hay canasta. Y estamos en los últimos minutos de este encuentro. Segundo lanzamiento. Efectivo ese lanzamiento. Balón para el equipo de Tlahuitoltepec. Tlahui con este bonito uniforme de color azul. Ahí está el número 13. Es el número 13 al número 8. El número 8 para el número 5. Es el número 15, perdón. Ahí está, buscando a quién. Se da una media vuelta, se desmarca. Bonito lanzamiento, no consigue nada. Remate el número 4. El número 7, se pasa la pelota, recupera el equipo de Tlahuitoltepec, se va el número 8, antes. Es una falta que marca los señores oficiales. Los oficiales marcan allí la falta para el equipo de Totontepec. Se va este número 8. Busca para quién, para el número 12. Es Lalo. Ahí está el número 8, Marco. Nuevamente busca a este jugador, pierde la pelota y el equipo de Totón allí rompe la pelota. ¿Para quién? Para este número 12. Se va para quién? Para este número 6. Totontepec se está organizando en este momento. Se va el número 6 para el número 9. ¿Quién tira la pelota? Es el número 7. Nada. Bajo la tabla el equipo de Tlahuitoltepec se va al número 13. 13 se desmarca. ¿Para quién? Es el muchacho que recibe la pelota, el número 8. También el pase para el número 15, no hay de vuelta, haciendo el pivot, no hay jugadas. El número 12 busca para el número 8 y ha terminado este bonito encuentro, señoras y señores. Esta es la gran final que se vive. Vamos a escuchar el marcador final. (16-13). 16-13 es el marcador. Así que hay otro partido porque Totón parece ser que tenía el invicto. Así que se va a jugar nuevamente, se va a jugar otro partidazo. Vamos a ver cómo termina este encuentro. Se va a definir en este partido porque Totontepec tenía el invicto. Así que se va a jugar nuevamente, se juega nuevamente.
Y vamos a ver ya los señores oficiales levantando la pelota en el circo central. Ahí está el balón para el equipo de Totón. Aquí se define el equipo ganador. Ahí está el número 12, es el número 13, perdón. El número 13 del equipo de Totón. Y viene el saque lateral. Ahí el pase para el número 12. Ahí también le cometen una falta. Ahí está la falta y los aficionados muy al pendiente allí de todas las jugadas que se está llevando. Vemos entonces allí el número 7 haciendo la jugada y la primera canasta. Ahí está la primera canasta por parte del equipo de Totontepec. Vemos allí el equipo de Tlaui por parte del número 8. 8 manejando la pelota. ¿Para quién? Para el número 4. Regresa el esférico para el número 8. Manejando. Busca a quién entregar la pelota. La jugada puede ser con el número 13. Y es el número 15. Bonito lanzamiento. Bonito remate del número 4. Es un bonito remate que hace el número 4 del equipo de Tlaui Toltepec. Ahí está Tlaui Toltepec anotando la primera canasta y Totón lo cierran de esta manera. Así lo cierran de esta manera el equipo de Totontepec. Vamos a ver cómo reacciona el equipo de Totontepec. Pero el balón es para el equipo de Tlaui. Es el número 8 para el número 13. El número 13, Lalo, busca a quién. Es para el número 15. 15 pierde la pelota. Ahí se desconcentra un poco el número 15. 15 por parte del equipo de Tlaui Toltepec. Viene allí el número 7. El número 7 busca nuevamente al número 12. Bonito lanzamiento del número 7 bajo la tabla. Este número 13. Busca el número 6. Se va al número 7. Penetra el número 9. Antes hay una falta marcado por los señores oficiales. Y el balón para el número 9. Hay un tiempo fuera para el equipo de Totontepec. Está viviendo un partido tan emocionante en esta noche. Ya categoría sub-23 está jugando, ya son las finales, son los equipos que se está enfrentándose con esa capacidad que traen los dos equipos, el equipo de Tlaui Toltepec y el equipo de Bisontes de Totontepec. Esos muchachos que también están muy efectivos en los lanzamientos, en los tiros, muy seguros. Vemos el número 9, allí lo falla este muchacho. Del número 8 al número 12, penetra el número 12, se desmarca y fintea el pivot y lanzamiento del número 8, pero esos dos postes es impasable, no se puede tirar perfectamente. También lo hace el equipo de Tlaui Toltepec, se desmarca el número 13, la pierde ahí la pelota. ¡Qué velocidad traen esos muchachos! El encuentro es de ir y venir en esta noche. El número 6 levantando la pelota. Nuevamente recupera el número 6 del equipo de Totón y el pase para el número 12. ¡Canasta! Ahí está la canasta que hace el número 12 por parte del equipo de Totontepec. La jugada es de 3 puntos. 3 puntitos nada más que hace el número 12. Vamos a ver el equipo de Tlaui Toltepec que también puede reaccionar. Lanzamiento largo. Intercepta el número 15. El número 15, bonito tiro. Se estira este chamaco, pero lástima, no cae la canasta. Rompimiento largo para el número 7. El número 9 se desmarca. Bonita entrada con una canasta. Ahí está la canasta que hace el equipo de Totontepec. El pase para el número 15 del equipo de Tlaui Toltepec, se va el número 3, es el número 8, Marco, intercepta allí la ofensiva del equipo de Totontepec. Ahí está Totón robando el esférico, perdiendo allí el equipo de Tlaui Toltepec. Allí vemos al número 9, Totón está asegurando en este momento el marcador. Allí
Faltando 1 minuto de juego. El lanzamiento no consigue. Bajo la tabla el número 4. Antes que hace el jugador del equipo de Tlahuitoltepec, lo pierde en este momento. Vamos a ver qué hace el equipo de Totón. Es una falta que marcan los señores oficiales. Y el balón, ¿para quién? Para el equipo de Tlahuitoltepec. Tlahuitoltepec, que también está muy motivado, nada más que va un poco bajo en el marcador. Se va el número 15. El número 15 busca a quién entregar el esférico, es el número 12. El número 12 fintea, busca para el número 4. Se va el número 4, pero es una violación. Es una violación que marca los señores oficiales. Dice que hay que botar antes la pelota para avanzar. Nuevamente el saque para el equipo de Totontepec. Ahí está el equipo de Totón. Bajo la tabla el número 7. Pierde la pelota el número 6. Este chaparrito muy habilidoso, muy rápido, buscó la falta. Y ahí es donde le conceden los dos posibles. Primer lanzamiento, no hay canasta. Vamos a ver el segundo lanzamiento. Segundo lanzamiento para este muchachón. Sí, efectivo ese lanzamiento. Parece rompimiento largo. Así era la jugada, señoras y señores. Simplemente nada más el número 15 lo hizo muy fuerte ese lanzamiento. El marcador ahorita nos van a proporcionar en este momento. 9-2. 9-2, Totón. Es el marcador. 9-2. Es el marcador parcial en el primer tiempo. Vamos a ver cómo termina el segundo tiempo. Esto se está jugando nuevamente porque el equipo de Totontepec tenía el invicto. Así que el primer encuentro lo ganó el equipo de Tlahui. Y puede ser que Totón lo defiende o simplemente Tlahuitoltepec se lo lleva. Entonces vemos allí la ventaja un poco aventajado el equipo de Totón. Y allí buscando la falta este muchacho muy alto, muy certero, muy seguro, el número 13 de Totontepec. Ahí está el primer lanzamiento, no hay canasta en este momento. Vamos a ver el segundo lanzamiento de este jugador. El segundo lanzamiento tampoco, bajo la tabla el número 15. Ahí está este chamaco que se estira con todo. Y el número 8, bonito lanzamiento. Cerca. Recupera el equipo de Totón. Ahí está este muchacho, el número 7. El número 7 busca, intercepta. Y antes, ¿cómo cuenta la? Eso es lo que se está viviendo en esta noche. Totontepec acelera la jugada y busca allí al número 7, es el número 9. Salatel es el número 9. Vamos a ver qué hace este número 13, una media vuelta. El número 12 sigue y no perdona. Y acaba de anotar otra canasta más. Tlahuitoltepec está muy desconcentrado. Tlahuitoltepec se ha quedado con ese marcador. Y vamos a ver, antes es una falta ofensiva que comete el número 13 del equipo de Totontepec. Ahí está el número 8 simplemente haciendo la jugada. Ahí vemos el número 12 pivotea. Ahí vemos el número 13, Lalo, que también pierde la jugada. Tlahuitoltepec no tiene dónde o cómo tirar, y eso es lo que hace el número 12, haciendo el tiro desesperado, y el número 8 también lo falla. Pero estos dos postotes no se puede pasar ahí bajo la tabla. Eso es lo que hace el equipo de Totón. Cierra muy bien su cuadro en este momento porque lleva la ventaja, y este equipo está muy certero, muy seguro. El número 12 acaba de anotar, es el número 7, perdón, que acaba de anotar otra canasta más con una falta. Reyes, su segunda falta de este jugador.
Y remate del número 13, bajo la tabla el número 12, rompimiento largo para el número 8, se desmarca el número 13, bonito lanzamiento, no consigue nada, bajo la tabla el equipo de Totón, es el número 13 que se desmarca, se va, pase para el número 12, contra remate del número 12 con una falta. Es el número 4 que acaba de anotar, de hacer la falta. Y lleva 3 personales, 3 fouls personales el número 4. El número 12 desaprovecha el primer lanzamiento. Vamos a ver el segundo lanzamiento de este jugador número 12. El segundo lanzamiento tampoco. Balón para el equipo de Tlahuitoltepec. Tlahuitoltepec manejando el esférico. Es el número 8. El número 8. Ánimo muchachos, dice aquí el entrenador. Ahí vemos el número 13 que pierde la pelota. Vemos allí el número 8, efectivo ese lanzamiento. Un poco tarde, pero puede reaccionar el equipo de Tlahuitoltepec. Faltando 2 minutos de juego. Vemos allí el número 5, presionadísimo, el número 12, una media vuelta. Eso es lo que sabe hacer el equipo de Totontepec. Se ve cansado el equipo de Tlahuitoltepec. Vamos a ver qué hace el equipo de Tlahui. Marco busca, es el número 8, se desmarca. Pase para quien, es un robo del esférico. El número 6 se va, una bonita descolgada del número 6. ¿Qué está pasando con el equipo de Tlahuitoltepec? Se ha quedado con ese marcador un poco bajo. Ahí viene el número 8. El número 8 viene. ¿Para quién? Para este muchacho, el número 15. El número 15 que también presiona este número 13. Viene el número 8. Una media vuelta al número 13. Al número 15. Simplemente vigila al número 13. Ahí está Marco. Busca la pelota, pero el número 9 lo baja. Ahí está Totontepec, que está con todo, pero los señores oficiales marcan una falta. El primer lanzamiento, simplemente no hay nada. Siguiente partido, sí señores y señoras. Va a ser un partidazo. Categoría veteranos, Bisontes de Totontepec contra Tlahuitoltepec. Ese va a ser el siguiente partido. Bisontes de Totontepec. Este partido dieron un partidazo. Consume lo que tu pueblo produce y apoya lo que tu gente hace. Señores y señores, saludos los que nos están sintonizando la 89.3 FM o los que nos están siguiendo a través del internet ginetradio.com. Ahí estamos, síganos en esta frecuencia o en esta página de internet. Señoras y señores, está por iniciar este encuentro. Acaba de ganar el equipo de Totontepec en sub-23 varonil. Ganó el equipo de Totontepec, así que Totón es el campeón en este torneo relámpago de básquetbol en categoría sub-23. Y vamos a arrancar el siguiente partidazo. Ya el compañero Carlos ya está haciendo sus calentamientos. Veteranos va a jugar en esta noche 2 equipos. Bisontes de Totontepec contra Tlahuitoltepec. También hace un rato Materiales Juquilita repartió playeras para todo el público general, algunos chicles, cacahuates, dulces para todos los niños quienes están ahorita viendo ya los últimos partidos, las grandes finales. Y Materiales Juquilita también está presente en este torneo de básquetbol. Qué bueno, señoras y señores, que la gente tiene ese gusto, que la gente apoya, que la gente tiene esas ganas para que el público se divierte. Así que Materiales Juquilita
está presente en este torneo de básquetbol. Señoras y señores, ya están los dos equipos que estamos ya viendo en la parte izquierda, el equipo de Tlahuitoltepec, en la parte derecha está el equipo de Totontepec, Bisontes de Totontepec está en este momento realizando ya los breves calentamientos. Vamos a ver quiénes son los que están dentro del equipo de Tlahuitoltepec. Ya es un equipo muy joven, pero ya están como veteranos estos señores, más de 40 años. Vamos a ver, ahí está el Panchot, ahí está el señor Pepe, ahí está Aarón, que es el que comanda el equipo, ahí está Silvestre, ahí está Carlos González, que también está, ahí está Marco Antonio, que también forma el equipo de Tlahuitoltepec. De este lado, en la parte derecha de esta mesa de control donde estamos ubicados nosotros, el equipo de Bisontes de Totontepec, está el equipo de Totón por parte de Atilano. Atilano está formando el equipo de Bisontes. César Azarel, están estos muchachos, estos jugadores que ya están haciendo sus últimos calentamientos. También son jóvenes, son muchachos, son señores ya que ya cumplieron 40 años de vida para seguir con este deporte de básquetbol. Ellos aman el deporte de básquetbol, así que vamos a disfrutar. Bonito partido, bonitas jugadas, bonitos tiros que van a realizar estos elementos del equipo de Totontepec y el equipo de Tlahuitoltepec. Ya dijimos, el equipo de Tlahui está por los siguientes elementos: Pepe González, Aarón González, Marco Antonio González, ahí está Carlos González, Silvestre Cardoso, Panchot Díaz, ahí está también Marco Antonio Silvestre, ahí el capitán está reportando los elementos. Señoras y señores, vamos a disfrutar este bonito encuentro, los dos equipos de Totontepec y el equipo de Tlahuitoltepec. Así que vamos a vivir este encuentro a través de la frecuencia 89.3 y en la página de internet www.ginetradio.com. Así que consume lo que tu pueblo produce y apoya lo que tu gente hace. Vamos a apoyar árbitros en la cancha también. Así que se estará disfrutando este bonito encuentro. Ya los árbitros están dando indicaciones para el saludo deportivo. Tlahuitoltepec con ese uniforme tradicional, color azul. Azul, un color muy llamativo, un color que es tradicional para el equipo de Tlahuitoltepec. De este lado, el equipo de Totontepec, también un uniforme tradicional de color rojo, las playeras y el pantaloncillo con una franja de color negro. Así que son los colores muy atractivos, los uniformes, y ahí está el saludo deportivo para esta gran final de este encuentro. Vamos a ver entonces, señoras y señores, ya está por iniciar este encuentro. Vamos a vivirlo a través de la frecuencia 89.3 este encuentro. Adelante, el árbitro ya está listo y arrancamos el encuentro. ¿Qué está pasando? Allí el número 0 hizo una finta de no saltar en ese momento. Totontepec, allí, ¿qué pasa? Dice allí la defensiva que marca una falta el señor árbitro. Balón para el equipo de Totón. Ahí está, ya arrancamos el primer tiempo. Ya vemos el primer lanzamiento por parte del equipo de Totontepec.
De poder a poder se está enfrentando, es lo que vivimos en categoría libre de estos dos equipos ya en veteranos en este momento. Ahí viene José González, Pepe González, primer lanzamiento, no hay canasta. Bajo la tabla el equipo de Totontepec, César, Atilano manejando, haciendo la jugada, busca la jugada para el número 12, Azarel manejando para este número 9. Vemos allí nuevamente a Azarel, que porta el número 12, César, el número 7, para este jugador del equipo de Totontepec. Hay una falta, una tripleta de arbitraje también que está realizando por parte de estos señores que conforma el grupo de Cabrem. Vemos allí el número 11, otra falta más por parte del equipo de Totontepec. 3 segundos que marcan los señores oficiales. Ese es los reglamentos que se tiene que respetar allí dentro del área. Silvestre le cometen una falta. Ahí le cometen una falta a este jugador, el número 11, Silvestre. Allí lo faulean. El número 11. El primer lanzamiento del equipo Tlahuitoltepec por parte del número 11, lo falla este señor. Vamos a ver, el maestro Silvestre está realizando el segundo lanzamiento, tampoco. Bajo la tabla el número 9, Aarón busca nuevamente los dos grandes zurdos vimos en el equipo de lotería, estos dos señores, dos jugadores, Aarón y Silvestre, en ese tiempo donde jugaban ellos en categoría libre. Mientras vemos allí César haciendo la jugada bajo la tabla, no pudo encestar, estaba tan solo con su alma y no pudo canastear bajo la tabla. Y lo falla en este momento. Lateral le corresponde para el equipo de Totontepec, que también el equipo de Tlahui falló, allí perdonó en ese momento. Y viene el equipo de Totontepec. Totontepec está fallando también, pero busca la falta. Allí busca la falta el equipo de Totontepec. Hay tiempo fuera por parte del equipo de Totón, nos indican los señores oficiales. Estamos iniciando apenas este encuentro. La hora exacta, a las 8:36 se está llevando esta final. El equipo de Tlahuitoltepec contra el equipo de Totontepec. En este momento los entrenadores indicando cuáles van a ser las jugadas, las estrategias que se tienen que aplicar dentro y fuera del área de este campo deportivo de básquetbol. Por parte de los dos equipos vamos a reanudar este encuentro. El número 12 recibiendo la falta. Está anotando su segundo lanzamiento el número 12, Azarel. El balón para el equipo de Tlahuitoltepec. Aarón es el número 12. Carlos, ¿para quién? Para el número 7, Pepe González. Lo falla. Este muchacho, este señor acaba de fallar ese lanzamiento y Totontepec quiere aprovechar esa debilidad del equipo de Tlahuitoltepec. Atilano acaba de anotar otra canasta más. Atilano con esa experiencia, con ese colmillo que lleva este gran jugador y acaba de anotar su primera canasta de este primer tiempo. Balón para el equipo de Tlahuitoltepec. Silvestre, ¿para quién? Para este Panchot. Viene José González que pierde la pelota. Acaba de perder la pelota este número 7. José González, el gran famoso Pepe. Azarel que también hace este tiro presionado. Simplemente el público observando, simplemente la gente está en expectante. Carlos haciendo ese lanzamiento. Lanzamiento largo, pero no cae la canasta. César Bisontes de Totontepec haciendo la jugada y este número 5. Acaba de anotar el equipo de Totontepec en este momento. Y vemos el balón para el equipo de Tlahui.
Tlaui es el número 11, el profesor Silvestre. Ahí está el Panchot, a ver qué hace el equipo de Tlaui. Aarón, su primer lanzamiento tampoco no consigue. Así que no hay canasta para el equipo de Tlaui Toltepec. Viene el equipo de Totón. Azarel, el número 12. El número 12 buscando a quién. Es Atilano. César, el primer lanzamiento y efectivo es el lanzamiento del número 7. Ahí está la canasta del equipo de Totontepec por parte del número 7 que acaba de anotar la canasta. Así que Tlaui Toltepec lo están apagando con todos los primeros minutos. El equipo de Totón aventaja este encuentro. Mientras el pase es con Aarón. Aarón acaba de fallar. Ahí está fallando este señorón. Bajo la tabla el número 7, César, le cometen una falta. Ahí está la falta que comete este señorón. Y César va a tener dos posibles, pero antes hay tiempo fuera. Tiempo fuera que marcan los señores oficiales en este encuentro. Y vamos a ver, vamos a anunciar también para que usted esté al pendiente. El siguiente partido va a continuar rama femenil libre. Guerreras contra Condoy. Guerreras que vienen directamente desde la Ciudad de México contra Condoy. Ese va a ser el siguiente partido en la rama femenil libre para que usted esté muy al pendiente. Y el último platillo fuerte en categoría libre varonil viene el equipo de Unidos Sierra y Pulqueros de Tlaui Toltepec y Unidos Sierra. Ese va a ser el siguiente partido. ¿Quiénes son los que conforman Unidos Sierra? Algunos elementos de Zacatepec, de Aztecas de Tepantlali y Totontepec. Ahí están algunos elementos que conforman este equipo de Unidos Sierra y Pulqueros de Tlaui Toltepec. Ese va a ser el siguiente partido después de Condoy y Guerreras. Así que ya terminó el primer tiempo y parece ser que Tlaui, ahí está el marcador 9-0. 9-0 es el marcador parcial de este primer tiempo. Así que vamos a seguir con el segundo tiempo. Ya lleva la ventaja el equipo de Bisontes de Totontepec. A ver cómo reacciona el equipo de Tlaui Toltepec. Señoras y señores, estamos en este palco deportivo. Vemos aquí a nuestro contorno. Las gradas están llenísimas, están mucha gente, muchos espectadores aficionados al deporte de básquetbol. Como siempre, Tlaui Toltepec se caracteriza con ese apoyo, con ese hay jugar este señor porque no está registrado en la cédula de inscripción este integrante del equipo de Tlaui Toltepec. Así que hay un cambio, entró el número 4 del equipo de Tlaui Toltepec. Hubo un cambio de jugadores y el número 9 va a aprovechar. Y Dactilano bajando la pelota fuertemente. Vamos a ver cómo termina este segundo tiempo. Ya estamos en el segundo tiempo. Viene el número 6 del equipo de Totontepec, el número 7, César. Nuevamente, cuidado, ¿qué está pasando por ahí? Hay una falta del número 4. Azarel le comete la falta y es del número 4 del equipo de Tlaui Toltepec. Viene el número 7, el número 9. El número 7 buscando al número 6. Bonito bloqueo. Ahí está el bloqueo que hace el número 10. Panchote está bajando la pelota bajo la tabla. Viene Silvestre. Silvestre está simplemente haciendo el pase. Pase picado, pero hay una falta. Doble falta. Es doble falta que marcan los señores oficiales. Ahí está el número 12 y el número 9.
Se disculpan estos jugadores por allí porque parece ser que ahí se dieron un codazo. Fue muy accidental esta jugada, pero los señores oficiales están al pendiente. Viene Atilano viene a César, el número 6, anotando otra canasta más. Totontepec se está aventajándose con todo y el equipo de Tlawi no sabe cómo reaccionar en este momento. Ese tiro que no cae ni una canasta, ya están realizando los lanzamientos de larga distancia y el número 11. El número 11 acaba de anotar otra canasta más, señoras y señores, así que Totontepec lleva mucha ventaja en este momento, ya en el segundo tiempo. Y vamos a ver cómo reacciona el equipo de Tlawi Toltepec. Otro lanzamiento sin canasta. Tiros desesperados que hace el equipo de Tlawi Toltepec. Se va al número 9. El número 9 contra 9. Hay una falta y los señores oficiales están realizando la marcación que tiene que ser. Así que en este momento hay tiempo fuera por parte del equipo de Tlawi Toltepec. Tlawi Toltepec no sabe cómo reaccionar. Tlawi Toltepec no sabe en qué momento se tiene que hacer la jugada. En este momento están un poco dispersos, no se concentran bien. También el número 9 del equipo de Tlawi salió lesionado, salió un poco golpeado allí este número 9 que es Aarón, y parece ser que va a haber cambio, parece que entra el número 10 que es Tabio. Y Totontepec simplemente a defender lo que ya lleva en el marcador, mucha ventaja, pero falta los últimos segundos, se puede definir este encuentro. Falta mucho tiempo todavía, sí, estamos ya en el segundo tiempo. Aarón está realizando el segundo lanzamiento, ahí está nuevamente, no cae la canasta. No hay canasta en este momento para el equipo de Tlawi Toltepec. Lamentablemente han hecho varios intentos de tiros, pero simplemente no cae la canasta. Y Totontepec tiene la suerte de penetrar, tiene la suerte de hacer lanzamientos de larga distancia. Silvestre busca a quien, Aarón, otro tiro y con una falta. Ahora sí que cayó la primera canasta del equipo de Tlawi Toltepec. Tlawi Toltepec puede reaccionar, puede ser tarde o puede ser a tiempo esta reacción. Ahí está el número 9, simplemente la jugada es de 2 puntos y nuevamente Atilano haciendo esta jugada, ahí burlándose un poco de estos jugadores de Tlawi Toltepec, porque pues ahora sí que con experiencia están jugando estos señores de Totontepec. Sabemos que han llevado una trayectoria con mucho tiempo, han estado. Silvestre busca quién, Aarón antes. Estratégica, siendo solo el número 11 y lateral le corresponde Pancho de larga distancia. Eso tiene que ser para el equipo de Tlawi Toltepec y eso es lo que sabe hacer el equipo de Tlawi Toltepec por parte del número 10, el Panchot, un tiro de larga distancia. Nuevamente le sacaron la falta allí al número 11 de Tlawi Toltepec. El lanzamiento corto, ese lanzamiento. Segundo lanzamiento del número 11. Silvestre está fallando los primeros tiros. Segundo lanzamiento efectivo, ese lanzamiento. Lateral, el balón para el equipo de Totontepec. Ahí está Totontepec congelando la jugada. Y tiempo. Y la gente simplemente se queda calladito porque un equipo visitante acaba de ganar. Así es el encuentro, señoras y señores. Tlawi Toltepec tenía el invicto y Totón acaba de ganar.
Acaba de ganar el equipo de Totontepec, así que se va a vivir otra vez este encuentro. Sí, porque se quedan allí los señores jugadores y los árbitros también. Ahí están esperando. Vamos a ver, parece sí, ya está por iniciar el segundo partido, sí, para definir el equipo ganador. Ya los árbitros también ya están listos. Vamos a ver cómo reacciona el equipo de Tlaui Toltepec. Ya perdió el invicto, acaba de perder el invicto el equipo de Tlaui. Se va a vivir otro partidazo. Ojalá que los equipos nos emocione, nos proponga pues jugadas, nos proponga las estrategias, nos proponga la velocidad como tiene que ser, porque el equipo de Tlaui Toltepec se apagó. Bien, ya arrancó el primer tiempo. El equipo de Totontepec acaba de ganar el esférico y balón para quien. Es una falta. Es una falta que comete el equipo de Tlaui Toltepec por parte del número 7. Ahí está el número 12, Azarel, al número 6 que acaba de perder la pelota. Lateral le corresponde para Totontepec nuevamente. Panchot y Atilano se están agarrándose con todo. Y saben muy bien, tienen experiencia estos señores jugadores. No es la primera vez que se están encontrando en este encuentro. Ellos han estado en diferentes comunidades. Ellos han participado en diferentes torneos, en la Copa Juárez y en la Copa Región Mije. Así que, como decíamos, mucha experiencia, mucho colmillo para los dos equipos, el equipo de Tlaui Toltepec y el equipo de Bisontes de Totontepec. Así que ya estamos iniciando ya los primeros minutos de este encuentro. Vean cómo se presionan estos señores jugadores. Ahí está Atilano y este número 6 perdonando en este momento. Viene allí un rompimiento largo, pero antes fue un robo del esférico. Ahí le quita la pelota a Pepe González. Lateral le corresponde para el equipo de Totontepec está peleando con todo, al igual que el equipo de Tlaui Toltepec. Vean qué presión, vean qué forma. Y el número 11 acaba de fallar en este momento. Bien, el número 7 es Pepe González, que acaba de fallar el tiro. Es el número 7 y César cuenta la canasta, dicen los señores oficiales. Cuenta la canasta, señores y señoras. Así que hay otro tiro adicional que va a cobrar el número 7 por parte del equipo de Totontepec. El lanzamiento. Vean cómo se están agarrándose con todo. Balón para el equipo de Tlaui Toltepec. Es Panchot, el número 10 para Silvestre. Este gran zurdo. Silvestre manejando el esférico. Tlaui Toltepec busca al número 10. Nuevamente Silvestre. Ese balón simplemente circulando y ahí el número 9. Efectivo ese lanzamiento. Estamos viviendo esta emoción a través de la radio 89.3 FM Ginet Radio y en la página de internet www.ginetradio.com. Ahí usted lo puede disfrutar estas imágenes, fotografías que se está viviendo aquí en la cancha de Santa María Tlaui Toltepec, Mije, Oaxaca. Así que disfrútalo usted o vívalo usted en la frecuencia 89.3. Si usted está viajando, si usted está en su taller, si usted está en casita, pues disfrútalo con un cafecito, señoras y señores. Así que estamos dando los pormenores, todos los pormenores que está pasando aquí en la cancha. Los dos equipos, un equipo visitante, Totontepec, y un equipo local, Tlaui Toltepec. Es la selección de Tlaui Toltepec que está jugando en este momento. Rompimiento largo, ese rompimiento para el equipo de Totontepec. Un 2 nos marca los señores oficiales. La alternancia nos dice que balón para el equipo de Tlaui Toltepec.
Ahí viene José González. Pepe González, el número 7 al número 11, Silvestre. Silvestre, ¿para quién? Para Aarón. Aarón fintea el pase para Teodomiro. Antes. Ahí le cometen la falta este número 4. Este señorón que también está llevando la trayectoria deportiva, este número 4, señor Teodomiro. Primer lanzamiento, cerca nada más, es el lanzamiento de este número 4. Vamos a ver cómo termina. Ya estamos en el primer tiempo, ya en el segundo encuentro, porque hace un rato ganó el equipo de Totontepec. Otra falta más, falta estratégica. Es falta estratégica que hace el número 11 del equipo de Tlahuitoltepec. Y vemos allí el saque lateral que realiza el equipo de Totontepec. El 11 contra 10. 11 contra 10. El número 6 lo falla antes. ¿Qué pasa? Hay doble falta. No, es el número 10 que comete la falta. Hay dos posibles para el número 11. Atilano va a cobrar los dos posibles. No hubo canasta, es lo que está ahorita preguntando el número 10, porque parece ser que el árbitro estaba señalando que cuenta la canasta y no hubo canasta, es lo que dice, y es un punto nada más, un punto para el número 11 del equipo de Totontepec. Vamos a ver, Tlahuitoltepec está reaccionando en este momento, el número 9, bonito lanzamiento, efectivo ese lanzamiento. Vamos a lo que es el encuentro, señoras y señores. Totontepec viene en este momento. Está abordando en este momento el número 7 al número 11. Allí Atilano el número 12. Azarel. No llega la pelota. Simplemente el balón para el equipo de Tlahuitoltepec. Pepe Silvestre se desmarca. Pase para quién, para nadie. Allí se equivoca el número 11. Robo del esférico, se va el número 11. El número 11. Ahí lo frenan al número 11. Es el número preventivo, el número 10. 4 personales. Y estamos en el primer tiempo. Cuidado con esas faltas, porque si se están agarrándose con todo el número 11 y el número 10. Atilano quiere aprovechar estas oportunidades en este momento, porque ahí le cometieron la falta. Segundo lanzamiento, no consigue nada. El balón para quién, para el equipo de Tlahuitoltepec. Ahí le comete la falta al número 4. Y su primera falta de este jugador, el número 7 del equipo de Totontepec. Viene Silvestre. Silvestre manejando la pelota para el número 9. El número 9 haciendo bonito lanzamiento. Corto ese lanzamiento de Teodomiro, bajando la pelota y recupera el equipo de Totontepec. Ahí está el número 12. El número 12, Azarel, se desmarca. Busca a quién. El pase para el número 4. El número 4 manejando rompimiento largo. Donde no se pudo alcanzar el esférico. Y lateral le corresponde para el equipo de Totontepec. Ahí está el número 11, se fue el número 11, busca para el número 12, Azarel, una media vuelta, pero antes. Allí el número 10 cometiendo la falta y bajando la pelota con esa falta. Y Azarel va a realizar los dos posibles, el primer lanzamiento. Sí, tienen que hacer su trabajo estos señores oficiales. Vamos a ver cómo termina. Allí sí se tienen que ponerse de acuerdo estos muchachos, estos señores árbitros, porque está fuertemente el encuentro. A el equipo de Tlahuitoltepec y el equipo de Totontepec. Nadie se quiere dejar en este momento. Todos quieren ganar porque es la definitiva. Aquí se define quién es el que lleva el marcador o quién es el que queda como campeón de este torneo. Vamos a ver ya en el segundo tiempo, ya para definir el encuentro. Ahí está el número 9 del equipo de Totontepec. El saque le corresponde para el equipo de Totontepec. Ahí está el número 12. El número 12, el pase para el número 5. ¡Canasta! Cuenta la canasta, dicen los señores árbitros. Allí el número 6 bajo la tabla.
colocando la pelota y despacito la pelota acaba de entrar en el aro. Así que vemos cómo reacciona el equipo de Tlahuitoltepec. Tlahuitoltepec está un poco desconcentrado. Vemos entonces qué hace este número 9, Aarón, desde larga distancia. Ofensiva de este número 12. Sí, eso es lo que está haciendo este número 12. Esa falta que comete o se vuelve allí fuerte este número 12. Esa es la pasión que se vive aquí en esta cancha. Vemos allí la jugada que hace el equipo de Totontepec. Bajo el número 12. El número 12 para el número 7. El número 6 es el número 11 atilando ese pase. Triangulación. Jugada de triangulación que hace el equipo de Totontepec. Lamentablemente esta jugada ya no contó porque el silbatazo fue muy antes. Así que balón para el equipo de Totón. El número 7 manejando el esférico. Pase para el número 9, el número 9 bajo la tabla. Ahí tiene que anotar la canasta el número 9. Porque estaba solito estaba este señorón. El balón para Tlahuitoltepec. A ver qué pasa. Ahí está el equipo de Tlahuitoltepec. Parece que no se encuentra como debe ser el equipo de Tlahuitoltepec. Están un poco desorganizados estos señores. Ahí está el número 7. Muy fuerte las jugadas. Estamos viendo muy cerrado las jugadas. Estamos viendo mucho contacto que hacen los señores jugadores. Allí parece ser que las jugadas se cierran nada más dentro, en centro de la cancha. Allí están las faltas por los señores oficiales haciendo la marcación, ¿sí? Y a veces se desespera los jugadores por tantas faltas que se marca. Así que vamos a ver cómo termina este encuentro. Ya estamos en el segundo tiempo y parece ser que el equipo de Totón nuevamente empieza a llevar la ventaja. Está con una ventaja mínima el equipo de Totontepec. Va a ser el número 9, es el número 7 que va a cobrar los tiros posibles. Es Pepe. Ahí está el número 7, que no hay canasta. No hay canasta para el equipo de Tlahuitoltepec. Vamos a ver cómo termina este encuentro. Ahí está el número 7. El número 7 efectivo es el lanzamiento del número 7. Pepe acaba de anotar un puntito. El balón para el número 7. Totontepec viene al abordaje. Ahí está el número 7 para número 12. Busca al número 6. Haciendo la jugada del número 12, no consigue nada. Bajo la tabla este número 10 que también recibe la falta por parte del número 11. Atilano acaba de cometer la falta. Y deportivamente levanta la mano este señor. Y robo del esférico. 2 contra 1. Es una falta que marca los señores oficiales del número 10. Y hay 5 personales. A descansar este jugador número 10 del equipo de Tlahuitoltepec. Es momento de descansar por Carlos, que también allí reaccionando fuertemente. Se va el número 9. El número 9 y Carlos simplemente desviando la pelota. Con Azarel se está enfrentando en este momento. Es marcación personal. No, simplemente se ubican estos señores jugadores. Viene Totontepec, ahí está el número 7, el número 12, Azarel fallando en este momento. Vamos a ver qué dicen los oficiales. Rompimiento largo. Pero también nuevamente árbitro se está apagando la jugada. Hace un rato decíamos con esos silbatazos pueden desesperarse ahí los señores jugadores. Mientras vemos el número 11 del equipo de Tlahuitoltepec, que está nuevamente el número 7, Pepe, busca a quien, sí, falta los elementos quienes pueden estar en ese
integrando el equipo de Tlahuitoltepec, pero pues ahora sí que en este momento son jugadores que están luchando, que están batallando por parte del equipo de Tlahuitoltepec y Totontepec. Hay otro tiempo más, como decíamos, eso como que también apaga el encuentro de tantos silbatazos, de tantos tiempos que se pueden hacer. Y es lo que sabe hacer el equipo de Totontepec. Totón, ahí le conviene porque lleva el marcador, lleva la ventaja en este momento. El equipo de Totón ya sabe lo que es la final, conoce muy bien lo que es la final, cómo se juega la final, así con tiempos muertos, con tiempo que se va apagando poco a poco, se va llegando a su final. Eso es lo que quiere el equipo de Totontepec. Entonces, lateral para Tlahuitoltepec. Tlahuitoltepec por parte del número 5, Tabe, el número 7 penetra. Allí el número 7 le comete la falta. El número 7 acaba de recibir la falta. Ahí está, acumulables para el equipo de Totontepec. Son faltas acumulables para el equipo de Totontepec. Mientras vemos su primer lanzamiento, el número 7 que lo falla. Segundo lanzamiento, tampoco. Viene el equipo de Totontepec. Viene allí el número 7, César que también recibe la falta. Muchas faltas, decíamos que hay mucho contacto, hay mucho roce, por eso hay muchos silbatazos también. Y vamos a ver como otra falta más, es otra falta más. Tantas faltas que estamos viendo del número 7. Vamos a ver qué hace Azarel, Atilano para César que también recibe otra falta. Es el número 11, por parte del número 11 que lleva 3 personales del equipo de Tlahuitoltepec. También son faltas acumulativos. El número 7, ahí está la canasta del número 7 del equipo de Totontepec. Viene el segundo lanzamiento, no hay canasta, recupera el equipo de Tlahuitoltepec. A ver, ya son tirables, sí, es otra falta más, como son acumulables, entonces cada falta va a ser tirable, cada falta es tirable. El número 11 va a realizar su primer lanzamiento. Ahí está el primer lanzamiento, desaprovecha el número 11. Vamos a ver el segundo lanzamiento. El segundo lanzamiento, vean ustedes el número 11 y rompimiento largo para César. Sí, una bonita descolgada que hace el equipo de Totontepec. Se ha apagado el encuentro, ha bajado la intensidad de este encuentro por tantas faltas. El número 15, efectivo es el lanzamiento del número 15. Este señor acaba de encestar desde faltas para este número 7 del equipo. Y aumentando en el otro puntito más para su equipo. Ahí está el segundo lanzamiento. Efectivo es el lanzamiento del número 11. Otro tiempo más. Otro. Bisonte se está llevando la ventaja. Sí, está llevando la ventaja el equipo de Bisontes de Totontepec. Es el ya estamos en el segundo tiempo. En el segundo tiempo que Bisontes está definiendo este encuentro. Lo está definiendo con esa capacidad, con ese
con esa estrategia que sabe hacer el equipo de Totontepec. Bisontes de Totontepec, hace un rato decíamos que trae bonito uniforme el equipo de Bisontes, color rojo con francas de color negro. Carlos nuevamente intentando, ¿para quién? Para Silvestre. Silvestre no pudo entender la jugada. Carlos estaba haciendo 10 segundos de juego, nos indican los señores oficiales. Y el pase para el número 11. Este señor acaba de encestar y, señoras y señores, ha terminado este encuentro. Ahí está el encuentro que ha terminado por parte de los dos equipos, Totontepec y Tlahuitoltepec. Entonces ya vemos los dos equipos, ya el marcador o la ventaja lo lleva el equipo de Bisontes de Totontepec. Así que Totontepec, campeón en este torneo, tiene que definir, se tiene que definir este encuentro. Así que Totón llevó totalmente el marcador, llevó la ventaja y ocupa el primerísimo lugar. Totontepec, Bisontes de Totontepec, ha perdido el equipo de Tlahuitoltepec en esta noche. Así que ya vemos los dos equipos, un equipo de la región Mije y un equipo visitante directamente desde la Ciudad de México. Condoy, Santa Cruz Condoy contra Guerreras de la Ciudad de México. Vienen estas jugadoras y ya están presentes, ya están realizando los primeros calentamientos los dos equipos. Recuerden que son los últimos partidos, señoras y señores, son los últimos encuentros que vamos a disfrutar en esta noche. El equipo de Santa Cruz Condoy, que ya conocemos, que saben jugar muy bien el deporte de básquetbol, y también el equipo de Guerreras de la Ciudad de México. Vienen estas muchachas a, pues ahora sí que a participar en este torneo de básquetbol. Ahora sí que llegan a la gran final estas muchachitas y se van a medir con el equipo de Santa Cruz Condoy. Santa Cruz Condoy, que sabe cómo se juega la gran final, ha jugado en esta cancha, conoce muy bien la cancha, el equipo de Santa Cruz Condoy, porque han venido en diferentes festividades de esta comunidad y han ocupado buenos lugares. Así que Santa Cruz Condoy está presente en esta noche, está presente en este torneo relámpago de básquetbol. Vamos a dar a conocer un poco cómo viene el equipo de Santa Cruz Condoy. Trae un bonito uniforme, color azul marino, con una franja de color blanco, y los números o las letras de color blanco oro. Así que, y con un short de color azul, trae el equipo de Santa Cruz Condoy. Mientras el equipo de Guerreras trae un uniforme multicolor, son diferentes colores sus trajes deportivos, el equipo de Guerreras de México. Mientras ya están alistándose las jugadoras, ya están listas las jugadoras del equipo de Santa Cruz para definir el equipo campeón. Ya las dos categorías se ha jugado dos veces para definir, porque hubo encuentros donde un equipo tuvo que perder su campeón invicto y se tenía que jugar nuevamente. Así que vamos a ver en esta noche ya los dos equipos. Ya vemos el equipo de Santa Cruz Condoy, que trae una buena estatura, hay elementos que trae buena estatura, y el equipo de Guerreras de la Ciudad de México.
Vamos a ver, se va a definir este encuentro en esta noche. Se va a definir este encuentro y por lo mientras ya están las jugadoras en la línea, en la cancha central. Ya estamos de regreso nuevamente, señoras y señores. Ya vamos a reanudar o vamos a iniciar este encuentro. Ya dos equipos que llegaron en esta gran final. El equipo de Santa Cruz Condoy y el equipo de Guerreras. Arranca el encuentro. Ahí está el equipo de Guerreras. Viene la número 14. Guerreras la número 8. Vemos allí la número 8 haciendo la jugada para el número 14, la número 9. Antes le cometen una falta. Ahí está la primera falta, señores y señores. Y vemos allí el balón para el equipo de Guerreras. Guerreras, ahí está. Y la número 8. Bonita penetración, la número 8 del equipo de Guerreras. Qué forma de hacer la jugada la número 8. Y es un dribleo de la jugada que hace la número 8. La número 8 del equipo de Santa Cruz Condoy. Santa Cruz Condoy haciendo el lanzamiento, no consigue nada. Bajo la tabla, allí también la número 5. La número 5 que también está realizando la jugada del equipo de Santa Cruz Condoy. La primera falta que cometa esta jugadora, su segunda falta, es la segunda falta del equipo de Guerreras de México. Primer lanzamiento. Ahí está la primera canasta. Primer puntito para la número 5 del equipo de Santa Cruz Condoy. Segundo lanzamiento que queda cerca. Bajo la tabla el equipo de Guerreras. Guerreras se va a la número 8. Vea la número 8. La número 8 penetra, busca y cerca. Pero recibe la falta. Así que ya estamos nuevamente con el compañerísimo que acaba de jugar. También acaba de participar en este encuentro de veteranos, el compañero Carlos, y ya está con nosotros allí después de disfrutar este bonito encuentro de veteranos entre el equipo de Bisontes y el equipo de Tlahuitoltepec. Mientras ya vemos allí dos equipos, vean ustedes la número 8, corto es el lanzamiento de la número 8. Compañero Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo te fue en ese encuentro? Vamos a seguir con este bonito partido. Ya los dos equipos de la rama femenil, Guerreras que vienen de la Ciudad de México y Santa Cruz Condoy. Hace un rato estaba yo comentando que Santa Cruz Condoy ya conoce muy bien la cancha, cómo se juega aquí la final, porque han ocupado lugares, muy buenos lugares aquí en esta cancha o en diferentes festividades el equipo de Santa Cruz Condoy. Así que en este momento la número 4 hace la jugada impecable. Adelante, compañero Carlos. Sí, Nando, como tú comentas, suele suceder de repente, en tanto cuando estás en el terreno de juego, de repente no se acopla el equipo o los elementos. Prácticamente cuando no entras, no platicas antes de un minuto, quieres hacer todo al momento, cuando ya está por iniciarse el partido, sino que planearlo. Quién es el integrante que tiene que jugar, qué integrante tiene que entrar, en qué posición va a entrar. Entonces hay faltas, hay una pequeña desorganización en su momento, pero en tanto, pues igual y poco a poco también el equipo Tlahuil se va reorganizando, al igual que Bisontes, pues sí, un equipo bastante aguerrido, potente, fuerte, pero sí, aún así, pero ahí vamos organizándonos. Pero así como de las Guerreras, solo que no han podido asegurar las canastas porque al momento, pues a lo mejor te encuentras frío, estás nervioso en los tiros libres. Entonces ahí estamos viendo la número 14, finalmente anota un punto, Nando. Sí, son factores muy importantes lo que comentas, compañero. Ese es muy cierto. Aquí
pues podemos decir muchas cosas, podemos criticar allí un jugador, pero si este jugador no está al 100, si este jugador no hace los calentamientos necesarios que se tiene que llevar ya en el terreno de juego, es importante. Son elementos, son factores que sí se tiene que realizar antes para poder ya iniciar lo que es el encuentro. Así que, o también yo veía también el equipo de Tlahui que se está reorganizando, porque hay mucha juventud todavía, hay jóvenes que estaban en la categoría libre y por eso puede ser que son algunos factores que se tiene que reorganizar el equipo de Tlahui Toltepec, pero ya estamos aquí con el equipo de Santa Cruz Condoy y el equipo de Guerreras de la Ciudad de México en la rama femenil libre. Ya vemos allí el equipo de Santa Cruz Condoy haciendo una bonita entrada, pero parece ser que ahí le cometen una falta. La número 10 le comete una falta a la número 5 y en ese momento está en la línea. La número 5, primer lanzamiento, no consigue nada. Segundo lanzamiento de la número 5, Santa Cruz Condoy, que lleva mucho tiempo, muchos años ya llevando este equipo. El equipo de Condoy se conoce muy bien. El equipo de Condoy es un equipo compacto. Mientras vemos la número 8, bonito tiro. Ahí está la canasta del equipo de Guerreras. La número 8 es el que mueve mucho el esférico. El equipo motor, el equipo que sabe jugar lo que es el deporte de básquetbol. Así que vamos a disfrutar este encuentro. Vamos a ver lo que es la gran final. Ya los dos equipos ya están perfilándose y yo estoy percibiendo que van muy parejos en el marcador los dos equipos, el equipo de Guerreras y Santa Cruz Condoy, compañero Carlos. Sí, al parecer, Nando, como lo estamos observando ahora, la afición, desde luego, mucha gente de veras, cada cosa que de repente sucede, quieres hacer todo ahí en la duela. Luego el público también reacciona, así que entre mejor actúes, la gente te aprecia, la gente igual empiezan a gritar en contra del equipo, el equipo contrario. Entonces muchas veces la motivación, el público también juega. Entonces, así como lo estamos viendo ahora, el equipo de Santa Cruz Condoy frente al equipo de Guerreras está presionando fuertemente, saben a lo que vienen. Ya decía yo, ayer hicieron sufrir bastante al equipo de Nejapa, al equipo de Tlahui, al equipo de Costa. Entonces son bastante rapidísimas estas muchachas, igual tienen, como están delgaditas, igual tienen mucha velocidad y juegan demasiado rápidas. Así es como lo hace el equipo de Guerreras. Parece que ya hay acumulativos en contra de ellas y prácticamente se va en la pintura, a la pintura esta jugadora número 5, no, es la número 12, ya conocida como Adelina Reyes Flores o Flores Reyes, algo así, si no me equivoco por allá. Entonces es una jugadora bastante corpulenta, peligrosa en cada uno de los disparos, entradas que hace frente a su rival. Ya está realizando los dos tiros libres, acaba de fallar, pero es balón para el equipo de Santa Cruz Condoy. Parece, hay un tiempo fuera que está marcando el señor árbitro. Sí, la jugadora número 12, Ade, lo que decías, pues con mucha experiencia. La número 9 también. Hay caras nuevas, sí, yo veo elementos nuevos del equipo de Santa Cruz Condoy. Es la primera vez que viene a participar el equipo de Guerreras de México, pero sí también muy rápido ese equipo de Guerreras, y eso es lo que estamos viendo este primer tiempo de estos dos jugadores, de estos dos equipos en la rama femenil. El equipo de
Guerreras y el equipo de Santa Cruz Condoy. Ese es el marcador que ahorita vamos a apreciar, compañero. Ya el pizarrón electrónico también están llevando todo lo que es los números, los marcadores de cada equipo. Adelante, compañero Carlos. Sí, Nando, estamos viendo que el score casi va parejo. Ahí los señores oficiales, ahí van muy al tanto también en cada uno de las marcaciones, cada uno de los tiros, los disparos acertados. Ahí está la número 8, bonito disparo y anota, se duerme ahí el equipo de Guerreras. Viene esta muchacha que es bastante ágil, la número 8, busca a ver a quién. Ella trata de luchar sola y se va, no hay nada, ella misma recupera, antes, falta, dice el señor árbitro, es balón entre dos y le corresponde hacer el saque el equipo de las Guerreras. Viene entonces allá la número 8 ahí disparando el equipo de Guerreras. Este equipo de Guerreras ahí presionando, ahí nuevamente le quitan el balón a Adelina, ahí está esta muchacha que dispara y el balón para el equipo de Santa Cruz Condoy, se va y anota otra canasta más. Este es el resultado que arroja el equipo de Santa Cruz Condoy, poco a poco va ascendiendo allá el score. 5-6, parece ser el equipo de Guerreras va llevando la ventaja. Entonces prácticamente está muy cerrado el score, amigas y amigos, allá desde este palco, desde esta cabina de control, desde esta cancha municipal de Santa María Tlahuitoltepec, Mije, reciban cordiales saludos de parte de Tlahuitoltepec, Mije. Con nosotros estamos ahorita llevando a cabo esta transmisión especial a través de la frecuencia de 89.3 de FM. Y si ustedes gustan también escuchar a través de la página www.genetradio.com. Entonces, para que también sigan los pormenores que nosotros estamos descifrando de cada movimiento, cada actitud que va mostrando un elemento de cada equipo. De repente hay sanción, de repente vienen los gritos del público y el público, como decíamos, juega un papel muy importante dentro del terreno de juego. Ahí está el equipo de Guerreras, que está jugando muy rápido. La número 14 le cometen una falta. Ahí está el primer lanzamiento de la número 14, anotando la canasta. La canasta para el equipo de Guerreras. Ahí está el segundo lanzamiento. Efectivo es el lanzamiento de la número 14. Y balón para el equipo de Santa Cruz Condoy. Se va la número 8. La número 8 manejando el esférico de Santa Cruz Condoy. Busca a quién es la número 7. Es la número 9, perdón. Es la número 9. Antes es una falta. Es una falta que marcan los señores árbitros y el balón sigue en las manos del equipo de Santa Cruz Condoy. Viene allí la número 9, bonito lanzamiento. Nada. Intercepta allí la número 14. El balón está en las manos del equipo de Santa Cruz Condoy. Busca a quién. La número 12, Ade, manejando el equipo Santa Cruz Condoy. Vean qué forma se presionan. Ahí está deportivamente la número 8 levantando la mano que cometió la falta. Y lateral le corresponde para el equipo de Santa Cruz Condoy. Intercepta allí la número 5. Bonita entrada, pero lástima que no cae la canasta. Santa Cruz Condoy. Este encuentro se está calentando en este momento. Ya estamos en el segundo tiempo. Ahí está la número 9. La número 9 haciendo ese tiro de reversa, pero corto ese lanzamiento del equipo de Santa Cruz Condoy. La número 6 va a ver los primeros. El primer tiro. Hay dos posibles para el número 6. Corto ese lanzamiento. No hay canasta, ni llega la pelota en el aro. Segundo tiro. Tampoco. Ahí se desconcentra un poco la jugadora que porta la número 6. Viene el equipo de Guerreras por parte de la número 8, como decíamos.
momento y parece ser que viene allí a favor el marcador para el equipo de Guerreras de México. Viene la número 8. Antes hay un 2. Un 2, nos indican los señores oficiales. Y la alternancia nos dice que balón para el equipo de Santa Cruz Condoy, la número 12. Bonito lanzamiento. Recupera la tabla del equipo de Guerrera. Se va la número 8. Vea la número 8 antes. La número 8 recibiendo la falta. Y es de la número 12 del equipo de Santa Cruz Condoy. Y si es que parece ser que Santa Cruz Condoy tiene el invicto. Si pierde el equipo de Santa Cruz Condoy, habrá otro partido más, compañero Carlos. Sí, Nando, el equipo de Santa Cruz Condoy tiene el invicto, ya que el equipo de Guerreras ha estado arrasando. Desde el primer partido parece ser ganaron uno de foul, ya después en el segundo partido perdieron y poco a poco se fueron acoplando y este es el resultado que están mostrando ahora, como que hay motivación, hay confianza entre ellas, prácticamente allá. Y esto de tres, esta jugadora desde lejos, desde lejos y anota uno de tres. 9-10 ahí Guerreras prácticamente ganando un punto nada más. Ya está la número 8 y antes dice el árbitro, ese no cuenta, hay tiempo fuera ya solicitado por parte del equipo de Guerreras. Ahí entonces y van a la conferencia estos dos grandes pilares, dos grandes equipos que están disputando el primerísimo lugar. Y a ver quién es el que se lleva el primero y quién se queda como segundo lugar. Ahí está entonces ya platicando, conversando, planeando de qué manera es que van a fomentar la jugada, qué diseño es lo que van a implementar dentro del terreno de juego estas jugadoras, estas muchachas que son bastante aguerridas en cada uno de los movimientos. Sí, lo que estamos viendo ahorita es que el equipo de Santa Cruz Condoy no se queda atrás, está luchando. Vea en la número 8, bonito lanzamiento del equipo de Guerreras. Allí la número 8 recupera nuevamente Santa Cruz Condoy, pero qué forma de perder allí la pelota. La número 8 manejando la pelota, simplemente haciendo la ubicación de sus elementos. Y bonito lanzamiento, corto ese lanzamiento de la número 8 de Guerreras. Ahí no cayó la canasta, balón para el equipo de Condoy. Ahí está la número 9, la número 8. La número 8 le cometen la falta. Ahí la falta que marcan los señores árbitros. Y lateral le corresponde para el equipo de Santa Cruz Condoy. Y muy poco la diferencia, se va la número 9, intercepta la número 8, nada. Santa Cruz Condoy presiona en este momento la número 5, se va la número 8, ahí está la número 12, bonito lanzamiento, no consigue nada, recupera allí la tabla. El balón para el equipo de Guerrera. Se está calentando este encuentro. Vemos allí la número 8. La número 9 del equipo de Guerrera. Se va la número 9 manejando el esférico. Busca a quién entregar el esférico. Haciendo la jugada de 2. Ahí está la número 8. Precisando la jugada de la número 8. ¿Quién? Es la número 14. Antes por poquito. Ahí está la número 14 realizando ese disparo. Pero lamentablemente es una falta que marcan los señores oficiales y el balón para el equipo de Santa Cruz. Va avanzando el equipo de Santa Cruz Condoy. Es la número 8, la número 9, el pase para que la número 12. Corto ese lanzamiento, recupera la número 10 del equipo de Guerreras. Es la número 10, pero también ahí le cometen una falta. Hay marcación personal. Porque son los últimos minutos y el marcador está cerca, casi parejo el marcador. Y vemos allí, balón para el equipo de Guerreras, 1-2. La alternancia nos dice que balón para el equipo de Guerreras de México. Ahí está la número 14, se desmarca la número 8, se va la número 8 del equipo de Guerreras, se desmarca la número 8, una media vuelta, pero antes... Ahí está la falta que recibe acumulativos para Condoy.
Se está cerrando con todo este encuentro. Vemos allí la número 14, bonito lanzamiento, no consigue nada. Recupera nuevamente el equipo de Guerreras. Ahí está la número 10, bonito lanzamiento, tampoco. Y tiempo. Ha terminado este encuentro y vamos a ver, vamos a escuchar el marcador. 9-10 Guerreras en este momento, así que habrá otro partido, señores y señoras. Vamos al segundo partido, compañero Carlos, ¿cómo ves este encuentro? En serio, me están dejando así como con un buen sabor de boca, porque estas jugadoras juegan demasiado rápidas, muy ágiles, así en serio. Se van cuando tocan el esférico, se van con todo y anotan la canasta. Por eso es que el equipo de Santa Cruz Condoy ha estado sufriendo. Saludamos también ahí a los amigos donde nos alcancen a escuchar, por ejemplo, el equipo de Santa Cruz Condoy. La afición del equipo de Santa Cruz Condoy seguramente están siguiendo los pormenores a través de esta frecuencia. Ahí está el salto entre dos nuevamente porque le acaban de quitar el invicto. Claro, ahí está el inicio de este partido. Vamos a ver el equipo de Santa Cruz Condoy, ahí le arrebatan el esférico, balón para el equipo de Guerreras. Guerreras rápidamente avanza, puede que el equipo de Guerreras vaya a solventar este asunto y antes hay una falta que marcan los señores árbitros. Es balón para el equipo de las Guerreras, la número 14, ahí la número 10. La número 10 se va solita y se quedó, pero no pudo realizar el lanzamiento. Y esta número 8, un bonito disparo, no puede hacer nada. Ahí está el equipo de Guerreras, la número 14, tampoco puede conseguir, pero y ahí está luchando fuertemente el equipo de Santa Cruz Condoy en la tabla. Este equipo de Santa Cruz Condoy viene aguerrida, la número 9, se va, penetra, entra, un bonito pase para su compañera y antes hay una falta, dice el árbitro. Entonces ahí estamos viendo estos dos equipos, el saque de la línea de banda es para el equipo de Santa Cruz y viene entonces el equipo de Guerreras. Así como se despega de repente el equipo de Guerreras, son bastante rápidas, ya dijimos, por eso es que hay que buscar faltas estratégicas. Ahí el equipo de Santa Cruz Condoy y lo sabe aplicar muy bien. ¿Por qué? Porque ya por experiencia misma ya estamos viendo, ahí estamos viendo porque es enorme la habilidad y la agilidad. Bien, entonces continuamos con el compañero Nando. Sí, el equipo de Guerreras es muy rápido, una descolgada rápida lo que hace la número 8 y con eso se apaga el equipo de Santa Cruz Condoy, pero Santa Cruz Condoy sabe cómo se juega este encuentro cuando hay un equipo que lleva una velocidad tremenda. Es lo que está haciendo Santa Cruz Condoy, lo frena, hace una falta estratégica en el momento necesario cuando sea posible y vamos a ver. El marcador es muy cerrado todavía, no hay un marcador para cualquiera de estos dos equipos. Vamos a reanudar, ya es un tiempo fuera que pide el equipo de Guerreras. Ahí está la número 14, vamos a continuar con este encuentro. La número 14 ¿para quién? Para la número 8. La número 8 del equipo de Guerreras de México. Esta muchacha que también sabe manejar la pelota, el número 8, ¡qué canasta! El perfil es muy importante que hace la número 8. Simplemente la pelota con un ganchito de izquierda, elevando la pelota y cae la canasta. Santa Cruz Condoy aprovechando la estatura. Ahí le cometen una falta. Vamos a ver de quién es la falta. Es de la número 8 del equipo de Guerreras de México. Viene el equipo de Santa Cruz Condoy, la número 9. Bonito lanzamiento. Corto ese lanzamiento. Muy corto ese lanzamiento de la número 9 del equipo de Santa Cruz Condoy. Viene la velocidad del equipo de Guerreras. Es la número 9. La número 9 que lleva mucha velocidad. Nuevamente fintea, busca el pivot que hace la número 8. Cerca es el lanzamiento de la número 8 del equipo de Guerreras de Oaxaca. Así que el balón está en las manos del equipo de Condoy. Ahí está Santa Cruz Condoy, la número 12, perfilándose, haciendo la finta, busca a quién, simplemente allí buscando la falta.
Y la número 9 de Santa Cruz Condoy. A la número 12, AD, a la número 9, nuevamente, no hay nada. Recupera, pero antes es una falta que marcan los señores árbitros. También, compañero Carlos, estábamos viendo cuando jugaba el equipo de Tlahuitoltepec y el equipo de Bisontes, había mucho silbatazo, mucha marcación, y eso apagaba el encuentro, mucho roce, mucho contacto de los dos equipos, y aquí es diferente, es tal vez por la habilidad, tal vez por el movimiento que hace cada uno de estos elementos. A lo que tú comentas hace ratito, en la categoría de veteranos, prácticamente ningún equipo quisiera perder, ningún equipo quisiera entregar el esférico. Entonces, a veces cuando hay pierde de pase, pierde de balón, a eso me refiero, estás interceptando el pase y el elemento se molesta, entonces van en contra de uno con todo el peso. Entonces prácticamente eso se convierte como un roce así de ya intencional, así lo podemos comentar. Entonces las cosas a veces se calientan en el terreno de juego, a veces quieres lastimar a tu rival, pero eso no puede ser, porque estamos en un terreno, en un deporte que es por disciplina. Entonces ahí estamos viendo a los dos equipos. Parece que el equipo de Santa Cruz Condoy acaba de anotar 3 puntos y se va arriba del marcador a 1 punto de diferencia. Ahí estamos entonces con el equipo de Guerreras. Parece que la número 8 lo están marcando personal y es la peligrosa. Ahí está sacando la falta. Es el equipo de Guerreras. Guerreras en estos momentos tiene el balón. Esta muchacha, esta jugadora número 8, bastante peligrosa, muy peligrosa esta jugadora. Busca a ver a quién. Ahí entrega la bola, disparo desde larga distancia, no consigue. Antes ahí la falta que comete, lleva 2 faltas esta jugadora de Guerreras. Ahí está entonces, ahí rápidamente regresando este equipo de Santa Cruz Condoy. Ahí en su zona y le quitan el balón el equipo de Santa Cruz Condoy. El equipo de Santa Cruz Condoy frente al equipo de las Guerreras. Guerreras en estos momentos allí ante el equipo poderoso de Condoy. Hay una finta de pase de la número 8 del equipo de Guerreras. Ahí está entonces este pase, una serie de dribles, presión que mete el equipo de Santa Cruz. Ahí está antes. Foul, dice el árbitro, es falta, doble falta entre la número 9 y la número 8. Entonces ahí el balón es para el equipo de Guerreras, corresponde para el equipo de Guerreras, Nando. Sí, la número 8 le cometen una falta porque es la jugadora que lleva mucha velocidad y así solamente lo tiene que frenar con faltas. Ahí están, vean cómo se agarran estas jugadoras, la número 14 y la número 5. Así que pelean fuertemente ahí el esférico dentro del terreno del juego. Viene el equipo de Santa Cruz Condoy, la número 5 a la número 9, que hace un rato vimos el lanzamiento desde la línea de 3, se va a la número 9 y le bajan ahí la pelota, a ver qué marca el señor árbitro. Es una falta, dice el señor árbitro, y a ver, pues ahí están las jugadoras que están ahora sí inconformes, que cómo puede ser falta, es lo que dice allí, las jugadoras están inconformes. Sí, puede haber ese tipo de faltas o puede también fallar un ser humano, sabemos que cometemos errores y es lo que están allí marcando los señores oficiales como una falta, lo vieron como una falta, pero allí es muy rápido las jugadas que hacen estos dos equipos. Vamos a ver cómo reacciona el equipo de Guerreras de México, porque parece ser que van un poco bajo en el marcador. 3-2, ahí está, 3-2, 1 punto de diferencia en el primer tiempo todavía. Estamos en el primer tiempo, ya segundo partido, porque hace un rato le quitaron el invicto al equipo de Santa Cruz Condoy. El primer lanzamiento, no hay canasta, de la número 9.
Vamos a ver, Talía, parece que ese es su nombre. Segundo lanzamiento, no consigue nada, recupera allí la defensiva del equipo de Guerreras. Balón para Guerreras, la número 9. Se desmarca la número 9, se va la número 9. Qué forma de frenar allí esta jugadora. La número 9 la frenan totalmente. Nuevamente se desmarca, se va antes, otra falta más. Con 2 botes llega bajo del tablero esta jugadora porque es muy habilidosa, muy rápida esta número 9 y le dan 2 posibles. Ahí están los 2 posibles de la número 9. Efectivo ese lanzamiento y se está emparejando el marcador en este momento. Ahí está el lanzamiento de la número 9. ¿Puede llevar la ventaja? Sí, le dio la vuelta nuevamente el marcador. Este encuentro se está cerrando con todo y por ahí síganos a través de la frecuencia 89.3 FM o en la página de internet www.ginetradio.com. Consume lo que tu pueblo produce y apoya lo que tu gente hace. Apoya a tu equipo favorito de estos 2 quintetas que están en la cancha de básquetbol, señoras y señores. Vamos a continuar con el segundo tiempo, compañero Carlos. Sí, Nando, de momento, en los últimos segundos el equipo de Guerreras saca la ventaja. Si así fuera en los últimos minutos este segundo tiempo, prácticamente el equipo de Guerreras estará quedando como primer lugar. Sabe a lo que viene, sí, lucha muy bien, pelea muy bien el esférico. Son bastante disciplinadas estas muchachas. La número 14, adentro, señoras y señores. Qué manera de realizar un jumper así limpiecito, dice, ahí sacudiendo la red de esta muchacha ahí del equipo de Guerreras. Ahí el balón sale fuera del área, es el balón que corresponde realizar el saque, es para el equipo de Guerreras. Parece que ahí marcan personalmente la número 8 y no es la única quien puede dominar la bola. Es el equipo de Santa Cruz Condoy quien roba balón antes y anota una canasta más. Ahí momentáneamente perdió balón el equipo de Guerreras. Esta número 8. El número 8, a ver qué hace. Lo marcan en 2 contra 1, dice. Viene la número 14. La número 14, a ver qué hace. Sola ella, a ver qué hace la número 10. Esta número 10. La número 8 impulsa una media vuelta antes. Lo paran antes. Allí 4 elementos ahí cerrando muy bien ahí la zona, de tal manera que no entre ninguna de las guerreras. El equipo de Condoy ahí realizando este disparo. Y ahí estamos viendo la número 8. Se va la número 9. Y la número 9, antes hay una falta. Ahí está la rapidez que tiene el equipo de Guerreras. Es entonces el tiempo fuera que ya programan, que están solicitando a ambos equipos porque saben que poco a poco sube el nivel cardíaco, el nivel de presión. ¿Por qué? Porque está a punto de terminarse este partido y es el último tiempo. Aquí el que vaya a meter más puntos, el que vaya a llevar la ventaja, queda como primerísimo lugar. 6-5 el score parcial, 6-5 a favor del equipo de Guerreras todavía. Si este equipo de Guerreros no se descuida, prácticamente estará esperando nada más el primerísimo lugar, a que suene la campana. Pero ahí está el equipo de Guerreras otra vez, la número 9. La número 9 a la número 14. 14 a ver qué hace. Esta número 14 a la número 9. La número 9 desde la línea de 3, cerca nada más. Ahí está recuperando la número 8, una media vuelta, qué bonita jugada, ella misma resuelve, pelea la bola, a ver quién, para quién, Nando, vamos, sígale, Nando. Sí, yo estoy viendo la jugadora número 8 que hace su propia jugada y el equipo de Santa Cruz Condoy quiere responder con una canasta, pero bajo la tabla la número 14 del equipo de Guerreras levanta la pelota y levanta la vista, ahí está la número 9, se desmarca la número 9, qué bonita jugada, pero lástima, no
cae la canasta. Este va a ser de poder a poder en esta noche. Ya en los últimos minutos que se está viviendo este bonito encuentro. Santa Cruz Condoy lleva la pelota en este momento. Es la número 12. Ade busca a quien, a la número 9 desde la línea de 3. Cerca. Bajo la tabla el equipo de Guerreras, la número 8, a la número 9 se desmarca nuevamente, teje su jugada, la número 9 de esta manera, una bonita entrada. ¡Qué bonita jugada de la número 9 haciendo la jugada y así su propio esfuerzo y anota la canasta! Ese es el equipo de Guerreras que está haciéndose presente en esta noche y así lo apagan a la afición. Mucha gente simplemente observando el encuentro porque el equipo de Guerreras haciendo más canastas con las jugadas más estratégicas, compañero Carlos. Sí, Nando, qué rapidez. Velocidad pura, de veras, de veras. A pesar de que la número 8 lo estaban marcando personalmente y encarga el balón, la número 8 encarga el balón al número 9, sabe, confía, y Santa Cruz Condoy sabe que tenía el campeón invicto y no es posible entregar el triunfo después de tanta batalla. Y hace ratito estábamos viendo el equipo de sub-23 también, donde el equipo de Tlaui le quitara el invicto al equipo de Totón. Y finalmente Totontepec tuvo que mantenerse. En el segundo partido fue avante en el partido, queda como primero y Tlaui queda como segundo. Ya en veteranos pasó lo mismo. Tlaui tenía el invicto y en el segundo partido finalmente se lo lleva a Totontepec. Entonces primero y segundo lugar Tlaui. Ahí en dos momentos Totón se llevó los dos primeros lugares y Tlaui se queda con 2 segundos lugares. Pero aquí estamos viendo, estamos revisando de acuerdo a nuestra vista. No podemos ir gráfica porque no podemos sacar estadística. Después lo vamos a hacer, después estaremos dando a conocer de qué manera es que fue participando el equipo de Guerreras y el equipo de Santa Cruz Condoy, Nando. Sí, lo que vale mucho en este equipo de lo que es Guerreras de México, la disciplina. Ellos se dedican a jugar, a ellas ahí están haciendo las jugadas, ahí está la número 6, el pase para la número 9, la número 9 se perfila, se va, la número 9 haciendo bonito tiro, cerca, pero le cometen una falta. Eso es lo que hace el equipo de Guerreras de México. La número 9 son jugadas que ellos mismos tejen, son jugadas que ellos mismos lo preparan y las dos jugadoras, la número 8 y la número 9, se entienden perfectamente y la defensiva simplemente ayudando lo que tiene que hacer estas jugadoras. Ahí está la número 9 haciendo el segundo lanzamiento con una canasta y hace desesperar al equipo de Santa Cruz Condoy. Vamos a ver qué hace el equipo de Santa Cruz Condoy. Ahí está el árbitro haciendo la seña. Balón para la número 12. Se va la número 12. Parece ser que entrega la número 8. Santa Cruz Condoy se apaga en este momento. Se va el equipo de Condoy. Intercepta la número 5. Pero antes es una falta que le cometen allí la número 5 del equipo de Santa Cruz Condoy. Esa es la primera falta que recibe. Y vamos a ver el equipo de Guerreras. Rompimiento largo para la número 8. La número 8 se va, se desmarca la número 8 y le roban allí el esférico, le quitan allí la pelota. Se va la número 12 del equipo de Santa Cruz Condoy. Bonito lanzamiento, cerca. 1 contra 1, 8 contra 5. Ahí vamos a ver la 8 haciendo la jugada y calma la jugada. Sabe que lleva la ventaja en este momento y simplemente entrega la pelota para quién. Es para la número 14. La número 14 le quitan la pelota. Y se va a Santa Cruz Condoy. La número 9 se desmarca. Se va. No. Allí no hubo canasta. Y es la número 8 que acaba de cometer la falta. 3 faules personales que tiene la número 8 y deportivamente acepta lo que indican los señores oficiales. Hay 1 minuto de tiempo que pide la entrenadora del equipo de Santa Cruz Condoy y ahí está el tiempo concedido. Vamos a terminar este encuentro, compañero Carlos. Ya nos queda pocos minutos para que termine este encuentro. Efectivamente, Nando, así como estamos viendo, todavía como que
no muestra cansancio, la número 8, la número 9, pero así están sus compañeras, igual están apoyando, tratan de no rendirse, tratan de no bajar la guardia. ¿Por qué? Porque saben que van arriba, van llevando la puntuación. Ahí está la defensa, fíjate nada más de qué manera recupera, a pesar de no tener mucha altura, sino que esta jugadora sabe de qué forma puede bajar el esférico, cómo lo puede recuperar. Por eso mismo también da confianza que trabaje bien las delanteras. Antes ahí está la falta para el equipo de un minuto únicamente. Aquí se tiene que cuidar mucho el equipo de Guerreras, se tiene que cuidar mantener el score, si es que así lo desea. Si no, porque el equipo de Santa Cruz Condoy sabe presionar personalmente, sabe cómo trabajar por experiencia misma. Ellas han ocupado este primer lugar en esta misma festividad. Qué manera de entrar, pero ahí estaba la número 8. ¡Qué bonita media vuelta! ¡Ay, hasta yo lo disfruté de veras! Vaya manera de recuperar media vuelta, dice ella. Ella falla, ella recupera, ella remata, sabe y es completísima esta jugadora. Ahí está, únicamente segundos. Parece que es el último saque que va a realizar el equipo de Santa Cruz Condoy. El equipo de Santa Cruz Condoy bajó la guardia, sigue presionando. Tiene la misma estatura y felicidades allá, equipo, de veras. Papá y mamá seguramente están escuchando a través de la página www.ginetradio.com. Señor, señora, revise usted allí la página o métese la página www.ginetradio.com, o si no, busque usted allí también lo que es la frecuencia de 89.3 entrando en la página de internet. Consume lo que tu pueblo hace y apoya lo que tu gente hace. Así estamos, produce y hace. Vamos a memorizarnos eso. Prácticamente el equipo de Guerreras aniquiló el equipo de Guerreras, aniquiló al equipo de Condoy. Ahí está entonces. Así es como acaba de terminar, llevaron una ventaja ya enorme. Entonces Santa Cruz se despide con un segundo lugar y Guerreras, ahora sí, la tercera fue la vencida. En 3 años consecutivos. Estas jóvenes, estas muchachas, en el primer momento cuando llegaron en 2014, diciembre de 2014, el equipo de Guerreras hiciera su primera presentación, no ocupando ningún lugar en el primer momento, perdiendo los 2 primeros partidos sin ningún gane. 2016, otro diciembre, el equipo de Guerreras pasó dos partidos, marcado uno de foul, ganado uno con un partido, y también se quedó en el camino, no ocuparon lugar. En esta ocasión, el equipo de Guerreras vino con todo, practicaron más, entrenaron más. Ya vemos ahí las muchachas, quisiéramos saludarlas también. De veras, ahí va la foto de recuerdo y ojalá no sea ni la última ni la primera la participación, sino que vengan a participar seguido. Han llegado en un mes de mayo, de repente vienen en agosto, pero en esta ocasión ganaron un lugar, un primerísimo lugar, de veras, que es merecidísimo, que es merecido un premio, para que con algo se regresen. Desde luego es un lugar bastante alejado, una distancia enorme, trasladarse de México, participar en una festividad en este municipio. Influye el factor económico, influye todo lo que es una tristeza regresar con las manos vacías, pero cuando regresas con algo, ahí está el efectivo, regresas con mucha alegría, con mucha felicidad, saludando a papá y mamá, a los hermanos, a las hermanas allá también en la Ciudad de México. Nosotros vamos a seguir practicando, seguramente le van a decir, en esta ocasión nos fue bien.
nos sentimos orgullosas de estar en esa festividad. La gente es muy amable, la gente de Tlahuitoltepec, claro, no solamente Tlahuitoltepec, la gente del pueblo Mije, siempre honran su respeto, así como también el equipo los ha hecho. Por disciplina misma reconocemos este equipo, y claro, el equipo de Santa Cruz Condoy reconocemos así el equipo como campeón también en varias ocasiones, en varios años ha quedado en la Copa Mije. Han participado en la Copa Juárez, pero se han quedado en el camino y han hecho un buen intento, y qué bueno que siguen practicando. Ese es nuestro comentario, compañero Nando. Así ¿cómo ves tú? Así como acaba de participar el equipo de las Guerreras frente al equipo de Condoy, quitándole el invicto el equipo de Condoy. Felicitaciones para todos los equipos que han triunfado, que han llegado a los primeros lugares, segundo lugar. Son lugares muy buenos, y llegar a la gran final no cualquier equipo llega. Ya ahorita vimos las diferentes categorías, quienes equipos pudieron llegar a la gran final. Ahí está el equipo de Totontepec, el equipo de Tlahuitoltepec, el equipo de Guerreras de México, Santa Cruz Condoy, y en este momento viene el último platillo fuerte, compañero Carlos. Ya hace un rato hemos visto diferentes categorías, sí tienen diferentes habilidades, diferentes jugadas, las categorías, pero ahí está el último platillo fuerte, compañero Carlos. El equipo de Unidos Sierra y Pulqueros de Tlahuitoltepec. Unidos Sierra, que son jóvenes de diferentes comunidades. Ahí está Sami de Tepantlali, ahí está estos muchachos Tino de Zacatepec, ¿sí? Ahí están estos muchachos de Totontepec también. Son diferentes muchachos que vienen de diferentes comunidades, y se hacen llamar Unidos Sierra, contra la selección de Pulqueros, selección de Tlahuitoltepec, vamos a llamarle así, porque Pulqueros son de Tlahuitoltepec. Entonces ya están reportando elementos los jugadores por parte de Pulqueros. Ahí está Luis, ahí está Artemio, ahí está Abel, ahí está el famoso payaso, ahí está Floriberto, ahí está Heriberto. Son elementos que conforman el equipo de Pulqueros. Sí, faltan elementos muy importantes. El chamaco Héctor, que ahorita no se hace presente en este torneo, tal vez por algunas situaciones, algunos trabajos que él no pudo estar en este torneo, pero cualquier momento por ahí estaremos viendo nuevamente integrado ya en el equipo de Pulqueros este muchachón Héctor, que siempre ha estado apoyando a su equipo, los Pulqueros. Así que vamos a disfrutar un bonito encuentro, un partidazo. Ese es el último partido, señoras y señores. Pues también estamos nosotros a través de la frecuencia 89.3 FM. Ginet Radio está presente en esta final. En cualquier momento por allí estaremos también transmitiendo algunos eventos deportivos o culturales allí a través de esta radio, en la 89.3, o en la página www.ginetradio.com. Allí estamos, y también síganos a través de esta frecuencia o esta página. Consume lo que tu pueblo produce y apoya lo que tu gente hace. Señoras y señores, apoye usted su equipo. Allí está el equipo de Tlahuitoltepec y el equipo de combinados Unidos Sierra, se hacen llamar Unidos Sierra y Pulqueros de Tlahuitoltepec. Así que estamos listos, señoras y señores. Es un honor de narrar este encuentro, este partido, el equipo de Pulqueros de Tlahuitoltepec y el equipo Unidos Sierra, compañero Carlos. Sí, Nando, con todo respeto al auditorio, el equipo de Pulqueros ayer precisamente, cuando pelearon el invicto, perdieron con una ventaja enorme que llevó el equipo de Unidos Sierra, salvo que no estaban completos los elementos. Vemos ya a Floriberto en la defensa, siempre es un papel importante que juega el equipo, ahí un integrante que haga falta, pues no estaba, faltaba defensas.
a pesar de que la estatura que estamos viendo, hay 3 jugadores que están reforzando Unidos Sierra. El equipo de Unidos Sierra vienen 5 nada más. El equipo de Pulqueros puede hacer todo lo posible sacando faltas y así poder apagar el equipo de Unidos Sierra. Nada es imposible, todo se puede hacer. Y ahí estamos viendo el salto entre 2. De qué manera Floriberto saltó, casi rebasándole allá a este amigo que también es bastante alto. Y ahí es el primer balón que toca el equipo de Pulqueros. Pulqueros es balón para el equipo de Unidos Sierra. Unidos Sierra, Unidos Sierra ya realiza este pase. Ahí está, vemos ahí la presión que mete el equipo de Pulqueros. Ahí está el resultado, ya decíamos. En este partido poco a poco se va a ir calentando. Ahí Heriberto, ahí el famoso Payaso, un bonito pase. ¡Qué manera de meterle la canasta! ¡Ay! Ya decía yo, Floriberto hacía falta ayer. No puede cantar victoria al equipo de Unidos Sierra. En estos puede convertirse otro invicto, le pueden quitar el equipo de Unidos. Antes hay una falta que marca el árbitro, falta del número 5 y es balón para el equipo de Unidos Sierra. En la línea de castigo el número 4, este jugador bastante peligroso. Primer lanzamiento y es muy certero este jugador. Anota. Vamos a ver el segundo lanzamiento que va a efectuar. Acaba de fallar y ahí está Payaso rápidamente recuperando el balón. Como que le empieza a meter miedo ahí a el equipo de Pulqueros a Unidos Sierra. Unidos Sierra estaba muy confiado el día de ayer y hoy está sufriendo en la tabla. Cuando vemos a Heriberto, qué manera de desaprovechar allá este disparo. Ahí estamos viendo un rompimiento largo. Se le fue el balón, se le fue Nando. Sí, está bien reforzado el equipo de Unidos Sierra. Son busca a quien entregar, es el número 10 que hace este lanzamiento bajo la tabla, el número 8 del equipo de Pulqueros. Así que Pulqueros está dándole la batalla a este equipo de Unidos Sierra. No puede cantar victoria todavía cualquiera de esos 2 equipos porque estamos en el primer tiempo. Ahí está el número 5, Artimio haciendo la jugada, el número 12, el gran famoso Payaso. Ahí está el pase, ¿para qué? Para Flori. Flori haciendo la jugada, bonito tiro, cerca, bajo la tabla el número 4. Ese lanzamiento, muy corto ese lanzamiento. Se despega el equipo de Unidos. Se va el equipo combinado, es el número 15. Bonita jugada que hace el número 15. El número 15 agradeciendo a Diosito que es su primera canasta, levantando la mano y diciendo: aquí estoy. Unidos cierra el número 9. Lanzamiento largo, queda corto ese lanzamiento. Ahí se desconcentra un poco el equipo de Pulqueros. Nuevamente el pase antes. Es una falta, cuidado, cuidado. Por allí se desespera un poco los jugadores del equipo de Pulqueros. Apenas está arrancando. Hay 1 minuto de tiempo para el equipo de Unidos Sierra. Equipo combinados. Estamos comentando que el equipo de Unidos Sierra viene muy bien reforzado. Hay elementos que pues ahora sí que participan en diferentes torneos. Pero pues está muy bien reforzado el equipo de Unidos Sierra y contra el equipo de Pulqueros. Pulqueros de Tlahuitoltepec está presente y esta es la gran final. Y la ventaja lo lleva el equipo de Unidos por 1 punto, parece ser. Ahorita nos van a indicar. Vean ustedes cómo cierra el cuadro del equipo de Pulqueros. Se va el número 4. Este muchacho, el bonito lanzamiento cerca. Recupera el número 13. Bonito tiro de este chamaco. Qué resorteo hace el número 10 del equipo de Unidos Sierra. Viene Tlahuitoltepec, se va al número 9. Heriberto, la jugada. Poco, Floriberto bajando la pelota. Y balón para el equipo de Unidos.
Ahí está Sammy realizando el saque. ¿Para quién? Para este chamaco, el número 4. Viene Unidos el número 10, Tino bajando la pelota. ¿Y quién? Allí presionadísimo el número 15. Se desmarca el número 15, pierde la pelota. No, recupera nuevamente el número 15. Tablereado. Bajo la tabla el número 10. Es una falta que marca los señores árbitros. Se está calentando los primeros minutos, compañero Carlos. Sí, Nando, creo que Heriberto es el que ha cometido muchos errores, muchísimo. En ningún momento ha entregado la bola, a pesar de que él es el jugador quarterback. Yo esperaba más disparar los pases, pero él lo quiere resolver todo. Por eso es que están sufriendo. Ha estado atento Artemio, ha estado atento este payaso, teniendo piezas así importantísimos, tiene que dar confianza a sus compañeros. Ahorita estamos viendo en la línea de castigo el número 8, el jugador bastante alto. El primer lanzamiento acaba de fallar. Vamos a esperar el segundo lanzamiento, que va a ser el número 8. Segundo lanzamiento que efectúa este jugadorazo. Tampoco. Ahí está payaso. Falta del número 12. Y es balón para el equipo de Unidos Sierra. Sammy realiza el saque. Ahí está este jugador número 4, el zurdo. Otra canasta más. Hay que tener cuidado allá con este jugador. Parece que empieza a llevar ventaja el equipo de Unidos Sierra. Poco a poco se están descontrolando el equipo de Pulqueros. Ahí vemos el equipo de Pulqueros. Ahí está un pase. Y antes hay una falta, y esto es lo que tiene que buscar el equipo de Pulqueros, decíamos, Nando. Sí, el equipo de Pulqueros parece que de repente lo apaga, ¿no? Por las canastas que hace el equipo de Unidos Sierra. Es lo que tiene que hacer Heriberto, la canasta. Ahí está el elemento, el motor del equipo de Pulqueros, que lo realiza de esta manera, simplemente haciendo un bonito gancho. Y ahí está la canasta. Y decíamos que si hay un elemento que motiva, que anima a su equipo, y es lo que está haciendo el número 9, Heriberto. Y el equipo de Pulqueros se está acercando nuevamente. El pase para quién, para el número 4, bonito tiro, no consigue nada. Bajo la tabla el número 12. Y más el show que hace el número 8, es un muchacho que viene de la ciudad de Oaxaca, así que son elementos que decíamos que el equipo de Unidos viene muy reforzado. Vamos a ver cómo termina este encuentro bajo la parece que hay un lastimado. A este muchacho le dieron un rodillazo por allí, fue accidentalmente. Hay que asistir a este jugador, hay que atenderlo, este jugador, porque sí, son jugadas muy rápidas que hace el equipo de Pulqueros y el equipo de Unidos Sierra, y son roces que pueden ser fuertes. Y vamos a ver, hay un tiempo fuera que pide el equipo de Pulqueros. Vamos a reanudar este encuentro. El balón para el equipo de Unidos Sierra, se va número 6 al número 10. El número 10 para el número 4, bonito lanzamiento. ¡Oh! Efectivo ese lanzamiento del equipo de Unidos Sierra. Allí vemos el equipo de Pulqueros, se va el número 9. El número 9 para el número 5. El número 5 fintea, busca bonito lanzamiento. ¡Oh! ¡Canasta, señores! Ahí está la canasta de este muchacho, el número 5, el famosísimo Artemio, que también ha crecido totalmente con respecto al deporte de básquetbol, al igual que lo apodan a este payaso. ¿Cómo ha crecido estos muchachos? Sí, también responde así el equipo de Unidos Sierra. Así que el equipo de Unidos Sierra está fuertemente, está totalmente unidos el equipo. Ahí estamos entonces viendo el equipo de Pulqueros. Se va el número 9, bonito lanzamiento.
Este lanzamiento que la gente se emociona, que la gente quiere ver, que la gente quiere disfrutar, y es lo que está respondiendo el equipo de Pulqueros. Vemos allí el número 12 comete una falta. Compañero Carlos, vamos a seguir con este encuentro. Sí, Pulqueros ya como que va agarrando confianza poco a poco. Ahí está Heriberto, le quedó corto. Tenía que haber visto el reloj allí. Ahí vamos a esperar la marcación, vamos a checar a ver de qué manera quedó el score parcial. El score parcial allá, esperemos, es mínima la diferencia, desde luego, la diferencia es mínima, pero vamos a checar entonces allá, esperemos el score parcial, que nos lo anuncien. Ahí está el reloj, el marcador parcial, todavía no nos lo dan, pero esperemos que ya en un momentito nada más el equipo de Pulqueros está 9-12, únicamente 3 puntos de diferencia. Donde quiera que nos escuche usted, señor, señora, donde quiera que se encuentre, el equipo de Pulqueros está dando batalla, está haciendo sufrir al equipo de Unido Sierra. Fue bastante reforzado el equipo de Unido Sierra. Vemos ahí entonces, adelante Beto. Oye Carlos, venía yo aquí subiendo acá por la cuesta aquí de Tlahui, qué emociones están viviendo, qué emociones grandes, son grandes las emociones en esta gran final entre el equipo de Pulqueros contra Unido Sierra, es grandísimo. No, ahora sí que la preferencia para ustedes con nosotros, estamos a través de la Ginet Radio con nosotros, esta es la gran final, la final de finales. Estamos viendo un gran partidazo a través de la 89.3 Ginet Radio, qué bueno. Y como decimos, consume lo que tu pueblo produce. Y si es cierto, por favor, ustedes vivan esta gran final. O sea, hay que consumir, hay que vivir, porque esta es la gran final. A ver, Carlos, ¿cómo ves? ¿Cómo escuchas? ¿Cómo ves? Oye, más vivencias, más emociones fuera de este pueblo. Yo creo que es difícil, ¿verdad, Carlos? A ver, ¿qué dices? Porque ya veo a Fernando cansadísimo y al ratito es la gran final. Sale Carlos, adelante, Carlos, a ver cómo escuchas, cómo ves, mira, nada más cómo se va el balón. Carlos, adelante, Carlos. Sí, es lo que decíamos, es lo que no tiene que hacer el equipo de Pulqueros, no perder balón, no entregar balón. Está entregando demasiado, ahí un error gravísimo que comete el equipo de Pulqueros, a pesar de sufrir en la tabla, apenas ganan el esférico y finalmente lo entregan. Pero ahí estaba Payaso, antes es balón para el equipo de Pulqueros. Debe de buscar más fouls, más entradas y luego confiar en los tiradores de tres. No hay que desconfiar en aquellos tiradores. Ahí está Heriberto desde el lanzamiento de tres. ¡Ay, Carlos! ¿Qué? ¡Ay! Esos de 3 puntos. ¡Qué bonitos! ¡Qué hermoso, Carlos! A ver, Carlos, ¿cómo la viste? ¿Cómo la ves? De veras, nos están empezando a regalar un buen partidazo el equipo de Pulqueros. El equipo de Unido Sierra le empiezan a meter presión. 12. 12-12 está el partido, Carlos, ya lo dijiste. Nada para nadie y se va un punto arriba el equipo de Unido Sierra. Ay, solamente yo creo que así Unido Sierra viene con todo, con todas las estrellas aquí de la región contra el equipo de Pulqueros, que poco a poco está haciendo historia. Ya de hace unos ayeres, hace unos añitos, Pulqueros ya es un equipo contendiente a las grandes finales. ¿Por qué? Porque son jóvenes que vienen desde chamacos hace muchos años, de las categorías inferiores. Hoy están en la libre y los vemos grandísimo, triunfando. Y cómo no decirlo, que nos gustaría que Pulqueros nos represente en la gran copa, en la Copa Benito Juárez, porque Pulqueros es un equipo serio, es un equipo que entrena, es un equipo que busca, es un equipo que tiene hambre, y ahorita lo está demostrando contra el equipo de Unido Sierra, que son las estrellas de aquí de la Sierra Alta, mije. Pulqueros al ataque, se fue. Y a contragolpe está el equipo de Unido Sierra. Unido Sierra se va. 2 puntos más para el equipo de Unido Sierra. Carlos, ¿cómo estás viviendo la gran final? Sí, Beto, se acaba de ir arriba el equipo de Unido Sierra, ahí con
con 3 puntos de diferencia en estos momentos. En un momento pierde el equipo de Pulqueros allí perdiendo balón, y es lo que no debe de hacer, debe de asegurar más el pase. 12-15 el score parcial. Vamos a esperar a ver si resulta aquí en la pantalla el equipo de Pulqueros. Ahí pura falta que empiezan a cometer el equipo de Unido Sierra. Están desesperados. ¿Por qué? Porque también tienen tiradores el equipo de Pulqueros, Beto. Así es, Carlos, estamos viendo un gran partido. Nosotros de aquí lo estamos viendo en el monitor. Estamos con la tecnología, estamos con 89.3 FM Ginet Radio. Estamos teniendo aquí un monitor, una pantalla. Qué bonito, qué hermoso, qué grande. Gracias, Ginet Radio. Gracias a este amigo que tiene la tecnología. Ahora sí que echando todos los kilos aquí por la ventana. Y donde quiera que usted nos escuche, estamos para los deportes. La Ginet Radio está para su comunidad, está para su localidad, está para la agencia, está para la ranchería. Estamos para allá, donde usted solicite, aquí estamos y vamos para allá. ¿Por qué? Porque la fiesta es en el pueblo, y en esta ocasión estamos aquí en Tlahui Toltepec, donde estamos viendo la gran final de finales. En el encuentro está Pulqueros contra el equipo de Unido Sierra que ha sido arriba. Unido Sierra es un equipo, pues ahora sí, la descripción, son amigos, son deportistas que se han, ahora sí que como dicen, unidos, se han juntado. Ahora vemos de Tepa, vemos de Totón, vemos amigos aquí de Totón, más que nada, en la gran final, y contra el equipo de Pulqueros, estos jóvenes, estos chamacos que están dando la gran batalla, mientras el deporte, el encuentro, arriba está el equipo de Unido Sierra, al ataque, a la defensiva ofensiva el equipo de Unido Sierra. Vámonos pues, saludos allá a la de la Ginet Radio para ustedes. Donde quiera que ustedes lo soliciten, allá vámonos pues para allá y nos vamos al encuentro. Hay una falta, la falta es para el equipo a favor del equipo de Pulqueros, por conducto del número 9 que está haciendo gala de rebote, de dominio de balón. Nada más es una finta. Bueno, vámonos pues, oficialmente es el equipo de Pulqueros. El equipo, decía mi amigo por acá, el equipo el número 9, el 9 para su compañero el número 8, el 9 nuevamente. Lanzamiento de 3, papá, lástima, no oyense Carlos, ¿cómo está la final? ¿Cómo lo ves? De veras, sí son dos equipos ya potentes. Ahora sí el partido ya cambió. Ayer el equipo de Pulqueros sufrió bastante, les ganaron con una diferencia enorme. Ya recibiendo una paliza, por decir, el equipo de Unido Sierra salió avante ayer en el campeón invicto. ¿Por qué? Porque no estaban completos estos elementos. Entonces prácticamente ahora, cuando están completos, si estuvieran ayer así como están, no estaría pasando esto, lo que están pasando. Están pasando momentos así difíciles, difícil de poder remontar, de poder quitar el invicto. Adelante, Beto. Sí, cierto, Carlos. Parece, como decías ayer, el equipo de Unido Sierra se le llevó fácil, pero ahorita la está viendo dura. Está viendo un equipo de Pulqueros con el cuadro completo, un equipo que ayer venía mermado, un equipo con uno menos, con dos menos, pero ahorita estamos viendo el cuadro titular, y de veras que Pulqueros siempre es un equipo contendiente. El número 9, lanzamiento de 3, logrando la gran batalla. Ve como ahorita en estos momentos en la gran final estamos viendo Unido Sierra contra el equipo de Pulqueros. Más que pelear el billete, están peleando el honor deportivo en la gran final. Carlos, ¿cómo ves? Fíjate, el número 15, este amigo de Tepantlali, que mira, fíjate, híjole, pudiera yo comentar que para tumbar al equipo de Pulqueros tienen que hacer una gran selección. ¿Tú crees, Carlos, o cómo ves? Desde luego que sí, Beto. Acabamos de ver otra canasta más que anota el equipo de Unido Sierra. Parece que Pulqueros pierde ahí el esférico nuevamente. Ahí como que momentáneamente se está descontrolando el equipo de Pulqueros. Acaban de sacar a Floriberto con 5 faltas y entra otro elemento. Y así, en vez de sacar a estos elementos de Unido Sierra, ahí no fue en contra, pero ni modos, así es el juego. Ahí está el número 8 anotando
Entonces prácticamente están yendo arriba el score. Adelante, Beto. Oye, sí, arriba está el equipo de Unido Sierra. Parece el equipo de Pulqueros que, bueno, podemos decir que está entregando el partido, pero no es así. Unido Sierra yo pienso que está buscando por dónde conectar, están un poquito desesperados. Veo el ataque así un poquito mermado, lanzamiento desesperado del número 4, así como que a ver si entra o no entra. En la tabla está el equipo de Pulqueros. Y nuevamente, bueno, ya el equipo de Unido Sierra se está adueñando del partido. Es un pase, 2 contra 1, 1 contra 2. El equipo de Unido Sierra, 2 puntos más para el equipo de Unido Sierra. Parece que Pulqueros está entregando el partido. No quisiéramos verlo así, pero sí, así se ve el encuentro. Tiempo, señores. Y se ha ido el tiempo. Señores, es la gran final y así se fue el partido. Estamos nosotros conviviendo, compartiendo lo que acaba de suceder aquí en esta cancha municipal. Parece que el equipo de Pulqueros entregó el partido. Bueno, no parece, lo entregó a final de cuentas, porque viene cansadísimo después de estar remando contra 1, 2, 3, 4, 5 partidos. Y es el equipo de Unido Sierra. Carlos, ¿cómo viste el partido? ¿Cómo ves? Sí, Beto, como decía, desde que los equipos se registran, a veces existen mucha confianza. De repente dice uno, mañana no nos toca, mientras tanto voy tranquilamente a andar en la noche, voy al baile, voy a pistear un rato, pero no es así. Cuando uno se decide, el equipo debe de mantenerse muy organizado, sin algún tipo de vicio, hasta que se finalice, todo se es permitido, Beto. Oye, Carlos, es cierto, la disciplina es importante y parece que algún equipo de estos dos finalistas, alguien lo vivió, lo sufrió. Siempre la disciplina es importante, aquí en la casa, en el trabajo, en el deporte, en la oficina, en el campo, donde quiera. La disciplina es importante. ¿Por qué? Porque si no tenemos disciplina, o sea, la disciplina es responsabilidad. Y parece que en este momento el equipo de Pulqueros sufrió una debacle. No tanto porque se haya visto superado, sino que la disciplina, como tú dices, a lo mejor algún amigo venía desvelado, venía así medio cansadón, venía de la fiesta, pero bueno, es válido también porque este es un deporte, mientras el equipo de Unido Sierra, ya los vemos tomándose la foto de la gran final, la foto del recuerdo, ahora sí que la foto del gran campeón. Que bueno, señores, escúchenos, donde quiera que estés, a donde te encuentres, la Ginet Radio llega hasta donde estén, hasta donde esté el alcance. Ginet Radio, y recuerda, consume lo que tu pueblo produce y apoyo lo que tu pueblo hace. Señores, gracias. Es un evento más de Ginet Radio. Y discúlpenos si por ahí les fallamos o llegamos un poquito tarde. Ya solamente nos tocó la pura corona. Ginet Radio para ustedes, a donde quiera que nos escuche, donde quiera que se encuentre. Ya está la premiación en varios momentos, aquí en voz de nuestro amigo Fernando. Fernando, adelante, Fernando, ¿cómo lo viste? Ya te estoy viendo cómo tiemblas los nervios, Fernando. Adelante, Fernando. Sí, compañero, ya ha terminado este torneo. Ya el equipo de Unido Sierra ha sido campeón. Subcampeón el equipo de Pulqueros de Tlahuitoltepec, y ya ahorita parece ser que ya se va a llevar la premiación. Ya el regidor de deporte está dando los avisos para la premiación. Señoras y señores, nosotros hemos trabajado y hemos tenido ese gusto de estar trabajando en esta frecuencia, y por allí estamos dándole lata a través de esta frecuencia. Si es que de repente por allí en algún momento en el deporte de básquetbol se puede transmitir a través de esta radio, la frecuencia 89.3, o la página de internet es www.ginetradio.com. Estamos en vivo y casi ya nos estamos despidiendo después de comentar todo esto. Ya los equipos han llegado a la gran final, los que han ocupado los 3 primeros lugares. Muchas felicidades a estos equipos, y son de diferentes comunidades, también como el equipo local, y
pues las felicitaciones para aquellos equipos, tanto las diferentes categorías y la rama varonil y femenil. Esta es la fiesta de 2017 y ya para la siguiente festividad del 2018, mayo 2018, estaremos disfrutando otro torneo de básquetbol y otros deportes que se pueden presenciar. También en esta festividad se llevó lo que es ajedrez y hubo campeones y subcampeones también. Hace un rato me tocó ver estos señores, los que saben jugar el ajedrez. Entonces para el día de mañana es voleibol, parece ser que así está la organización. Para el día de mañana nos pasamos a retirar a nombre de todos mis compañeros. También se van a despedir. Mi nombre es Fernando Vázquez Díaz para servir de todo y estamos de vuelta en cualquier momento, señoras y señores. Bueno, Fernando, ya lo dijiste, yo también me despido a nombre de toda la Ginet Radio, el equipo, el chamaco, toda la gente de aquí de Ginet Radio, que está haciendo lo posible para transmitirles todos los encuentros en vivo. A nombre de Ginet Radio, Roberto Orozco se despide para ustedes, y donde quiera que nos escuchen, por favor, sintonícenos a través de la 89.3 Ginet Radio. Recuerda, consume lo que tu pueblo produce y apoya lo que tu pueblo hace. Si así lo hacemos, yo creo que este pueblo, diario a diario, día a día, vamos a ser grandes. Saludos y hasta la gran premiación de los equipos campeones y subcampeones. Agradecemos a la autoridad, agradecemos a Ginet Radio y agradecemos al Señor de señores, al grande, al grandísimo, a nuestro Dios. Gracias, todo ha sido posible también con su comprensión. Y adelante, donde quiera que estén ustedes, sigan marchando, sigan trabajando, adelante. A ver, Carlos, ya no. Bueno, Carlos ya se fue, Carlos ya está así como que, Carlos dice yo ya no, ya mi garganta ya se cerró, estamos viendo ya la premiación. A ver, Fernando, ¿vale la pena describir lo que está pasando? O ya nos vamos, Carlos, Fernando, ya nos vamos. Saludos, donde quiera que estén, corriente. Por allá nos escuchamos en la próxima festividad, como dijo Fernando, en mayo creo que es posible. En mayo por aquí nos escuchamos. Sintonícenos a través de la 89.3. Vámonos pues, hasta la próxima.